parte del jugador Navarro. Con unas piruetas saca Navarro a un costado. Antes de salir ahí, ese esférico ya intersecta Florentina. Va Arsenal, tiene la pelota Florentina. Pase hacia atrás. Bueno, tuvo dificultad para sacar Villalba. Será lateral para San Isidro en zona antagónico. Así es, va a ser pelota para San Isidro en salida, que necesita tener ya el empate antes que se termine este primer tiempo. Primer tiempo se va a jugar 20 minutos, escuché plus. La ¿Cómo? primera etapa, 20 minutos se va a jugar según escuché que dice el árbitro. Ah, perfecto. Sí, se va a cortar un poco entonces, porque Sí, habitualmente se juega 25-25. sí, por el tema del horario, ahora 20 en la primera etapa. Plus. Ah, Y perfecto. hay que ver si todos los partidos se juegan así o solamente este partido. Sí, tendríamos que preguntar al Sí, árbitro. sí. Perfecto. Bien, y sí, ya justamente minuto 20 clavado termina esta primera mitad, entonces Gilberto, Sí, y nosotros establecemos la pausa, ya en instante retornamos para el segundo tiempo. bueno, seguimos en la pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta arrancó el segundo tiempo de este partido. Arsenal que está ganando por 1 gol contra 0 a San Isidro. Este segundo tiempo, entonces arrancó la segunda etapa, el segundo 25 minutos de este partido. Sí, señor, retornamos para este segundo tiempo. Lo está ganando Arsenal con el gol de Juan López. Minuto 7 de la etapa inicial. Lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Arsenal. Ahora arranca la etapa complementaria con Araujo. Recupera el defensor del conjunto de Arsenal. Va jugando hacia el costado izquierdo. Habilitado, dice el árbitro. Va otra vez López. Ahí va Juan. Está Nicolás. Atención, el remate. Bueno, débil el remate. Si no, sacaba mejor provecho a este avance. El equipo de Arsenal estuvo cerca del segundo. Sí, llegó bien Arsenal de vuelta iniciando este segundo tiempo y solamente faltaba que pueda patar mejor la pelota y se tenía ya el segundo, iba a ampliar ya el resultado a su favor el equipo de Arsenal, pero acá desperdició una ocasión clara de gol. Sí, qué buen avance, ¿eh? Le tocó para su pierna derecha, su pierna más hábil, pero pifió el remate. Si no tenía mejor consecuencia, a lo mejor también Gilberto, ¿eh? Sale el equipo de Arsenal con Elfirio Villalba. Va teniendo otra vez, busca a Juan López, el autor del gol. Va otra vez Juan, sale ahora el portero, llega primero el guardián. Burgos va a sacar el número 12. Saca Burgos. Responde con golpe de cabeza el defensor de Arsenal. Desvía Villalba. Saca de vuelta la defensa. Araujo desvía. Va a salir del campo de juego, será lateral. Servicio manual favorece para el equipo de Arsenal. Bueno. Para cumplir está Elfirio Villalba. Sí, arrancó mejor de vuelta Arsenal este segundo tiempo. Va teniendo oportunidades para segundo tiempo para ampliar la ventaja. Pero hasta aquí está perdonando el equipo de Arsenal. A San Isidro le está costando tener pelota arriba para que pueda buscar el empate. Pero hasta aquí todavía arrancó recién este segundo tiempo. Hay mucho de partido todavía en esta segunda etapa. Sí, señor. Estamos sobre 2 minutos, casi 3 de esta etapa complementaria. No está González en este equipo de San Isidro, Gilberto. No está. No está disponible para hoy. González. O estará en la banca. Sí. Es Daniel el jugador González. rapidito que tiene, pero hoy no está. González, Daniel González. Ya está el arquero César Bogado. Ya tiene el arquero para sacar. Continúa el partido 1-0 a favor de Arsenal con el gol de Juan López. Lo está ganando 1-0. Estamos con esta fecha número 16, Campeonato Municipal Senior de Uribucuá. Empujó Navarro. Quedó en offside el 18. Bueno, el 18 es el que Juan empujó López, a Navarro. Sí. Así es. Ahí está entonces. Va a ser salida para San Isidro. Ya sale en forma corta. Navarro se complica. Ojo porque recupera Juan López. Busca el segundo tanto. Va Juan. Se enreda un poco y ya reconquista la defensa. Ahí ya sale Miguel Villalba. Está León cerca. Está también Chaparro. Balón para Jiménez. Bien para cubrir la zona de cobertura. Ahí el jugador Cándido Florentín despeja largo. Queda para William Orsuza. Ahora Nicolás Aguilar. Se apoya en López. Recupera San Isidro. Partido que continúa 1-0 sobre 4 minutos. Estamos segundo tiempo. Ahí tiene Gustavo Velázquez. Busca a Jiménez. Alberto Jiménez. Se adelanta el defensor. Le anticipa. Y de rebote queda para Jiménez. Va de vuelta el extremo del conjunto de San Isidro. Recupera Arsenal. Sola le griten ahí al jugador Aramoa. Queda para Elfirio Villalba. Trata de salir jugando el equipo de Arsenal. Presiona bien San Isidro. Quiere el empate. Saca y queda ahí para el jugador Williams Orsuza. Lucha ante la presencia del León. Ahí la falta de Orsuza en perjuicio de León, dice el árbitro. Tiro libre en el medio terreno. Así es, ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre, va a ser pelota parada para el equipo de San Isidro, que tiene este tiro libre que va a tener a su favor, pero seguramente
va a cargar ya, jugó ya de vuelta San Isidro. 5 minutos de este segundo tiempo. Con este partido entre San Isidro y Arsenal arranca la fecha 16. Todos los partidos íntegramente el día de la fecha por las pantallas de Pulse Sport Más. A ver los partidos, Gilberto. El segundo después de este compromiso, después de este partido, juegan Ciudad Nueva Milan. El tercero, Manchester de Arendá, se va a enfrentar ante el equipo de San José. Libertad ante Independiente sería el cuarto partido. Quinto, Sport Upona ante el Sport Gribucua. Sería ya el sexto y el penúltimo. Así es. Real Madrid ante el Sportivo Arendá, el equipo albirrojo, y Cerro Verde, 15 de agosto, sería el último compromiso de esta fecha 16. Hoy sábado 4 de abril, Copa Municipal Senior de Gribucua. Ahí están entonces los partidos que tenemos todavía por delante el día de hoy sábado. Muchos partidos interesantes que vamos a tener porque creo que en la tabla también está todo apretado arriba, casi la mayoría. Que el que pierde hoy creo que va a perder la oportunidad de mantener entre los 8. Si es que está todo cerca, todo apretado, la tabla laza. Sí, justamente vamos a mirar un poco la tabla también, Gilberto, aprovechando justamente pausa en este compromiso porque está paralizado el juego tras la lesión de un jugador del conjunto de Arsenal, de San Isidro, digo bien. Y ahora sí va a continuar también, pero aprovechando justamente esta pausa todavía en el compromiso para ver la tabla de puntuaciones. Este torneo que lidera el equipo del 15 de agosto, que se encontró otra vez con el triunfo también en la fecha anterior. 15 de agosto tiene 31 unidades, está primero y en forma solitaria en la punta. El segundo le persigue el Sport Gribucua con 28 puntos. 26 tiene el Sport Upona, con 22 están Milan, Arsenal y San Isidro. Con 20 puntos se encuentran los dos equipos de Villarendá, el Sportivo Villarendá y el Manchester de Villarendá tienen 20 puntos ambos. 19 se encuentra Cerro Verde. 16 están Libertad y el equipo de Ciudad Nueva. Con 13 se encuentra San José. 10 puntos tiene Real Madrid. Independiente está último con 7 unidades. Esa es la tabla completa, Gilberto. Ahí está entonces la tabla entre del 28 hasta el 20. Todo está apretado, las Antonio. Mira que solamente un punto le diferencia a la mayoría. Creo que lo que está tranquilo y sin preocuparse es solamente 15 de agosto en esta tabla. Sí, tal cual. Y estos dos equipos, San Isidro, tiene conjunto de San Isidro con 22. Está bien San Isidro, ¿eh? Sí. Arsenal también está con 22. Es decir, que se encuentran los dos equipos también que están con misma puntuación. Y con este resultado escapa Arsenal, entonces. Sí. De 22 va a 26. 25. A 25. Y acá, si gana, o sea que Manchester United o el equipo United mismo gana hoy, le va a quitar un lugar importante a San Isidro, entonces con este resultado. Sí, tal cual, Gilberto. Ahí va saliendo el equipo de San Isidro, resta quitando León desde el fondo. Balón que pica, queda hacia un costado, termina sacando el jugador, será lateral, lo va apurando San Isidro. Ya lo va cumpliendo. Félix Peralta el que domina. Tiene Félix. Pase corto. Que levanta. Centro en el área. Está el empate. Cabezazo en el poste. Hugo Chaparro cabeceó en el poste. Se salvó Arsenal. Sí, que una jugada interesante que creó el equipo de San Isidro. Tuvo todo ahí Chaparro para marcar el empate, pero el palo le niega a Chaparro el gol, el empate a San Isidro. Sí, limpiamente le ganó al defensor. Termina cabeceando, le aplicó el testazo y bueno, pega en el base en este caso del palo derecho del arquero Esarogado. Se salvó Arsenal. Buena jugada, buena llegada de San Isidro. Estuvo cerca el empate, Gilberto Brites. Así es, casi fue el empate de San Isidro. Mirá que mejoró un poquito San Isidro después de arrancar con todo Arsenal de segundo tiempo y va mejorando también de a poco San Isidro, que va teniendo ya sus oportunidades en ataque también buscando el empate. Bueno, hubo offside por parte del atacante de Arsenal. Será tiro libre de salida para San Isidro, que
creció en este segundo tiempo. Se quedó el equipo de Arsenal mucho más Sí. comparando el primer tiempo, Gilberto, ¿eh? Se quedó ahí mucho y de a poco le está apretando el equipo de San Isidro, teniendo sus oportunidades también. Sale muy bien Arzamendia. Félix Peralta quiere, pero López es el que quita. Ahí está el capitán. Saca como puede. Va a quedar para el arquero Burgos. Ya saca Burgos a un costado. Balón para Arzamendia. Domina el lateral izquierdo. Arzamendia. Está Araujo cerca. Arzamendia se muestra. Ya ingresó González también, ¿eh? El 15. Estábamos justamente reclamando por él. Creo que ingresó aquel jugador que estaba golpeado. Por él ingresó. Sale Florentino. Quiere ninguna complicación también. Cándido Florentín, el muy buen zaguero que tiene Arsenal, ¿eh? Sí. Siempre da pelea Cándido Florentín y acá de vuelta saca una pelota. Lateral en ataque favorece para San Isidro. Ahí ya va jugando Gustavo Velázquez. Desvía López. Era, sí, Juan López, el autor del único tanto. Ahora saca como puede Williams Orsusa. A los que caen en el círculo central. Va a quedar ese esférico ahí en poder del León. Esta que adelanta. Traba y gana León. Va reconquistando el jugador Florentín. Cándido Florentín. Ahora deja para su compañero la devolución ahí para Nicolás Aguilar. A ver qué hace Nico. El zurdo juega. Balón para López. No se entendió. Ya sale Arsenal. Digo San Isidro. Con Arzamendia. Busca a Chaparro. Va al 16. Otra vez. Parece la marca ahí de Florentín. Saca el arquero con los puños. Termina jugando. El rebote queda para González. Te deja para Arzamendia. Arzamendia carga. Centro por arriba. Está conquistando ahí la defensa. Queda para Villalba. Pega en el defensor. Va atorando. Va apurando San Isidro. Sí, va atorando San Isidro, por cierto, a sus rivales y se está quedando mucho el equipo de Arsenal atrás y tampoco San Isidro está tomando, va buscando y teniendo oportunidades, buscando espacio en ataque y va teniendo también que le está apretando con todas a Arsenal esta parte ya del segundo tiempo del partido. Este es Miguel Villalba. Va jugando con su compañero. Va con todo. Velázquez, atención. No pudo desviar. Ex esférico será balón. Será salida. Corresponde para el equipo del representativo del conjunto de... Ahí está Arsenal. Prepara dos cambios el equipo de Arsenal. Para tratar obviamente también de descontrolar un poquito más el partido, quizás, Gilberto, porque lo va arrinconando San Isidro. A poco le está arrinconando el equipo de San Isidro también y teniendo oportunidades, pero por eso solamente van a hacer cambio el equipo de San Isidro. Bueno, va a ingresar Oliveira. ¿Vamos a por quién? Vamos a por quién ingresa Oliveira en San Isidro por Arzamendia. Arbelino sería, ¿verdad? Arbelino Arzamendia. Ingresa Oliveira por él. Para San Isidro entonces el cambio. Y Arsenal también va preparando a cambio. Ya vamos a estar corroborando quién va a ingresar, quién va a salir de Arsenal también en este momento. Partido 1-0. Está ganando el equipo de Arsenal. Y de a poco también el equipo de San Isidro va teniendo sus oportunidades en este segundo tiempo. Y creo que se salvó San Isidro aquella jugada de Chaparro también por la pelota por el palo derecho. Y va teniendo oportunidades. Hay que ver si aprovecha también el equipo de San Isidro. Y también Arsenal va teniendo espacios y va a ir atacando solamente también en esta parte de este segundo tiempo, ya buscando su gol. Minuto de hidratación para los jugadores, minuto 15, segundo tiempo. Bueno, vamos a repasar todos los partidos que tenemos todavía por delante. El segundo partido juega Milan, Ciudad Nueva Milan. Este es el segundo partido. El tercero juega Manchester Arena ante el equipo de San José, el equipo santo. El cuarto partido juega Libertad ante el equipo de Independiente. Quinto partido juega Grupo Nagribucua, partidazo.
Real Madrid va a estar jugando el sexto partido, y viene penúltimo ante Udarenda, equipo albirrojo, y el último juega Cerro Verde ante 15 de agosto. Los partidos restantes todavía en el día de hoy, sábado 4 de abril digo bien, del 2026. Ya va a producir después la hidratación para Blas Antonio. Sí, va a continuar este compromiso. Partido que está 1-0 a favor de Arsenal. El autor del gol fue el 18, el jugador Juan López. Con ese gol, minuto 7, etapa inicial, había conseguido el tanto y le está dando el resultado a su favor, a favor del equipo de Arsenal. Parcialmente lo está ganando 1-0. Va teniendo León. Falta por parte de Sergio Florentín. Será tiro libre, frontal al arco. Es una posición todavía considerable, es cierto, pero buena posibilidad para cargar Gilberto Brites, ¿eh? Sí, para un centro, y porque San Isidro también tiene jugadores que va bien por arriba, y acá seguramente va a tratar de hacer eso el equipo de San Isidro, que está buscando el empate en este partido porque no le conviene a San Isidro perder este partido. Ahí está el remate, pega en la humanidad de la barrera, el rebote queda otra vez para Araujo, que carga. Florentín termina sacando con la pierna zurda. Balón que termina saliendo afuera, será lateral en ataque, favorece a San Isidro. Se va posicionando otra vez en zona antagónica el equipo de San Isidro buscando el empate. Este es Oliveira, el que ingresó hace instante. Oliveira, que cruza, otra vez le devuelve la defensa, será lateral. Servicio mano al costado derecho. Ya lo va cumpliendo San Isidro. Va jugando. Centro por abajo. Atención, el rebote queda para el jugador. Este es Lucio Armó el que termina sacando. Va Ramón Benítez. Ingresó ya también Ramón Benítez en esta parte del partido, Gilberto. Así es. En el momento de hidratación se hizo el cambio. Ingresó Ramón Benítez por William Orsusa. Y el otro jugador es Nicolás Aguilar. Se retiró el otro jugador. Vamos a ver quién ingresó por él. Va San Isidro en busca del empate. Está, atención, el cabezazo. El arquero se queda con ese esférico. Llegó muy bien aquí. Otra vez San Isidro. Jugada iba nada. Termina con el cabezazo. Y a las manos del arquero es Arbogado. Sí, va teniendo oportunidad San Isidro y va ya buscando directamente el empate, que hasta aquí se le está negando al equipo de San Isidro porque mejoró bastante este segundo tiempo. Sí, peinó muy bien Hugo Chaparro ahí la conexión con el otro Arzamendia, el jugador Armelino Arzamendia, el 31, que termina cabeceando, buscando el empate. No pudo forzar al máximo al guardameta, que se quedó con ese esférico. Pero una muy buena llegada del equipo de San Isidro, sí, que busca imperiosamente el empate. Merece ya también Blas, que viene buscando incesivamente y va teniendo oportunidades que hasta aquí se le está negando el gol. Va la falta ahí en perjuicio de Gustavo Velázquez, que se escapaba de la marca. Termina cortando con falta y le da otra posibilidad. Y la tarjetita ahí para el jugador de Arsenal por la falta. Sí. Y este tiro libre peligroso de vuelta para San Isidro. Otra pelota parada para San Isidro, que seguramente acá de vuelta va a ir a buscar con todo el empate por arriba. Vamos a ver también si es que lo trabaja bien, porque en el anterior pegó en la barrera. Sí. Va González, remata al arco, pica y queda en las manos del arquero. Dio rebote en segunda instancia, ahora se queda con ese esférico. El arquero es Arbogado, buen portero también que tiene Arsenal. Sí, se quedó con esa pelota al portero de Arsenal, Fernández. Partido 1-0, está ganando el equipo de Arsenal. Sale Arsenal. Va el Firio dentro del área. No pudo dominar, reclama mano la gente de Arsenal. Digo, de San Isidro. Será lateral, favorece al equipo que gana parcialmente 1-0. Lo va a cumplir Villalba. El Firio Villalba para esta reposición manual. Allí se muestra Juan López. Juega con Lucio Armoa. Ya está en el área. Falta en perjuicio del defensor de San Isidro. Se cobra ya la infracción. Será tiro libre para San Isidro. Sí, señor, va a ser salida para San Isidro. Ahí va a ser pelota. Va a salir larga seguramente buscando a su compañero ahí arriba.
para que pueda ir atacando la segunda pelota a la gente de San Isidro. Lucio Armó el que termina sacando. Aquí responde también Ignacio Navarro, el capitán de San Isidro. Lucha González. Golpe de cabeza de Oliveira. El lateral derecho aparece ahora León. Va León, la marca de López. Recupera el capitán de Arsenal. Y no salió todavía. Ahora Ramón Benítez busca a López. Bueno, no hubo precisión en el pase. Era buena la idea. No salió como él pretendía, Gilberto. Así es. Probó, pero no le salió esa jugada. Pero sigue la ventaja a favor del equipo de Arsenal y San Isidro, que busca la forma de tener el empate, pero también ahora San Isidro tiene la hora en contra y también el partido las. Sí, está respondiendo bien también la señal, gracias a Dios, Gilberto. A veces medio cae de repente, pero va respondiendo por lo menos para que podamos compartir fútbol también aquí a través de la pantalla de Pulse por más. Así es, estamos en la zona Cerro Verde. Muchas veces tenemos problemas en la señal, pero hasta aquí creo que no tenemos todavía. Está respondiendo bien. Ahí está entonces, así que saludo a la gente también que siempre acompaña, y muchas veces cuando hay problemas en la señal ya escapa de la capacidad de nosotros, los Antonio. Sí, señor, aquí los muchachos de la parte técnica está trabajando arduamente también para que salga de la mejor manera posible la transmisión. Sí, señor, avanza Arsenal, va López dentro del área, engancha, está el segundo, atención el disparo, bloquea la defensa, el rebote también, ya saca Oliveira. Ahora sí, de vuelta, después de mucho, aparece en ataque el equipo de Arsenal. Sí, va de vuelta apareciendo Arsenal también en alguna jugada, pero hasta aquí muy atento ahí la saga y el portero de San Isidro. Va Hugo, va Chaparro dentro del área, dispara, bloquea la defensa, el rebote va a quedar para Arzamendia. Arbelino juega con el jugador Gustavo Velázquez, se cae Gustavo, el rebote queda para Oliveira, este que levanta, centro por arriba, atención, saca la defensa, complementa también López. Otra vez Araujo, saca Armoa, va a quedar para Ramón Benítez, sale Ramón, va punteando ese esférico, habilitado el 21 Hermosilla, va Cristian, ahí la marca de Arzamendia. Hermosilla retrocede con Ramón Benítez. A ver qué hace Ramón. Ya estamos sobre 23 minutos. 22, casi 23 en realidad. Va teniendo Arsenal. Va presionando bien. Recupera San Isidro. Sale con Miguel Villalba. Miguel con González. Va jugando Miguel. Ahí está Miguel González. Descarga con Villalba, otra vez González, destapado, va González, gana la raya, viene el centro, pelota muy cerrado. Muy cerrado el centro, pero otra vez se asoma, se aproximó. Sí. San Isidro. Le está costando a San Isidro, está creando jugadas, pero le está costando tener pelota clara ahí frente al arco para que pueda buscar el empate al equipo de San Isidro. Va intentando, pero hasta aquí se le están negando las oportunidades de gol al equipo naranja, que Arsenal sigue ganando 1-0 su partido también, y tampoco amplía la ventaja a su favor cuando tiene oportunidades. Sábado 4 de abril estamos en el estadio Nelson Gregorio Gómez de la comunidad Segunda Línea Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde. Y hablando de Cerro Verde, Gilberto, el partido anterior por la liga había conseguido un triunfo muy importante, y mañana van a jugar también, por la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Así es, creo que acá sacó un resultado muy importante el fin de semana anterior. El equipo de Cerro Verde ganando su partido aquí en este reducto, pero mañana de vuelta tiene partido el equipo de Cerro Verde. Mario Araujo el que sale, balón para González, Daniel tiene, engancha Daniel, a ver quién se muestra. Daniel continúa con ese esférico, pase corto, termina regalando prácticamente. Ahora sí reconquista otra vez Arzamendia. Descarga con Oliveira. Sale San Isidro, va León. Deja ahí para Villalba, Miguel el que conduce, va llevando Miguel. Nadie le encima. Ahí se para bien Ramón Benítez. Ahora el pase es para González, deja para Araujo. Gustavo Velázquez, Gustavo para Miguel. Va Villalba.
Puntea el defensor, el rebote queda para el jugador Florentini. El árbitro dice: hasta aquí, señores, terminó el partido. Resultado final: Arsenal 1, San Isidro 0. Así mismo terminó el partido, señores. Este es el primero de la jornada, Isao. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo partido.
Bien, estamos en esta pausa del partido. Lo está ganando 1-0 la representación del conjunto del Milan con el gol de Martínez. Está 1-0 el compromiso. Ahora se cumple esa pequeña pausa de rehidratación en el compromiso. Esto va a continuar. El partido va a continuar aquí en el Sport Cerro Verde. Estamos en esta jornada deportiva, fecha 16. Campeonato Copa Municipal Senior de Gribúcua. Ahí ya va saliendo Milan, que gana 1-0 con el lateral izquierdo, Cantero. Lanza hacia adelante, busca a Martínez. Gana Vázquez. Rebote queda para López. Ahí está Juan Carlos López. Busca a Franco. Pelota para... Ahí está Franco. Levanta otra vez para López. Rojas termina sacando a un costado para no complicar. Saca el córner finalmente. Será servicio de esquina. Favorece al equipo ciudadano. Así va a ser pelota parada por segunda vez a favor del equipo de Ciudad Nueva, que va a estar buscando por arriba el empate. Ahí se va acomodando lentamente, o acomodando la pelota en ese último rincón del campo de juego. El jugador de Ciudad Nueva. Al envío, el arquero con los puños termina sacando. Se fue cayendo peligrosamente esa pelota, Gilberto. Así es, sacó esa pelota el arquero Miranda en ese tiro de esquina que tuvo recién el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, prepara la salida el equipo de Milan, que está ganando 1-0 su partido. Ahí ya sale Juan Pablo Colomán. Golpe de cabeza del defensor, el zaguero Vázquez. Bueno, salió la pelota. Sí. Será reposición de costado, pero está sentido el jugador Vázquez. Sí. Ahí quedó golpeado, parece. El jugador Vázquez va a pegar asistencia seguramente. Pilla asistencia. Bueno. Partidos 1-0 arriba el equipo de Milán. Estamos ya casi 17 minutos de esta etapa inicial. Lateral que favorece para el equipo del Milan. Equipo canario que lo está ganando 1-0. Ahí va jugando con Carvajal, Cantero ahora. Sale Ciudad Nueva con López. Juan Carlos tiene, Franco se muestra. Balón para González. Agustín no pudo dominar, se le fue la pelota. Y ya está la marca de Páez. Ahí saca como puede el jugador Páez. Saca de vuelta Vázquez. Balón para él. Rojas el que presiona. Sigue Vázquez. Va continuando con esa pelota el jugador Aníbal Vázquez. Ahora Juan Carlos López. Va al equipo de Ciudad Nueva. Busca el empate. Va al envío. Pega en el defensor. Será córner. Sí, otro tiro de esquina. Va por el tercero ya Ciudad Nueva, que teniendo oportunidades por la pelota de la esquina. Va a ser córner de vuelta. Va a estar buscando de vuelta por arriba el equipo ciudadano el empate antes que se termine este primer tiempo. Juan Carlos Franco se va lentamente para reposición desde la esquina. Córner, punta derecha, corresponde para Ciudad Nueva. Viene el centro, pelota arriba. Otra vez termina sacando el defensor al córner. Servicio de esquina de vuelta para Ciudad Nueva. Esta vez cambia de perfil, será hacia la punta izquierda. Sobre la otra zona, Gilberto. Así es, se mantiene en ataque el equipo de Ciudad Nueva buscando el empate antes que se vaya este primer tiempo. Si encuentra un gol en esta primera etapa, creo que el segundo tiempo va a ser un partido diferente para ambos equipos. Autorizando el árbitro, vendrá el centro. Desde ese último rincón, arriba. Gana en el segundo poste el jugador González. Termina cabeceando mal. Será salida para Milan. Bueno, ya tenemos... ¿Cuántos minutos, si me ayuda ahí? 19. Minuto 19
ya de esta primera etapa. Bien, Milan con este resultado parcial iría a 25 unidades. Ciudad Nueva se quedará estancado con 16, Gilberto. Avanza el equipo de Milan, atención, va el remate encima del travesaño, llegó de vuelta Milan, pero ya hubo, bueno, valía todo, valía. ¿O valía todo? Saque de meta marcó el árbitro. Bueno, prepara la salida el equipo Ciudadanos 20 de este primer tiempo. Buen remate de Páez. Sí, señor. Buscó su gol Páez. Fue encima del horizontal, buscó el arco, buscó el segundo el equipo de Milan. Ya sale Wilson Vázquez, guardameta Ciudad Nueva. Ya va jugando con Juan Carlos López. Se frena Juan Carlos, ahí se muestra el jugador Sanabria. Pelota para el 6. A ver qué hace Sanabria. Rebotó en el jugador de Milan, será lateral, costado derecho, favorece al equipo de Ciudad Nueva. Ya va jugando con Armoa. Milciades Armoa. Ahí la lucha con el defensor, la falta en perjuicio de Sanabria. La falta fue de Carvajal, será tiro libre que corresponde para Ciudad Nueva. Sí, otra pelota, mucha pelota parada ya tuvo a favor el equipo de Ciudad Nueva, que hasta aquí no está aprovechando tampoco las oportunidades de pelota parada que va teniendo a favor del equipo ciudadano. Juan Carlos Franco termina. Entonces este tiro libre, finalmente tiro libre a favor de Ciudad Nueva. Va el envío, atención dentro del área, saca la defensa como puede. Va complementando otra vez a volver a cargar. Esta vez se abre ese pase, va a ser, bueno, lateral defensivo para Milan. Sí, saque lateral para el equipo de Milan. Ya pasando la barrera a los 20, creo que se va a 25 este partido. Sí, ya estamos llegando al minuto 21. Ahora sí ya se va cumpliendo 21 minutos de esta etapa inicial. Va el envío, centro que cae dentro del área. Ya está el arquero Albino Miranda. Ya prepara la salida. Termina sacando con un pelotazo largo. Cabecea el defensor del conjunto de Ciudad Nueva. Va teniendo ahí el jugador González, este que levanta, atención, va por el empate, está el remate, no sé si bloqueó el defensor, lo cierto y lo concreto que aquí se pierde el empate Ciudad Nueva. Tenía todo para empatar Ciudad Nueva ya el partido, pero no pudo. Esta vez el jugador de Ciudad Nueva se desperdició una ocasión clara de gol en ataque al equipo ciudadano. Será córner, sí, rebotó en el defensor, entonces fue bloqueado el remate. Sí, por ende no fue peligro para el arco. Va el envío cerradísimo, el arquero tuvo que sacar, sí, como puede también, al córner de vuelta. Va buscando el empate Ciudad Nueva. Va buscando el empate y va teniendo pelota parada que no está aprovechando tampoco el equipo de Ciudad Nueva. Va teniendo oportunidades, muchas oportunidades esta primera etapa. Será córner, ahí vemos varios hombres de Ciudad Nueva pisando el área rival para buscar por arriba el empate. Está 1-0 a favor del Milan. Ya estamos llegando lentamente a la recta final de esta etapa inicial. Ahí está el envío, el cabezazo, está ¡gol! Vázquez, ¡gol! De Ciudad Nueva. Lo empata sobre minuto 22 de esta primera etapa. Lo hizo Aníbal Vázquez. Ahora el partido, Ciudad Nueva 1, Milan 1. Así es, empató nada más y nada menos Ciudad Nueva antes que se termine este primer tiempo. Creo que con este resultado va a ser un partido interesante el segundo tiempo, porque el empató ya después de mucho buscando por arriba, tiene unas oportunidades, pero esta vez sí aprovechó muy bien el jugador Aníbal Vázquez, marca el empate a minuto 22, primera etapa. El empate cuando ya estamos llegando a la recta final justamente de etapa inicial. Aníbal Vázquez desvió también el defensor, pero le damos el gol a Aníbal, también seguramente el árbitro, porque se iba al arco también. Sí. Desvió el defensor, es cierto, cambió la trayectoria, pero fue directamente al arco ese cabezazo de Aníbal Vázquez. Así mismo. Bien, va teniendo Morínigo, saca como puede Sanabria.
Lateral favorece para el representativo del conjunto del Milan. Mariano Páez ya va cumpliendo el servicio manual. Queda para el jugador Rojas. Este que levanta, centro hacia adelante. Ya está en las manos de Wilson Vázquez, arquero ciudadano. Va a terminar esta etapa inicial. Va a quedar ahí para Armoa. Lucio tiene. Milciade en este caso. Milciades Armoa. Ahí saca como puede. Cantero. Y esto terminó el primer tiempo. Así mismo terminó la primera etapa. 1-1 primer tiempo. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos con más.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está 1-1 el partido entre ante Ciudad Nueva y Milan. Milan, Ciudad Nueva, partido 1-1. Arrancó el segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, 1-0 lo está ganando. 1-1 dio bien. 1-1 lo empató Ciudad Nueva. 1-1 está el partido. Milan, Ciudad Nueva. Arrancó la etapa de cierre. Será lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Ya va cumpliendo y va saliendo Aníbal Vázquez, el autor del empate, justamente cuando ya se iba el primer tiempo. Colmán saca. Otra vez intersecta Rodríguez. Aníbal Cardoso. Era el jugador Antonio Cardoso el que aparecía. Ahora está el jugador cantero. Queda el esférico para Cardoso. Rodríguez. Osvaldo y la posición del balón. Rojas en la presión. Ahí queda para Martínez. Falta en perjuicio de Martínez. Habrá tiro libre. Será para el equipo del Milan. Segundo tiempo en compromiso, Gilberto. Ya sale Wilson Vázquez, el arquero de Ciudad Nueva. Fernández baja ahí muy bien para Rojas. Habilita a Aguirre. A ver qué hace Aguirre. La marca por parte del jugador de Ciudad Nueva. El rebote queda para Martínez. Martínez es el autor del primer tanto del partido. Martínez otra vez para Aguirre. Que levanta. Va a quedar para Carvajal. Silvio para Mourinho. Parece el defensor. Termina levantando. Sale el arquero también con los puños. Queda el rebote para Armoa. Milciades Armoa para Juan Carlos López. Ahí tiene López. Otra vez busca al jugador Lucio, pero ya está la marca por parte del jugador Aguirre. Ahí va Sanabria. Deja para Franco. Juan Carlos tiene. A ver qué hace Juan Carlos. Que levanta, centro. Ahora está quitando del fondo. Defensor del rebote queda ahí para el jugador de conjunto de Milan. Chamorro. Chamorro que ingresó en este segundo tiempo. Va Mourinho. A ver qué hace el 11. Corre Mourinho dentro del área. Sigue Mourinho. A ver qué puede faenar. Sigue Mourinho muy solo. Ahora sí tuvo que apoyarse en Aguirre. Que apunta y dispara. El rebote queda. Atención para Carvajal. Termina punteando muy bien el jugador González. González para Armoa. Pierde ante la presencia de Rojas. Ahora aparece otra vez Martínez. Para Carvajal. Martínez. Peligro de gol. Atención. El remate bloquea la defensa. Y será córner, servicio de esquina. Favorece al equipo del Milan. Córner, punta derecha. Favorece para el equipo de para el Milan, digo bien. Ciudad Nueva el que defiende, va al centro por arriba, muy pasado, va a quedar para Chamorro. Corre Darío Chamorro. Alcanza, mantiene en juego, va a levantar, ya lo hizo. Viene el centro por arriba. Responde con golpe de cabeza el defensor. Va a quedar para Páez. La presencia ahí de Agustín González. Lucha Agustín, gana. Agustín juega. Deja para Juan Carlos López. Saca con la pierna zurda. Ojo porque pica Sanabria. Atención, está el remate afuera. Remató afuera, era Franco. Juan Carlos Franco aparece con velocidad, termina punteando y muy poco le faltó para que sea gol, Gilberto. Sí, muy poquito faltó para que pueda marcar el gol el jugador Franco. Tenía toda la oportunidad ahí para hacer el gol, pero por poquito. No fue el segundo a favor del equipo de Ciudad Nueva. Bien, va teniendo en la salida Milan. Presiona Ciudad Nueva. El partido está 1-1. Estamos sobre 4 minutos. Nos aproximamos lentamente al minuto 5 de esta etapa complementaria. Va jugando Rojas. Recupera Ciudad Nueva. González. Laureano saca a media. Entonces queda ya en poder de Carvajal. Ahí recupera desde el piso el jugador Sanabria. Sanabria busca a González. Está adelantado. Se negó a jugar y deja para que pueda correr Franco. Sale el arquero. Termina quedándose con ese esférico aquí. Llegó de vuelta a Ciudad Nueva. Sí, llegó de vuelta a Ciudad Nueva. Va teniendo oportunidades en ataque en esta parte del partido que
hasta aquí no está aprovechando el equipo ciudadano. Va llegando más gente también para los partidos, para este partido y los que quedan todavía, esta fecha número 16, Campeonato Copa Municipal Senior, ahí en la sombra o bajo la sombra, ahí están Sí, sí. la afición deportiva, Gilberto, ¿eh? Está estando ahí en la parte, ¿cómo sería? Hacia el norte sería, ¿verdad? Y sería este. O este. Este y norte sería. Sí, ahí está ocupando la gente, la sombra principalmente, porque el calor está a full. Bueno, ya está el balón en poder del equipo ciudadano. Sanabria sale, juega con López. Tiene Juan Carlos, este que levanta. Ahí queda para Fernández. Empalma ese balón el número 5. Sanabria otra vez le devuelve, va a quedar para González. Bueno, picó fuerte. O en este caso no alcanzó el esférico. El rebote el que pica adelante y muy fuerte. Entonces ya está el arquero para la reposición. Ya va sacando Carvajal el que reconquista. Va Carvajal. Otra vez anticipa Vázquez. Saca un costado. Lateral será para Milan. Muy bien, ahí está entonces el partido 1-1. Hasta aquí empate. La primera etapa del segundo tiempo arrancó con todo Ciudad Nueva, que hasta aquí no supo todavía aprovechar la pelota que tiene en ataque. Y Milan también no va teniendo oportunidades, pero hasta aquí se le está negando el gol también al equipo de Milan, que va también de a poco acomodándose de vuelta en la cancha del equipo ciudadano. Va Morínigo el remate. Afuera llegó Milan de vuelta. Aparece Morínigo, que tiene que aparecer más también en el equipo de Milan. Sabemos sus cualidades también de este jugador. Así es. Es un jugador que siempre tiene velocidad principalmente y siempre usa a su jugador esa velocidad que tiene, que hoy no le está saliendo al equipo de Milan. Y Milan, que es un jugador que siempre juega bien por abajo, los Antoni, hoy no está saliendo su jugada a Milan también por, no sé si por cuestión de la cancha o qué onda, pero va buscando más con pelota larga a sus compañeros que están arriba. Pausa en el compromiso. Mientras está sentido el número 6 Sanabria, jugador del cuadro ciudadano. Entonces por eso está paralizado el juego también y creo que ya es momento, o todavía no. Bueno, está parado solamente por la dificultad física del jugador Sanabria entonces. Se va recuperando lentamente el número 6. Se va recuperando favorablemente. Ha exigido abandonar el campo de juego también porque fue asistido dentro de la misma. Entonces le obligan a salir al número 6 Ciudadano. Ahí vemos que se van retirándolo lentamente. El jugador Sanabria termina sacando ya. Y esto se pone en juego, se mantiene. Roja con ese balón, juega con Fernández. Va otra vez Milan con Aguirre. Carvajal. Está destapado Carvajal. Cambia de perfil. De izquierda a derecha. Va jugando con Gustavo. Bueno, Morínigo era. Mano de Morínigo. Será salida para el equipo ciudadano que lo va cumpliendo. Va apurando las acciones. El partido continúa 1-1. A ver, está en posición adelantada. No sé si está Usai, pero va en la línea arriba. Bueno, ahí está entonces el partido. 1-1. Está el partido. Y ahí le protesta al árbitro Blas Antonio. Sí, se protestan mucho. Ahí le saca la advierte ya al árbitro también. Ya sale Milan. Colman. Morínigo baja. Chamorro carga centro para Aguirre. Ahora Martínez. Saca la defensa. El balón que cae en el campo de Milan. Queda para Cantero. Este que saca. Balón hacia arriba. Busca a Martínez. Pelota para él. Domina Martínez. Ahí la marca de Sanabria. Sigue Martínez hacia la banda izquierda. Juega con Rojas.
Rojas pone el físico, aguanta bien, pierde ante la presencia de Rodríguez, sale jugando el equipo ciudadano. Rodríguez para Armoa, Milciades tiene. Otra vez Rodríguez, de primera adelanta esa pelota por arriba. Colmán responde, queda para Morínigo. En el círculo central, en el medio terreno la pelota ahora. Chamorro, va Milan. Martínez pica solo, va Martínez, segundo en camino, va Martínez, atención, pierna zurda, gol. Gol del Milan. De vuelta Martínez, esta vez ganando bien. Sí, aparece solo allí y define o definió con la pierna zurda para poner el segundo tanto en su cosecha personal. Segundo para su equipo. Milan 2, Ciudad Nueva 1. Así mismo, de ahí estaba buscando el segundo el equipo de Milan. Creo que Ciudad Nueva tuvo oportunidades también. No supo aprovechar y Milan de vuelta aquí encontró una pelota el jugador Martínez y trabajó bien y pateó bien y marcó el segundo doblete para Martínez. Con este resultado, el resultado ahora después del gol de Martínez, Milan 2, Ciudad Nueva 1. 2-1 gana Milan. A Ciudad Nueva con Milciades Armoa. La marca de Fernández, sigue Milciades, se aqueja de un golpe, el árbitro dice no pasó nada, entonces sale Milan. Ya sale jugando con Rotela. Balón hacia adelante, busca a Aguirre. Era Morínigo, comete falta en perjuicio del defensor ciudadano, será tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. ¿Está sentido el jugador ciudadano? Sí, quedó sentido el jugador de Ciudad Nueva. Sanabria tiene pase corto para Rodríguez. Rodríguez con Bruno Jiménez. Bruno tiene. Otra vez Milan, atención, Martínez sale muy bien el guardameta en esta oportunidad, saca un costado. Lateral por la banda derecha corresponde para el equipo del Milan. Así es, que está ganando 2-1 su partido. El tercer partido juega Manchester ante San José. Es el tercer partido después de este segundo partido. Después que se termine este partido, van a jugar Manchester ante San José. El equipo santo. El cuarto partido juega Libertad ante Independiente. Quinto partido juega el equipo de Upona ante Gribucua. El penúltimo juega Garendal, el equipo albirrojo ante el equipo de Real Madrid. Y el último juega Cerro Verde ante 15 de agosto. Son los partidos que tenemos por delante, Blas. Los partidos programados por la fecha número 16. El tercer partido entonces, Manchester San José. Milan Independiente, Upona Gribucua. Real Madrid, Sportivo Garendal, Cerro Verde, 15 de agosto. Va a cerrar esta jornada número 16. Momento de rehidratación en el compromiso. Bueno, tras la hidratación, esto va a continuar, señores. Partido está 2-1 a favor del Milan. A ver, tenemos casi 15 minutos. Ya pone en juego otra vez. Va Martínez, aparece Martínez. Escapó la marca, pero picó fuerte. Será salida para el equipo ciudadano. Ya estamos sobre 15 minutos. Sale Ciudad Nueva.
Laureano González el que domina y sale jugando. Balón para Juan Carlos López. Con el físico Juan Carlos pierde ante Aguirre. Fernández complementa y saca largo. Ahí va a quedar para Morínigo. A ver qué hace Isabelino. No pudo ante la presencia de Vázquez. Ya saca Vázquez. Juega con Laureano y sale jugando Ciudad Nueva. Así mismo, ahí está el partido entonces. 2-1 está ganando el equipo de Milan a Ciudad Nueva este segundo tiempo. Segundo partido también la jornada. Hasta aquí, pocos goles en 2 partidos. Solamente tenemos hasta aquí 4 goles en 2 partidos. Y vamos a ver qué pasa después en el tercer partido, a ver si hay goles o no también. Pero hasta aquí, pocos goles por la Semana Santa, Blas. Sanabria que carga. Aparece Armoa, remata. Armoa tímido el remate. Era buena la posibilidad. Pateó débil en esta oportunidad Milciades Armoa. Sí, buscó el arco, pero estaba ahí atento también Miranda, como siempre. Sale vuelta en ataque el equipo de Milán. Va Milan. Pica Morínigo. Sale el arquero Wilson Vázquez. Se queda con ese balón. Ya sale jugando con Laureano González. A ver qué hace Laureano. Balón para López. Juan Carlos habilita al jugador Sanabria. Este con Rodríguez. Va al 6. Rodríguez. Bueno, va al pelotazo. No prospera. Y sale afuera. Será reposición del arco. Sí. Favorece para el equipo de Milan. Va a ser salida para Miranda desde el arco. Así que partido creo que le está costando ya al equipo ciudadano crear ocasiones de goles en esta parte del partido, y Milan que de a poco también está cuidando el resultado y va teniendo oportunidades que solamente falta alguien que pueda aprovechar, porque la velocidad de Morínigo está buscando Milan, pero hasta aquí no le está saliendo esa jugada al equipo amarillo. Ya lo ganó Arsenal. Ahora lo está ganando el equipo del Milan. Atención, va con todo. Busca el empate. Ciudad Nueva. El remate encima del travesaño. Llegó de vuelta el equipo de Ciudad Nueva en esta oportunidad. Qué oportunidad clara de Milan, Ciudad Nueva aquí, pero pateó mal esa pelota. El jugador se levantó mucho esa pelota encima del travesaño. Va a hacer salida para Milan. Muy bien, ahí está. La gente que se va reportando también, compañeros. A ver, dice, sale muy bien la transmisión. Saludo atentamente, Panigol. Vicente Paniagua está en sintonía. Saludo para él, atención. Está el gol, señores. ¡Gol! Del conjunto del Milan. Aparece el gol, señoras y señores. Minuto 18 para el gol. Llega el tercero para el conjunto de Milan, que aumenta la diferencia. Aquí vemos otra vez la reiteración. Y bueno, aparece Isabelino Morínigo, dejando en el piso al guardameta. Con ese amague termina definiendo con la zurda. 3 para Milan, 1 para Ciudad Nueva. Así es, después de mucho le encuentran bien a Morínigo. Hizo su jugada Morínigo como siempre, la rapidez que tiene a su favor y marca el tercer gol. Ya está ganando por 3-1 el equipo de Milan. Saludos al amigo Vicente Paniagua, al compañero Vicente Paniagua, también que en el quinto partido va a estar teniendo su partido hoy, Blas. Ante Upona, hoy Paniagua está, creo que peleando en la tanda de los voladores. Creo que uno de los voladores de este campeonato, el compañero Vicente, el Panigol, que está compartiendo con nosotros. Imagino que estará en su casa tranquilito bajo el aire viendo el partido. Muy bien, ahí está el saludo entonces. También a Celestino Cantero también. Hola, queremos saludar a nuestro ídolo Clemente Cantero de parte de su hija, dice aquí Miriam. Sí. Y de parte de toda la familia Cantero López. Ahí está el saludo entonces para el amigo Clementino, que después de la lesión no está saliendo bien, porque tuvo una lesión en la fecha 13 creo, y de ahí no está, trata cada fecha entrar probar, pero hasta aquí no le está
respondiendo como se debe la parte física Clemente Cantero. 2 cambios en el equipo de Milan. Ingresaron, a ver, uno es Rafael Duré y el otro es el jugador Pablino Monjes. Monjes creo que ingresó por el jugador Mariano y Armoa, o sea, ¿qué digo? Rafael ingresó por Martínez, el goleador, creo, ¿verdad? ¿El que se retiró o no? Bueno, ahí está entonces. Entonces el cambio. O sea que Paulino sería el de sería que ingresó por Martínez si Martínez salió. Y por Pá ingresó Duré entonces las Andrés. Sí, ahí está la información de los cambios también en este compromiso. Ahí ya sale Carvajal con Monjes. Banderina arriba. Será reposición de costado, lateral que favorece para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. El partido está 3-1, lo está ganando Milan. Ahí va López, gana Juan Carlos, centro que cruza. Saca Colmán al córner, servicio de esquina, será para Ciudad Nueva. Sí, va a ser tiro de esquina. Acá de vuelta va a buscar el descuento por arriba el equipo de Ciudad Nueva. Acomoda la pelota Juan Carlos López para cumplir. A ver cómo levanta. Mientras se viene otro cambio más también en Milan. Ingresó otro Colmán. Sale Aguirre. Pedro Colmán a la cancha. Juan Carlos López levanta el centro arriba, pasado. A ver quién llega. Saca la defensa. Llegó Rodríguez. Ahí. Bueno. Ahí está entonces. Sale a un costado, a ver, ahora se viene otro cambio más. Más cambio, entonces va a ingresar Colmán. No, ya ingresó. Ingresó ya Colmán, a ver. Ese es Ábalos. Ábalos. Vamos a ver por quién ingresa. Escuché Darío. Fernández. O Fernández. Fernández sale. Se retira Fernández, ingresa Ábalos, entonces el cambio para Milan. 3-1 está el partido, 22 minutos. Segundo tiempo. Darío Chamorro saca hacia adelante. Balón que intersecta el jugador de Ciudad Nueva. Cardoso Antonio tiene. Ahí va quedándose esférico para el equipo de Ciudad Nueva que empuja, que busca el descuento. Atención al remate encima del horizontal. Probó aquí Juan Carlos López. Bueno, probó Juan Carlos también buscando su gol. Se levantó mucho ese balón, le agarró muy abajo esa pelota. Arriba del travesaño de salida para Miranda. Minuto 23. Va a salir desde el fondo Juan Pablo Colmán. Balón hacia arriba. Desvía Jiménez, queda para Morínigo. A ver qué hace Morínigo para Ábalos. Peligro de gol. Está el cuarto, engancha. Ábalos se cae. Sigue el peligro porque aparece Monjes. Ahora sí. El jugador Bruno Jiménez termina sacando a un costado. Ahí va a quedar para el jugador Rodríguez. Ahora Rotela, levanta Rotela, otra vez el autopase. Ahora queda para Ábalos. Ábalos para Carvajal, otra vez Ábalos. Juega con Cantero. Cantero para Chamorro. Darío tiene. Darío habilita a Morínigo. Va al equipo del Milan con muchos hombres a atacar. Morínigo levanta para Ábalos. Baja dentro del área, atención, engancha. Va a disparar, pierna zurda. El arquero desvía y será córner. Sí, se juega con todo. Milan de vuelta buscando el cuarto gol, pero esta vez sí está muy atento. Estuvo atento el arquero Vázquez, debía esa pelota al córner. Servicio de esquina, punta derecha. Traemos otra vez la reiteración. La jugada, ahí está del 27 que enganchó para su zurda. Le quedó creo que para el menos hábil. Y el remate que sacó al córner. Va al envío. Golpe de cabeza defensivo. De rebote queda para Chamorro. Deja para Carvajal. Carvajal para Pedro Colmán. Colmán es el 3. Levanta Colmán. Centro. Cabecea el defensor. Complementa aquí el jugador González. Queda para Rodríguez. Busca a López. Muy fuerte el pase. Va a quedar para Juan Pablo Colmán. Está Pedro cerca. A ver qué hace Juan Pablo Colmán. Zaguero central del conjunto del Milan que gana el partido. Y esto terminó, señores. Resultado definitivo. Milan 3, Ciudad Nueva 1. Así es, este es el resultado, señores. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos para el tercer partido.
Bien, ya de vuelta para este tercer partido. Juega Manchester ante San José. Este es el tercer partido que se juega hoy sábado 4 de abril. Aquí en la cancha del Sport Cerro Verde, Comunidad Cerro Verde. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Partido el tercero en la jornada hoy sábado, Blas. Sí, arranca este compromiso, el partido entre Manchester y San José Obrero. Va teniendo Manchester con Blanco. Este que adelanta, ya sale Cabrera en la marca, en la cobertura defensiva. Ahí va presionando también el jugador del conjunto de Manchester. Cabrera otra vez recuperando. Ahí está Rogelio Benítez. Ya sale jugando para el equipo de San José Obrero. Villar pierde ante la presencia del jugador Cardoso. Raúl tiene Cardoso y la posición del balón. Ahora sí, falta en perjuicio de Cardoso. Será tiro libre para Manchester. Sí, primera pelota parada que va a tener el equipo de Manchester. Va a ser tiro libre y seguramente va a tratar de cargar directamente al área esa pelota la gente de Manchester. Alcides Silguero frente a la pelota. Va a cargar este tiro libre. Va Silguero, levanta al centro. Responde con golpe de cabeza a la defensa del conjunto de San José Obrero. Balón que sale lentamente hacia un costado. Reconquista el jugador de San José. Va hacia la punta derecha. Ahí otra vez a recuperar Manchester. Cardoso busca a Fleitas. Este deja para Cardoso también. Ahí está Aníbal que le pega. Rebotó. ¡Gol! De Manchester. Lo hizo Aníbal Cardoso. Remató, desvía en el defensor y eso termina también engañando al arquero que buscó la pelota pero no encontró, se fue adentro. Arriba 1-0 el equipo de Manchester, ahí está el remate, desvió en el camino y eso dejó sin chance al arquero del conjunto de San José Obrero. Llegó el tanto de la apertura, lo hizo Aníbal Cardoso. Así es, primera llegada que tuvo el equipo de Manchester, ya consigue el gol. Aníbal Cardoso ya marca el primero para Manchester, que ya está ganando 1-0 su partido, iniciando este primer tiempo. Y a los 2 minutos fue el gol. Sí, señor. A los 2 minutos, etapa inicial, consigue el tanto tempranero. Manchester lo está ganando por 1-0. Cabrera el que intenta salir. Va jugando con el jugador Villar. Ahí está Villar, le presiona, pero de igual manera abre con Cabrera. Mientras vemos otra vez el gol de Aníbal Cardoso, también uno de los goleadores de este campeonato Copa Municipal Senior. Viene de marcar ya varios goles también en este campeonato. Y hoy de vuelta se encontró con ese tanto de la apertura sobre 2 minutos de esta etapa inicial. Lo está ganando Manchester de Arendá por 1-0. Está sentido Benito Villar, por eso está paralizado el juego. Bueno, ahí está entonces. Se paró el partido. Entonces, partido 1-0 que está ganando el equipo de Manchester. Iniciando este primer tiempo. Minuto 2. La primera etapa ya marca el primero. El equipo de Manchester. La casaca casi iguales, ambos equipos, Blas Antonio, por ende, solamente para que la gente no se confunda, porque tienen casi igual la indumentaria los equipos. Sí, bueno, ahí está. Servicio manual corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. El equipo de San José, digo bien, San José Obrero. El que peina, pero termina despejando a un costado. Era Marecos el que parecía para cabecear. Ahí va para cumplir Cabrera. Reposición manual que lo va cumpliendo Malmori, el que intersecta. Ahí está, atención, va por el empate, sale el arquero. El arquero de Manchester termina sacando largo. Y queda para Cardoso, ojo. Va Aníbal. Cardoso para el segundo, Cardoso remató. Fernández
Fernández se queda con ese balón, Gilberto. Sí, probó directamente Cardoso buscando el segundo, pero estaba bien parado ahí el arquero Fernández que se quedó con esa pelota. Bueno, casual, dice el asistente, porque reclama que fue un pase para su portero y creo que en este caso coincido con el asistente también, Gilberto. Sí. El rebote fue totalmente casual, tuvo que agarrar con las manos el arquero. Ahí vamos a ver otra vez la reiteración, el remate y después ahí está. Bueno, parecía un pase, pero sin embargo creo que fue casual también, ¿eh? Sí. Coincido con el asistente. Ahí está entonces. Creo que la gente pegué indirecto, la gente de Manchester, pero ahí ya el compañero le explica que fue casual la jugada porque tiene ahí al frente del monitor que se repite la jugada. Será tiro libre que favorece para el equipo de Ciudad San José Obrero. Sí. Bueno, Ciudad Nueva hace rato perdió. Así es. Tiro libre para San José. Marecos frente a la pelota. Va Marecos, Antonio el centro por abajo. Saca la defensa, va a complementar ahí. Domínguez presiona San José. Gana el servicio de esquina. Será córner para el equipo santo. Así va a ser tiro de esquina para el equipo San José que encuentra este tiro de esquina pelota para el primero del partido. Córner punta izquierda favorece el equipo de San José. Otra vez Marecos para el servicio de esquina. Va a levantar Antonio. Autoriza el juez. Va Marecos, centro muy cerrado. Queda el despeje de Cardoso a un costado. Será lateral para el equipo santo. Ahí está entonces, se mantiene ahí en ataque el equipo de San José, buscando el empate ya también en esta primera etapa. Ahí saca Silva, queda para Rogelio Benítez. Estigarribia, juega con Rogelio, el capitán levanta el centro, está el empate, va Cabrera, punta, disparó, el arquero de rebote, sigue el peligro, atención, queda para Benítez. Ahora sí reconquista la defensa, llegó muy bien aquí el equipo santo. Sí, llegó bien el equipo de San José, tuvo ahí para el empate, pero sacó esa pelota el arquero, casi fue el primero y el empate del equipo santo. Otra vez Marecos va teniendo, mientras vamos a ver de vuelta la reiteración. Ahí está el remate directo al arco. Bueno, enseguida vamos a ver de vuelta también la reiteración de la otra jugada también. Y en esta que pasó muy lejos, muy cerca del arco de Manchester. Va apurando San José, quiere el empate. A ver, otra vez ahí el remate. No pasó lejos, ahí está Jacinto Ibarra que se lanzaba también. En la primera jugada sacó una jugada de gol el arquero Ibarra también que casi fue ya el empate y fue probó de vuelta a San José, pero ya no pasó tan lejos del arco también. Otra vez San José, estás muy cerca del empate esta vez. Desde el área chica prácticamente pateó arriba del horizontal. San José amenaza el empate. Sí, busca el empate antes del primer tiempo. Que está buscando el empate el equipo santo y hasta aquí se le está negando. Va a ser salida para Jacinto Ibarra del arco. Jacinto Ibarra, portero. Portero del conjunto de Manchester. Va a salir. Está Silguero cerca también, seguramente le va a dejar a Silguero. Sí, ya va sacando Silguero. Busca a Malmori. Malmori quiere, pero ya está sacando otra vez Marecos. Marecos adelanta. Blanco termina sacando, queda otra vez para Marecos, está el empate, atención, va buscando el equipo de San José. Entregó mal y comete falta en ataque. Así es, le cobra la falta en ataque. ¿Cómo le está costando a Manchester salir los Antonio de su área? Impresionante cómo le está costando hasta casi todos los jugadores está ahí pasando la raya al medio campo la gente de San José y le está apretando con todo el equipo de Manchester. Ahora saca hacia adelante. Balón que cae en poder del jugador de Manchester, Silva. Saca un costado ese balón. Será lateral defensivo, corresponde para el equipo santo que lo está perdiendo por 1-0. Lo está ganando el equipo de Manchester.
con el gol de Aníbal Cardoso sobre 2 minutos de esta etapa inicial. De forma tempranera ya se pone en ventaja Manchester. Bueno, ahí está el partido entonces 1-0 que sigue ganando el equipo de Manchester. Ahí está Fleitas, dispara Fleitas arriba y afuera. Manchester de vuelta también aparece aquí en zona de ataque. Sí, buscó también de vuelta a Fleitas, pero bueno, ahí está. Va a ser salida de vuelta para San José. ¿Qué dijo el asistente de Gilberto? Que se movía la pelota, tenía que estar quieto la pelota para que pueda sacar el arquero. Bueno, estaba en movimiento. Sí. Bueno, estamos en vivo, señores, aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Hoy sábado 4 de abril, sábado de gloria, ¿sería Blas Antonio? Sí. Sí, hay que saludar a los que están de santo ahora entonces. Mañana domingo de Pascua, de gloria. Y mañana es domingo de Pascua. Sí, señor. Será lateral. Lateral sobre la banda derecha. Corresponde para el equipo Santo. Ya va jugando Cabrera. Levanta el pelotazo buscando ahí al jugador Villar. Silguero gana. El rebote queda para Raúl Cardoso. Pierde ante Marecos. Va el equipo Santo. Presiona bien. Ahora Domínguez. Juan Domínguez despeja. Queda para Wilson Benítez. Ahí Cardoso aparece para jugar. Raúl para Aníbal. Sale Manchester. Aníbal. La marca de Wilson Benítez. Sigue Wilson. Ya va jugando con el jugador Collante. Falta en perjuicio de él. Falta en perjuicio del lateral izquierdo. Será el tiro libre en salida. Bueno, ahí está entonces pelota para San José, que ya sale larga. Antonio Marecos. Va jugando con Cabrera. Rafael Cabrera para Rogelio Benítez. Rogelio para Marecos. Ahora aparece también Benito Villar. Este que levanta. Centro arriba. Termina ganando el defensor. Quita el córner. Bueno, de vuelta va a ser pelota parada para San José, que va teniendo oportunidades en ataque. Hace rato en un tiro de esquina les complicó ahí a la gente de Manchester. De vuelta acá va a tener pelota para San José, a ver cómo trabaja. Córner, punta izquierda. Favorece el equipo Santo. Va al envío. Centro con Veneno, con Comba. En el primer poste tuvo que sacar ahí Silguero. Otra vez al córner. Sí, de vuelta al tiro de esquina. Cada córner, cada tiro de esquina le está complicando a Manchester San José Blas. Otra vez se repite la acción. Córner punta izquierda. Es para San José. Va al envío. Ahora sí mucho más cerrado. Que termina saliendo afuera Gilberto. Y será salida ahora para Manchester. Sí, ahí ya segundo tiro de esquina ya se complicaron ahí la gente de San José. Ahora va a ser salida para Jacinto Ibarra del arco. Ya enseguida repasamos de vuelta los partidos con Gilberto Brites. Y mientras saludamos a toda la gente que están en sintonía de la transmisión. Así es, a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también, que diferentes personas de cada club tiene también su hinchada atrás y seguramente estará viendo el partido desde su casa, así que cordial saludo a toda la gente que nos sigue siempre a través de YouTube y también a la gente que pedimos a la gente que se suscriba al canal y que active la campanita de notificaciones. Cada fin de semana tenemos fútbol a través de este canal, a través de Pulse por Más. Manchester de Vivarendá, que está ganando el partido, iría a 25 puntos si es que se concreta este triunfo que tiene a su favor hasta el momento del 1-0. Sí. Sí, esto termina así, va a 25 puntos, se mete. O a 23 en este caso. O sea, a ver, tiene 20, ¿verdad? 20 tiene. Sí, 23, entonces 23, ahí está. Se mete al donde están los 8 primeros en la clasificación, la tabla de este campeonato. Y atención, está el remate Cardoso. ¡Gol! ¡Gol de Manchester! De vuelta Aníbal Cardoso. Sí, señor. Autor del primero, ahora encontró el segundo. Aníbal Cardoso remató el arquero, casi se queda con ese balón, se le fue.
y lentamente, pidiendo permiso, en este caso el balón para que pueda ingresar lentamente. Para este 2-0 lo hizo de vuelta Aníbal Cardoso. Así es, de vuelta ya llegó el segundo en este caso, en este primer tiempo. De vuelta tuvo Aníbal Cardoso, que supo marcar. Ahora marca doblete para él el día de hoy, para el jugador Aníbal Cardoso, que marca el segundo para su equipo, doblete en su cosecha personal. 2-0 arriba el equipo de Manchester. Gol a los cuantos, si me ayudas ahí al monitor, a los 15 entonces de este primer tiempo. Bueno, creo que San José estaba presionando mucho, tuvo oportunidades que Jacinto Ibarra sacó una claridad ahí, claro, de gol de San José, y le estaba costando a Manchester salir, y después se acomodó y salió, y ya encontró el segundo el equipo de Manchester en este partido, que ya está ganando por 2-0 su partido. Primera etapa, minuto 15, minuto 2, primer gol, segundo gol fue minuto 15, ya está ganando por 2-0 el equipo de Manchester de Arendá, y va trepando en la tabla de puntuaciones también con este gol, Antonio. Sí, así mismo Gilberto se encontró con su segundo gol Aníbal Cardoso en este compromiso. A ver los partidos programados. Bueno, de los que quedan todavía por delante, después de este tercer partido, el cuarto juega Libertad ante el equipo de Independiente. Libertad Independiente, el cuarto partido. Quinto partido juega Uruguay, partidazo entre Uruguay y Uruguay también, que van a tener el quinto partido. El penúltimo juega el otro equipo de Garendal, el equipo albirrojo Sportivo Garendal ante el equipo de Real Madrid. Y el último juega Cerro Verde, el otro equipo que está peleando por el campeonato, que va peleando en la tabla de puntuaciones para meterse entre los 8. Cerro Verde le recibe al puntero 15 de agosto, Blas. Sí, los partidos para hoy ya se juega con este partido, ya es el tercero, queda todavía 4 partidos correspondiente a esta fecha número 16. Va a continuar, señores, 2-0 arriba Manchester, que mete un triunfazo hasta el momento. Ya sale jugando San José ahora, balón para Villar, Benito juega, pase equivocado, ya intercepta González, ya deja para Raúl Cardoso, ahí pide Aníbal Cardoso, va el balón para él, baja para Malmori, reconquista el jugador, otra vez Raúl Cardoso, ahora Estigarribia, queda para Rogelio Benítez, abre para Benito Villar, Villar se muestra a Marecos, prefiere jugar con el jugador Mereles, abre para Cabrera, ahora aparece León, va el equipo de San José, sigue Mereles, presiona a Silva, sale muy bien Silva con el jugador Luciano Montiel, ahora Blanco, levanta Blanco, y pifia el defensor, atención, está el remate, gol. Ahí está entonces, señores, llegó el tercero, el gol tranquilizador en este primer tiempo. No fue Mbappé ni fue Cristiano, pero fue Aníbal Cardoso, hat-trick en este partido, triplete para Aníbal. Sí, un golazo, lo hizo Aníbal Cardoso para el tercer tanto en su cosecha personal. Tercero para su equipo. 3 para Manchester, 0 para San José. Esto no se imaginaba, Gilberto, un 3-0 sobre 20 minutos, etapa inicial. Pero bueno, aprovecha muy bien el equipo de Manchester de Villarenda. Está siendo un equipo muy efectivo. Muy efectivo porque en 3 llegadas, 3 goles. Hoy la gente de Manchester, que la fecha anterior les costó hacer un gol, y hoy está haciendo 3 ya en el primer tiempo. A González.
Balón que cae ahí en poder del jugador Mereles. Deja para Estigarribia. Malmori dejó picar y queda para Raúl Silva. Este que despeja. González. Golpe de taco. Deja a su compañero. Va con todo el remate de Fleita. El rebote para Cardoso. Está en Oxai. Banderina arriba. Bueno. Estaba en Oxai el 24. Sí, señor. Llegó de vuelta a Manchester. Primero Fleita y después la segunda, después el rebote fue Cardoso. Pero ya estaba en Oxai. Va a ser salida para San José. Sí, señor. Valía hasta el remate de Fleitas. Después Sí. del rebote queda en Oxai el 24. Así mismo. Ya está en Oxai Aníbal Cardoso. Y ahora va a ser salida de vuelta. Que ya salió de vuelta San José. Estigarribia. Ahí va jugando con Rogelio Benítez. Ahora Cabrera. Otra vez para Benítez. La pared con Cabrera. Este que levanta ahora. Divide las acciones. Busca a Mereles. Saca primero Raúl Silva. Queda para Blanco. Fidel adelanta. González lucha ante Estigarribia. Será lateral para Manchester, que lo está ganando por 3-0 ya en este primer tiempo. Ya estamos sobre 21 minutos. Sí, ya a los 16 y 17 minutos marcó ya los 3 goles el equipo de Manchester, que está ganando cómodamente por 3-0 su partido aquí en la zona 0 verde. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. A ver los resultados hasta aquí, Gilberto. Bueno, hasta aquí todos los resultados. 1-0 ganó Arsenal ante San Isidro. El segundo partido fue 3-1 a favor del equipo de Milan. Y acá en este tercer partido 3-0 a favor del equipo de Manchester. Bien, gracias a Gilberto. Marecos desvía. Balón para Villar. Ahí la pared con Wilson. No prospera la acción. No se entendió en esta. Quizás hicieron bien, pero faltó esa conexión final. Así es. Y eso le está costando a San José porque hace rato tuvieron sus oportunidades. Ahí atrás le estaba apretando a Manchester, pero no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron el equipo santo. Pero después eso ya le está costando de vuelta también mantener en ataque y seguir en ataque el equipo santo. Otra vez Cardoso, esta vez en posición de adelanto, el 24 sí. O de vuelta, se queda en Oxai. Así mismo, de que arrancó, ya estaba en Oxai. Cardoso, banderina arriba, pelota va a ser para San José. Saca Montiel, va a quedar para Fidel Blanco. Le presiona Cabrera, le quita la pelota, va Cabrera hacia el costado derecho, gana Cabrera. Continúa, busca a Wilson, primero llega Raúl Silva, despeja Silva. Aquí queda para Arsenio González. Engancha y sale González. Ahí se muestra Fleita. Sigue González. Se frena. Ahora sí cambia de perfil. Pero aparece ahí Fernández. Eligio Fernández para el despeje. Ahora Wilson Benítez. Queda para Mereles. Javier tiene. Ahí la marca de Malmori. Deja para Raúl Silva. Este que adelanta pero en forma equivocada. Recupera Benítez. Para Antonio Marecos. Este es Antonio, levanta el pelotazo para León. Ignacio baja bien. Juega con Wilson para Ignacio. Está el descuento. Va el remate por abajo. Cruzó frente al arco. Muy cerca del caño derecho. Llegó muy bien el equipo de San José en esta. Sí, aquí sí llegó bien San José, pero nadie pudieron cerrar esa jugada. Se salva del descuento el equipo en Manchester. Y ahora va a ser salida para Jacinto Ibarra. Ya estamos llegando lentamente al minuto 24. Cerca del minuto 24, etapa inicial del partido. Continúa 3-0, victoria parcial del equipo de Manchester. El equipo de Villarendá va sacando como puede. Eligio Fernández. Ahí la lucha por parte de Villar ante la presencia ahí de la defensa. Silguero. Ahora aparece de vuelta Collante. Va Collante. Pega en la humanidad del defensor. Será lateral ofensivo para el equipo de San José, que se posiciona otra vez en zona de ataque, pero esta vez se le fue a Villar. Así es. Y fue lo último. Entonces también nosotros vamos a una pausa. Ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bueno, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando por 3-0 el equipo de Manchester a San José. 3-0 en la primera etapa, Blas. Sí, señor, ya arrancó el segundo tiempo. Lo está ganando 3-0 cómodamente el equipo de Manchester. Al término de la etapa inicial, ahora arranca la etapa complementaria, etapa de cierre. Mano por parte del jugador Silva, era Cardoso, sí, era Raúl Cardoso. Será tiro libre en salida para el equipo de San José. Bueno, ahí sale el arquero. Sí, se queda con el balón Jacinto Ibarra. El arquero de Manchester de Villarendá. Ahí ya va sacando Jacinto. Queda para Arsenio González. Cabrera en la marca. Balón que bota ahí en el círculo central para Marcos. Juega con León. Estigarribia. Tiene San José la pelota. Estigarribia pega en la humanidad del jugador de Manchester. El rebote queda para el jugador Fleitas. Va Fleitas, engancha bien, va para su derecha. Otra vez vuelve a enganchar. Y ahora sí ya pierde ante la presencia del defensor Collante. Sale el lateral izquierdo, Collante. Acelera y va. Sigue Collante, ahora sí ya pierde ante la presencia Silvio Ramos. Alguno hombre, cara nueva en este segundo tiempo en el equipo de Manchester, Sí, muchos cambios. Está Ramos, por ejemplo. Después... Bueno, ahí está. Llegó de vuelta a Manchester Blas. Sí, el remate de Aníbal Cardoso pasó cerquita del palo derecho por parte del arquero Fernández. Ahí está, enganchó para su zurda y remató. Fuerte el remate, casi el cuarto y casi cuarto de su cosecha personal también. Sí, también. Hoy vino con todo Aníbal Cardoso. Será lateral, favorece al equipo de San José Obrero. Estamos llegando lentamente al minuto 2 de esta segunda etapa. San José cae 3-0 ante Manchester de Villarendá. Ahí ya va jugando. El que peina es el jugador Estigarribia. Mereles en la lucha ante la presencia del defensor. Y bueno, será saque de meta. Sí. Saque de portería. Va a ser arco para Jacinto Ibarra. Va a ser salida para Manchester en este segundo tiempo. Jacinto Ibarra, guardián, portero de Manchester de Villarendá, va a salir. Va a sacar el zurdo. Ya lo hizo con un pelotazo largo arriba. Silvio Ramos, el que debía, era Fleitas. Ahora Cardoso va a Aníbal. Se le fue la pelota a Cardoso, lateral corresponde para el equipo santo en salida. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa. Escuché Cabrera. Se va a retirar. Rafael Cabrera. Y va a ingresar Robert Flecha. Sorprende estar suplente Robert Flecha, por ejemplo. Sí, que suele jugar de titular. Sí. Flecha por Cabrera el cambio para San José. Sí, ya está Flecha a la cancha. Se retiró Rafael Cabrera. Ya tiene justamente la primera participación Robert Flecha. Saca, rebota en jugador González, será lateral. Y otro cambio. Sale Estigarribia. Ingresa Ramírez. Sí. Líder Ramírez, después de mucha apareció vuelta. Líder Ramírez por Estigarribia. Bien. Lateral que favorece la representación del conjunto de San José. Wilson Benítez el que intenta. Gana el servicio de esquina, será córner. Córner corresponde para el equipo santo. Para cumplir está líder Ramírez. Casaca 10 para él. Va a levantar. Va al centro, arriba. No pudo cabecear Mereles. Otra vez a cargar. Recupera Raúl Cardoso. Va Cardoso, levanta. Muy fuerte el pase. Muy exigido ya está el arquero Fernández. Sí. Muchas equivocaciones ya en este segundo tiempo también. Principalmente para la gente de Manchester. Se va equivocando los pases.
y hay que ver cómo responde después de los cambios San José. Va con todo San José, saca el arquero, queda otra vez para el jugador de San José que también se vuelve a equivocar. Este es Fleitas, Cardoso, Fleita, buena pared, va Fleitas, va por el cuarto, Fleita está, el defensor termina punteando y sacó al córner cuando Fleitas se preparaba para el remate. Sí, se preparaba ahí con todo Fleita buscando ya el cuarto gol del partido y va a ser tiro de esquina para Manchester. Córner punta izquierda, mientras se viene cambio también en Manchester a la cancha Aguilar. A ver, Arnaldo Aguilar por Blanco. Se retiró Fidel Blanco, ya ingresó Arnaldo Aguilar. Va el equipo en Manchester, va el remate, pega en la barrera, en el defensor que actuaba como barrera allí, ya sale jugando con Robert Flecha. Ahora Villar, Benito, que quiere, pero ya está reconquistando la defensa también. Va a quedar para Silvio Ramos. Sale con Raúl Silva. Va hacia el costado derecho, la salida limpia por parte del conjunto de Manchester. Ahora participa Aguilar. Queda para González. Ahora queda Arsenio. Abre para el número 4. Cardoso. Fleitas. Va por el cuarto. Fleitas remató en el poste. Poste se le negó el cuarto al Manchester. Sí, ahí está Fleita buscando su gol también. Buscó directamente el arco. Pero el palo le dice que no a Fleita, que está buscando su gol en este partido. Aguilar para Cardoso. Atención el disparo. Bloquea la defensa. Termina completando la salida Fernández, que después se tira al piso. Se queja de un problema físico a lo mejor. Famoso calambre a lo mejor, Gilberto. Así es. El Fernández, entonces, hay que ver quién ingresa por el CP de cambio. Ya se volvió a levantar también. Continúa el partido. De hecho, no se paró. Ahí se queda con ese balón el arquero de Manchester. Va a sacar Ibarra. Ahí va a quedar para Flecha. Ahí está Flecha. Adelanta y mucho ese balón. Bueno, ahí está entonces el partido. Creo que ya está. Le está costando un montón a San José hacer el descuento en esta segunda parte principalmente. Y Manchester cada vez que va en ataque va teniendo oportunidades. Se le está negando el cuarto gol a Manchester también por el palo, el arquero. Así está el partido, pero San José le está costando un montón tener una oportunidad así clara de gol en ataque. Cada vez que va, cuando tiene oportunidades, está el arquero o está trabajando bien la saga también del equipo de Manchester. Lentamente ya estamos llegando al minuto 8. 8 minutos de este segundo tiempo. El marcador indica que lo gana 3-0 el equipo de Manchester. Al equipo santo. Ya va sacando desde el fondo el equipo de Manchester. Quiere Fleitas. A ver, llevó con las manos, dice el juez. Mano del delantero, será salida para el equipo santo. Va a ser salida para San José. La mano juega de Fleita en este caso. Cambio. Va a ingresar Villalba y se retira Benito Villar. Entonces el cambio para San José. El Firio, José digo en sí, José Luis Villalba ingresó en la cancha y se retiró Benito Villar. Ahí Collante se queda con ese balón. Sale Collante para Flecha. Flecha para el líder Ramírez. Pica solo Ramírez. Benítez está también. Va al centro. El arquero que intersecta muy bien sale. Se queda con ese balón. Ya va sacando largo para Fleitas. Ahora sí baja bien para Cardoso. A ver qué hace Aníbal. Busca a Aguilar. Collante recupera. Deja para Flecha. Robert tiene. Raúl, el que quita. Queda para Cardoso, para Aguilar. Va el equipo de Manchester. Ahora sí recupera otra vez Collante. Sale jugando con Flecha. Robert en la salida. Le persigue ahí Silva. Sigue Robert.
Con un puntín termina adelantando esa pelota. Lateral será para ¿San José o para Manchester? el equipo de Manchester. Sí. Bueno, partido 3-0 a favor del equipo de Manchester. Poco cambio hasta aquí. Manchester solamente cambió uno. O sea que dos. Sí. Ramos y Aguilar son los cambios que hizo Manchester en este segundo tiempo. Y sigue ganando por 3-0. Ahora sí, Wilson que se acomoda, le pegó. El remate se fue abriendo. Se pierde afuera. Qué buena carga, qué buena llegada del equipo santo. Sí, llegó bien aquí San José, pero en la definición está el problema para el equipo santo en este partido. Sí, en primera instancia remató con la derecha, bloqueó la defensa y del rebote para la zurda. Sabe si él fue limpio el remate y falló el arco. Va a ingresar Julio Melgarejo también en Manchester. Sí. Bueno. Pide capitán del árbitro, no sé por qué. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahí le pide charlar con los capitanes. Bueno, ahí está entonces. Cuestión de tarjeta, ¿por qué? No sé. Hay que ver. ¿Canillera? Ah, no tenía canillera. Tarjeta amarilla entonces. Protector. Sí, por Sí. eso la amarilla. Ahí está entonces, la Le amarilla. invitó a salir entonces. para que pueda poner Gilberto. Claro, claro. Va el equipo de San José. Bueno, Cambio. ahora sí se va a producir el cambio. Va a ingresar Melgarejo. A ver, ¿quién se retiró? Malmori. Federico Malmori juega adentro. Julio Melgarejo. Sería el tercer cambio. Sí, por el lado de Manchester. Bueno. Se retira Malmori. Malmori que volvió después de 2 partidos, creo. Terminó el partido para Malmori, ya a la cancha Julio Melgarejo. Va sacando el arquero Jacinto Ibarra. Ahí la lucha, aparece el líder Ramírez. Se le fue la pelota, será lateral, favorece para el equipo de Manchester de Miranda, que lo está ganando por la cuenta de 3-0. Raúl Cardoso ya pone en juego. Baja para Mereles. Javier Mereles. Líder Ramírez. Recibe solo, pero ya está la marca de Montiel. Saca un costado Montiel, no quiere ninguna complicación. Sí. De a poco también el equipo de San José de vuelta va teniendo oportunidades en ataque. Va a la carga. Saca como puede Cardoso. Ya ingresó también el equipo de Manchester, el zaguero central Eugenio Morel por Silguero, sí. Hidratación. Ahí está entonces. Calurosa tarde. También el día de hoy estamos aquí en la comunidad de Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde también. Estamos en vivo haciendo la transmisión de este campeonato. Fecha 16. Está ganando por 3-0 el equipo de Manchester. Está ganando por 3-0 su partido también. Y va trepando en la tabla también con 23 puntos. San José quedó con 13 puntos en esta fecha 16. Y después del cuarto partido se nos viene Libertad Independiente. Es el cuarto partido. El quinto partido va a estar jugando el equipo de Grupo Nantes Sport de Bucua. El penúltimo juega el equipo Deportivo Barandá ante el Real Madrid. Y el último va a estar jugando el equipo Cerro Verde ante el equipo de 15 de agosto. Los partidos que tenemos todavía por delante.
Partido que continúa, señores. 3-0 gana Manchester. Está adelantado, dice el juez. Parece adelantado Villalba José Luis, el que ingresó también en este segundo tiempo en el equipo de San José Obrero. Será tiro libre de salida. Favorece al equipo de Manchester. Ya estamos sobre 15 minutos. Va sacando ese balón. Ahí desvía Collante. Va saliendo lentamente afuera ese balón. La reposición de costado. Ya por en juego. Estamos en este segundo tiempo del partido. Melgarejo. Para González. Ahí está Arsenio González. La pared con Julio. Va con todo. Manchester está el remate en el poste. En el poste el remate de Aníbal Cardoso. Estuvo cerca del cuarto. Bien, ahí llegó de vuelta el equipo de Manchester. Buscó el cuarto gol, pero Sonido metálico. el famoso sonido metálico en el partido. Se habla del cuarto, el equipo de San José. Sí, estuvo muy cerca. Pegó en el caño izquierdo, del poste izquierdo del arquero Fernández. El remate de Aníbal Cardoso. Cardoso, digo bien que hoy está muy certero. Está bien en este caso en la parte de definición. Esta vez le faltó muy poco. Ya hizo los 3 goles para su equipo. Buscó el cuarto, estuvo cerca. Va teniendo Marecos. Ahora el que sale es Collante. Rubén Collante levanta, busca a Villalba, este que peina para Ramírez. Líder tiene. Va Ramírez. Adelanta esa pelota, pero ya saca como puede. Desde el fondo, Manchester que continúa con el marcador de 3-0 a su favor. Sí, cómodamente, porque poco peligro la gente de San José para el arco de Jacinto Ibarra en este partido. Y sigue ganando por 3-0 el equipo de Manchester. Solamente falta, si quiere Manchester puede marcar más goles. Hasta aquí solamente se le está negando el cuarto a los jugadores de Manchester. Más cambio. León, vamos a ver por quién ingresa. Arsenio González, entonces. León por Arsenio González, el cambio para Manchester. Bueno, otro cambio más en el compromiso. Ahora sí ya ingresó León. Esto va a continuar, señoras, señores. 3-0 el triunfo del equipo de Arendal, el equipo de Manchester. Va líder hacia la banda izquierda. Ahora aparece el líder Ramírez. Juega con flecha. Ahora participa el equipo. Era Mereles. Reconquista la defensa. Va quedando ese esférico ahí para el jugador Fleitas. Adelanta para Aguilar. A ver qué hace Aguilar. Balón para Fleitas. Sale el arquero. Sigue Fleitas. Atención, está. ¡Gol! ¡Gol! De Manchester lo hizo Fleitas. Sí, señor. Aparece allí. Eludiendo al arquero también. Y para definir, sí señor, para poner el cuarto, lo hizo Fleitas. Manchester 4, San José Obrero 0. Así es, se le venía negando el gol a Fleitas. Aquí sí ya tuvo Fleitas la oportunidad, marcó el cuarto. Ya está ganando por 4-0 el equipo de Manchester a San José. Bueno, ahí está León, se equivoca en el pase, ya sale Raúl Cardoso, adelanta Raúl para Fleitas. Ahí se muestra Aníbal, sigue Fleitas, apunta, juega con Cardoso, va Cardoso, está adelantado. Sí, estaba ahí adelantado Cardoso, tenía que marcar, patear más. Si pateaba a Fleitas le iba a complicar el arquero, pero le quiso dar la pelota a Cardoso y ya estaba en offside. Ya estamos llegando al minuto 20. 20 minutos, segundo tiempo del partido. Ahí ya va jugando con Rubén Collante. Tiene Rubén. Va teniendo la pelota el equipo santo. Levanta Rubén. Levanta la cabeza. Ahora sí, levantó también la pelota. Va saliendo el arquero. De la aparición ahí de Wilson Benítez. Ya está Jacinto en el arco. Sí. Creo que la única jugada que
le hizo trabajar a Jacinto jugar aquella jugada en el primer tiempo lazo. Y después de eso ya creo que no tuvo tanto trabajo el equipo de Manchester en este partido. Se viene otro cambio más en el equipo de Manchester. Se prepara Martínez. Vamos a ver por quién ingresa Martínez. Solamente van a ingresar por Fleita. Martínez. Hoy no apareció legal en la cancha. Va líder Ramírez dentro del área. Muy bien ahí para responder Julio Melgarejo. Va a quedar ahí para Raúl Cardoso. Va Raúl. Raúl adelanta para Aníbal. Va Cardoso destapado. A ver qué hace Aníbal. La marca de Fernández sigue Aníbal dentro del área. Trata de habilitar ahí para Aguilar. Pelota para él. Ahora participa Fleitas. A ver qué hace Fleitas. Se acomoda para su zurda. Le pegó. ¡Qué golazo! Gol de Manchester. Debe Arendá de vuelta. Lo hizo Fleitas. Esta vez se acomodó para su zurda. Termina rematando en el ángulo. Y bueno, el golazo. Sí, señor, por Fleitas, mientras vemos otra vez el golazo con la zurda en el ángulo superior derecho del arquero Fernández para este quinto tanto. Así Manchester mismo. 5, San José 0. Así es, partido liquidado para Manchester. Marcó los 5 goles, doblete para el jugador Fleita y triplete para su otro número 9 que es Cardoso. Hoy lo delantero vino con todo. Marcó los goles, ya están por 5-0 Manchester a San José. Tiro libre. El árbitro sanciona la infracción en perjuicio del jugador de Santo. Será balón, será tiro libre para el equipo de San José Obrero. Líder Ramírez, el número 10, frente a la pelota. Él se va a encargar de este servicio. Se arma la barrera también, preocupado Jacinto Ibarra, acomodando la misma. Va líder. Remata el arco, encima del arco. Y será balón para Manchester de Villarenda. Así es, va a ser pelota, no pasó nada en ese tiro libre. No pasó nada con San José, ahora va a ser salida para Jacinto Ibarra. Saca con la pierna zurda Montiel. Desvía Aguilar, no aparece nadie. Ya está Martínez a la cancha. Elvio Martínez sería el último cambio ya en el equipo de Manchester. Sí, creo que sí. Vamos a ver por quién ingresa Martínez. Jugador Elvio Martínez. Vamos a ver por quién ingresa. Va Melgarejo. A ver, intenta enganchar, pero traba Fernández. Ahí va a quedar ese esférico el rebote para el jugador Melgarejo. A ver qué hace Julio. Adelanta la pelota Fernández, deja salir. Va a ser saque de meta. Saque de salida que favorece para el equipo santo. Ya estamos sobre casi 24 minutos. Esto va a terminar. Ya pleito liquidado hace rato ya. 5-0 ya. Lo está ganando Manchester en este compromiso. Falta en perjuicio del defensor. Será tiro libre en salida para el equipo santo. Bueno, partido liquidado para el equipo de Manchester, que hoy ganó por goleada su partido. Trepa a la tabla también el equipo de Manchester Udarenda. Hoy le costó el partido a San José. Les cuesta hacer un gol a San José muy... Cada vez que va en ataque no está aprovechando San José. Fue lo último, Blas. Partido liquidado 5-0, triunfo para Manchester. Nosotros vamos a tener una pausa y ya enseguida venimos para el cuarto partido.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este cuarto partido donde juega Libertad e Independiente. Estos dos equipos se enfrentan en el cuarto partido. Arrancó ya Blas el cuarto de la jornada y sábado. Sí, señor. El cuarto compromiso ya está enfrentamiento Libertad Independiente. Ahí está Ayala. Ayala para Notario, este que levanta otra vez para Ayala. Esto que recién empieza el compromiso. Balón que sale a un costado, será balón para Libertad. Los primeros movimientos, los primeros segundos del compromiso. Ahí ya va jugando. Balón para Celso Ayala. Ayala juega hacia atrás. Hace participar también a Quintana. Esta que levanta. Va para González. Esta que dejó esa pelota. Ya está el arquero de Independiente. Va a sacar el arquero. Ya va sacando. El que quiere es Cristaldo. Queda el rebote ahí para Notario. Ahí está Notario. De la marca por parte del número 6. Espínola. Empalma esa pelota. Queda para Celso Ayala. Atención a ver qué hace Celso. Levanta el centro. Pelota arriba. El arquero sale. Se queda con el balón. El arquero del conjunto del Independiente que sale largo. Que va a quedar al otro portero. Villar. Victorino Villar ya sale jugando con Quintana. Apertura para el lateral izquierdo. Quintana el pase corto para Espínola. Otra vez la pared con Espínola. Quintana otra vez aparece ahí para jugar. Juega con Ayala. A ver qué hace Ayala. Elude la marca. Como cruza. Atención. Viene el centro por arriba. Está el primero. Atención. Acosta que baja. Despeja la defensa. Va a quedar para Notario. Libertad que va apurando en estos primeros tramos del partido. Sí, va apurando Libertad, buscando ya el gol tempranamente el equipo liberteño, pero hasta aquí bien, ahí lanzada central el equipo de Independiente. Ahí ya sale jugando Marecos. Acosta el que quiere. Lateral que favorece al equipo de Independiente en este caso. Ya va jugando Espínola. Balón para López. Este es Cantero. El lateral Cantero pierde ante la presencia ahí por parte del jugador Acosta. Notario dejó para Ayala. Corre el 10. Ayala para el equipo de Libertad. Juega hacia atrás para Quintana. El partido está 0-0 en estos primeros minutos de juego. Campeonato Copa Municipal Senior Uribucuá que se juega los fines de semana. Hoy, esta jornada número 16 se juega íntegramente aquí en este escenario de juego en el Sport Cerro Verde. Ahora aparece otra vez Libertad, va González. No se pudo acomodar para el remate. Ya reconquista la defensa. Muy bien, ahí quedó Noxey el jugador de vuelta. Partido 0-0 los primeros minutos. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Libertad Independiente. Hasta aquí todos los resultados. Arsenal ganó 1-0 ante San Isidro. 3-1 ganó el equipo de Milan al equipo de Ciudad Nueva. El tercer partido ganó Manchester por 5-0 a San José. Y este es el cuarto partido que tenemos el día de hoy, 0-0. Va Acosta, ábrase la banda izquierda para Espínola. A ver qué hace Espínola. Otra vez busca a Ayala, pero ya está interceptando la defensa. Ahora Notario. Va al envío, ya a las manos del arquero Alcides Barrientos, hoy portero de Independiente. Busca a López, Pedro López. Va con todo, Negrete quería. Alberto el que aparece allí. Ya está la marca del arquero que tuvo que salir a jugar con los pies. Ahora aparece también, pero en forma equivocada el pase. Va reconquistando, va el remate también el número 6, Raúl Galeano. Encima del horizontal será salida para Libertad, la primera insinuación del equipo del Independiente. Sí, llegó Independiente. Trató ahí Galeano, sorprendiendo al arquero, se levantó mucho esa pelota. Va a ser salida para Libertad. Ya sale jugando con Quintana. Hacia el andarivel izquierdo la salida para Libertad. Ahí va buscando a González, este que baja con el pectoral, buscando a Notario. Saca la defensa como puede. Este es Alcides. Y la salida. Alcides, el número 8. Ya va jugando. Recupera Cristaldo. Va para Independiente. Se cae Cristaldo. Falta, dice el árbitro.
Perjuicio del número 7, será tiro libre para Independiente. Sí, va a tener pelota de tiro libre el equipo Independiente, un interesante tiro libre que va a tener a favor, que seguramente va a tratar de buscar directamente el arco. Ya estamos sobre 5 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. Frente a la pelota está Raúl Galeano, tiro libre para Inde. Va a buscar el primero del partido por esta vía. Mandan a sus cabeceadores. Va Raúl Galeano directo al arco, ya la mano del arquero liberteño. Así es, probó directamente al arco. Galeano no fue centro, buscó directamente al arco, pero atento ahí, Villalba se quedó con esa pelota. Sale Patricio Toledo, pierde ante la presencia de Negrete. Alberto juega para el jugador, en este caso el que aparece con la 10 con el brazalete capitán es Lauro Florentina. Ahora Julio César Monjes. Va Independiente, se posiciona en zona antagónico, intenta el centro, bloquea Alcides Paraná, será, a ver, lateral, sí, ya salió el esférico, será lateral para Inde. Sí, se mantiene en ataque el equipo de Independiente, se mantiene ahí con pelota, que va a estar buscando su gol. Ya el servicio de costado, balón para Julio César Monjes, este que levanta el centro, va quitando la defensa, queda para Marecos. Va Marecos, la presión por parte de López. Sigue presionando Inde en la zona de salida de Libertad. Recupera López. Busca a Negrete, este deja para Cristaldo, la pared que busca. Va Cristaldo, el disparo. Se fue abriendo el remate. Llegó Inde. Sí, llegó de vuelta Independiente, que va teniendo sus oportunidades en ataque. Y a Libertad, que se está quedando peligrosamente en este partido. Le puede complicar el encuentro Independiente a Libertad si Libertad no aprovecha sus oportunidades que tiene en este encuentro, en este partido. Sí, Independiente juega con Alcides Barrientos en portería, Raúl Galeano 6, 7 Fabio Cristaldo, 37 para, no, el 19 en este caso, Miguel Silva, 14 para César Ábalos, 20 Alberto Negrete, 16 para Gilberto Cantero, la número 31 para César Monjes, 46 utiliza Pedro López y 4 Miguel Gamarra, el equipo titular de Inde, que va con todo con López. A ver qué hace Pedro López, que levanta el centro, va Cristaldo, está el primero, el arquero se queda con el balón. De vuelta el equipo de Independiente, va apareciendo en el área del portero Villalba, que esta vez se quedó con esa pelota. Libertad está jugando con Victorino Villar en portería, casaca 1, 19 Andrés Marecos, 14 Julio Lurazzi, 38 utiliza Isidro Quintana, 8 para el CIES Paraná, 6 Hugo Espínola, la número 7 para el CIES Acosta, 16 Antonio Notario, 35 para Oscar González, 10 para Celso Ayala y 11 para Patricio Toledo. Va Acosta, levanta el centro, atención, está el primero, González no pudo, sigue Acosta, va a quedar para Ayala, está... ¡Gol de Libertad! Celso Ayala, tras una muy buen centro, una muy buena jugada también de Acosta, termina cruzando y en el segundo poste, en este caso, porque González aparecía en el centro de ataque, no pudo definir, pero sí, Celso Ayala hizo todo lo posible, también el guardameta para evitar la caída, pero no pudo. 1-0 para Libertad. Así es, llegó Libertad después de unos cuantos minutos, llegó y encontró su gol. Celso Ayala marca el primero para Libertad. Ya está ganando por 1-0 el equipo Gumarelo. A los 8 minutos el gol de la apertura. Ahí está el gol del 10 de Libertad. Uno de los tantos goleadores que tiene también, este campeonato sí, también, ¿verdad? Tiene su gol también el jugador Celso Ayala para Libertad. Bueno, Celso Ayala, el autor de la conquista, gana 1-0 Libertad. A los 8 de esta etapa inicial. Bien para bajar Lauro Florentín, ya juega con Raúl Galeano. Está Julio César destapado, busca a Cristaldo. Balón para Cristaldo, sale muy bien en esa cobertura defensiva. Quintana, ya saca Quintana, balón que va a quedar en poder de Patricio Toledo. A ver qué hace Patricio. Toledo que amaga. Ahora gira bien. Trata de salir jugando. Patricio lo consigue con Espínola.
Está Espínola. Ahora busca González. Notario el que pica, pero ya muy fuerte el pase, ya muy exigido. Barrientos se queda con ese balón. Guardián del conjunto de Independiente. Sí, después de mucho de vuelta aparece Barriento en el arco de Independiente. Venía siendo Ayala el arquero de Independiente, pero hoy de vuelta aparece Barriento. Va Ayala, peligro de gol, sale el arquero. Le ganó el guardameta, señoras, señores. Qué buena jugada de vuelta. Amenaza el segundo Libertad. Así que cada vez que llega Libertad, llega con mucha posibilidad de marcar el segundo, pero aquí estuvo atento el portero. Sale muy bien el equipo de Independiente. Alberto Negrete para Julio César Monjes. Negrete de vuelta. Ahora participa también el jugador Lauro Florentina. Sale muy bien Andrés Marecos en ese cruce defensivo. Saca un costado. Será balón, será lateral para Independiente. Sí, va a ser pelota para Independiente, que se mantiene ahí buscando el empate. Bueno, Libertad me decías que tiene 16 unidades. Sí, con esto va a ir a a 19. 19, sí señor. Y el equipo rezagado en este caso, en este campeonato, es Independiente. Y San José. Y Real Madrid también. Sí, y este es el equipo que está último. Último, sí, Independiente con 7 puntos. Después está Real Madrid con 10, 13 puntos para San José. Y después ya está todo ahí arriba entre los 20, 19 y ahí. Está con 19 está Cerro Verde también. Si hoy gana, trepa a los 21 puntos, 22. Sí, y el Sportivo Granda está con 20. Si Sí. es que por ahí pierde, quedaría ahí también. Quedaría ahí. Y si gana Cerro Verde, se mete y queda fuera el 8, Granda. Bueno, Manchester de Garandá también, que se escapa en la tabla de puntuaciones con el resultado de hoy. Un triunfo muy importante lo consiguió Gilberto y lo hizo con goleada. Sí, una goleada interesante. Hizo hoy un gran partido el equipo de Manchester marcando los 5 goles. Y no recibió ni uno. 5-0 fue el resultado final. Sale Paraná para Libertad. Gana 1-0. Ya estamos sobre 12 minutos de esta etapa inicial. Reconquista la defensa. Termina sacando hacia adelante. Pelota para Lauro Florentín. Este que baja bien. Va Lauro. Ya pierde 2 encima. Le quita la pelota. Sale Alcides Paraná. Va adelantando Alcides. Balón para Notario. A ver qué hace Antonio. Busca a Ayala. Balón que queda para Patricio. Va Acosta también, González, participa otra vez Notario. Ya está la marca de Monjes, sale jugando el 31. Balón para Cristaldo, está adelantado. Bueno, ahí está. Entonces, posición adelantada para la gente Independiente. Va a ser salida para Libertad. Independiente juega bien Blas, pero en la parte de definición le está faltando un montón al equipo de Inde. Pausa en el partido. Momento de rehidratación. Un minuto de pausa que otorga el árbitro en esta tarde calurosa de hoy, sábado 4 de abril. Así mismo, es cuarto partido que tenemos el día de hoy. Aquí en la cancha del Sport Cerro Verde se está jugando hoy la fecha 16 de este campeonato señor Uruguay, Copa Municipal, el día de hoy. Después de este partido se viene un partidazo, Blas, te comento que van a estar jugando Upona Uruguay. Los dos equipos que están peleando el segundo lugar de la tabla del campeonato. Uruguay y Upona se van a enfrentar en el quinto partido. Sí, así mismo, Gilberto. Creo que ese va a ser un lindo partido, así como me imagino que será el partido también entre Cerro Verde 15 de agosto. Sí, sí, otro puntero. Partidazo también el puntero que no tiene que perder más porque está todo acercándose y Uruguay, está Upona, está Milan también, se está acercando y va a tener un rival duro el equipo 15 de agosto hoy que es Cerro Verde. Pausa en el compromiso, 0-0, 1-0 lo está ganando el equipo de Libertad. Sobre 8 minutos de esta etapa inicial encontró el tanto de la apertura, que le está dando el 1-0 con el gol de Celso Ayala, con el gol de su goleador. Celso Ayala, el número 10, lo está ganando por 1-0. Esto va a continuar, señores, tras
esta pequeña pausa en el compromiso. Bueno, ahí está. Se van hablando, van tratando también de aprovechar esta pausa para dar algunas indicaciones los entrenadores de uno y otro equipo para tratar de sacar también ventaja en ese aspecto. Creo que ya se viene también un cambio en el equipo de Independiente, Gilberto. Ingresa el 37. Sí, cambió el 37 por... Vamos a ver por quién ingresó. Pero escuché a alguien... 46, Pedro López. López, entonces. Ingresa por el 37. Blas Domínguez. Blas Domínguez. Entonces el cambio para Independiente. Bueno, Domínguez por López. Primer cambio sería Así es. del partido. Excelente. Ya sale Independiente. Saca como puede desde el fondo. Queda para Galeano. Tiene el 6. Ganchar Galeano. Capa la marca, sigue Galeano. Ahora sí, suelta la pelota. Mareco saca. Queda para Acosta. Va a Libertad. Falta de perjuicio de Acosta. Ahí entonces recibe la falta a Acosta. Va a ser salida para Libertad. Tiro libre casi en el mitad del campo de juego, sobre esa raya de la mitad del campo de juego. Será tiro libre para el equipo de Libertad. Lurachi que carga. Centro de Lurachi. Queda en la mano del guardameta. Se le fue, ahora sí, se queda con el balón el arquero Alcides Barrientos, que después de mucho, como decía Gilberto, vuelve a la titularidad. Sí, después de mucho, porque venía siendo titular Domingo Ayala. Hoy de vuelta aparece Barrientos. Reclama mano. El árbitro dice no pasó nada, entonces esto continúa, todo válido. Va al avance el equipo de Independiente. Va continuando con esa carga, va insistiendo. Ahora sí, posición de adelanto termina definiendo, pero esto ya no vale. Bueno, seguimos aquí nosotros, partido 1-0 arriba el equipo Humarelo. Está ganando por un gol contra 0 el equipo de Libertad. Al resultado que con esto creo que a poco también está peleando meterse entre los 8 el equipo Humarelo. Avanza Independiente. Desparaná, Alcides puntea. Será a reposición de costado. Favorece para el equipo del Inde. Va a cumplir Espínola para Libertad finalmente. Ya por en juego Espínola, juega con Notario. Antonio que baja, busca a González. Va sacando la defensa, queda para Galeano, se le fue la pelota, será balón para Libertad. Antonio Notario deja para su compañero. Ya va jugando Espínola. Golpe de cabeza por parte de Ayala. Saca un costado el defensor de Independiente. Otro balón para Libertad, que se mantiene en zona antagónico. Espínola otra vez. Ya va jugando Patricio Toledo. Patricio carga, centro por arriba. Acosta quiere, sale el arquero Barrientos. Se queda con el balón. Ya sale jugando con su capitán Lauro Florentina. Adelanta para Negrete. Ahora otra vez Lauro. Julio César. Monjes otra vez busca a Lauro. Va hacia costado izquierdo el avance de Independiente. Julio César intenta, ya está la marca de Marecos. Será lateral en ataque, favorece a Independiente. Partido continúa 1-0 a favor de Libertad. Y estamos sobre 19 minutos de esta primera etapa. Va Negrete, busca a Cristaldo. A Cristaldo, ya está la marca. El despeje por parte de la defensa queda para Acosta. Adelanta para González. La marca de Silva. Sigue González, se cae. Falta, dice el árbitro. Perjuicio de Gabriel González. Así es, ahí le cobra la falta. Va a ser pelota. Sigue ganando 1-0 el equipo de Libertad. Independiente se asoma hasta el área, pero hasta aquí le está costando tener una ocasión clara frente al arco. Espínola para cumplir, tiro libre. Saca Silva. Va a quedar para Cantero. Gilberto el 16. Gilberto Cantero tiene. Va jugando con Lauro Florentina. Lauro adelanta para
Cristaldo, atención, peligro de gol. Cristaldo, a ver qué hace Fabio. Balón para Domínguez. Se le fue largo el pase. Ya está la marca también del lateral izquierdo. Queda para Raúl Galeano. Gira Raúl, engancha bien. Pase corto para Cristaldo, para Julio César. Va Julio César Monjes. Apunta, le puede disparar. Va. Tardó mucho y ya puntea la defensa. Y ojo, puede salir de contra Libertad. Va conduciendo para Acosta. Pica solo Acosta. Ahora sí ya se arma la defensa. Recupera Gamarra. Ya va dejando a su compañero y este que saca largo. Julio César Monjes. Está Domínguez tapado. Julio que carga centro por arriba. Busca Negrete. Va Fabio. Va Cristaldo. Atención, el arquero también. Sale y se queda con el balón. El arquero Victorino Villar. Bueno, sigue el partido, 1-0 arriba el equipo de Libertad. Intenta el equipo Independiente, pero no tiene alguien que pueda definir frente al arco la jugada. Cada jugada que crea no está definiendo el equipo de Independiente. Así va a ser, le va a costar y mucho a Independiente marcar un gol. Ya estamos sobre 21 minutos. Esta etapa inicial, primer tiempo del partido. El marcador indica que gana Libertad por 1-0. Y el gol lo hizo Celso Ayala. Tiene Lauro para Julio César. Está Cristaldo. Sigue Julio César. Bueno, se apuró para mí desde ahí rematar. Tenía espacio para ir avanzando. A ver, está lesionado el número 7 de Libertad. El 7 de Libertad. Alcide Acosta. Sí, creo que pide cambio Alcide Acosta. Vamos a ver si continúa. ¿Cuánto tenemos, Blas? 22 minutos. Se va cumpliendo 22. Bueno. Vamos a ver quién ingresa o sigue Acosta. Ya ingresó Paredes. El 5. Miguel Paredes entonces por Acosta. El cambio para Libertad. No, finalmente salió otro Gilberto porque Acosta continúa. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Hay otro también que se prepara. El 27, tengo entendido que es Zamudio. Sí. Va modificando ya el equipo liberteño que gana el partido 1-0. Va Celso, está adelantado Celso Ayala. Sí, estaba ahí adelantado. Prepara la salida el equipo de Independiente. Cambio. Sí, Zamudio va a ingresar. 27 y se retira el 17. El 7 digo bien. Sí, ahora Acosta va a dejar 27 adentro, sale el 7, el 5 adentro y el que se retiró no estoy encontrando. Sí, el que se retira es el 7, Alcides Acosta. Sí. E ingresa 27, Robert Zamudio. Robert Zamudio. Y Miguel ingresó, no sé por quién. No. Sí, ese, vamos a ver quién vamos es. Vamos a corroborar ya enseguida. Bueno, ahí va sacando la defensa. Alberto Negrete. Lauro Florentín. Juega con Galeano. Tiene Raúl. A este Galeano. Traba y gana el de Libertad. Queda para Robert Zamudio. A ver qué hace Robert. Juega hacia atrás. Balón para Andrés Marecos. Levanta Andrés. Balón para Patricio Toledo. Patricio para Robert. Baja Zamudio. Intenta la conexión con Paredes. Ya reconquista. A ver. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de jugador liberteño. Sí. Le pide la falta. Va a ser la falta, digo bien. A favor de Libertad. Ya estamos teniendo 23 minutos casi. Ahora sí ya se va cumpliendo 24. Esta etapa inicial ya va a terminar el primer tiempo. Lo está ganando 1-0 el equipo de Libertad. El gol lo hizo Celso Ayala. En esta primera etapa del partido. Sobre 7 minutos. El gol de la apertura. Julio Lurachi para cumplir. Ya levanta Julio. Saca la defensa. Atención el disparo. Que cerca pasó aquí. Se lanzó también el arquero. Pero no llegaba. No pasó tan lejos esa pelota. Casi le sorprende al arquero. Cerquita del arco pasó ese balón. Casi juega el segundo. Pero va a ser salida para Independiente. Bueno, esto terminó el primer tiempo. Sí, pausa, ya enseguida venimos con nosotros con más.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando 1-0 el equipo de Libertad a Independiente. Resultado que sigue a favor del equipo de Libertad. Hay que ver cómo responde esta segunda parte el equipo de Independiente Blas. Sí, ya arrancó la etapa complementaria del partido entre Libertad Independiente. Lo está ganando por 1-0 Libertad con el gol de Celso Ayala sobre 7 minutos del primer tiempo. Ahora empieza la etapa complementaria. Otra vez Celso va, saca la defensa. Quintana el que desvía. Queda para Raúl Galeano. Galeano para Independiente. Ahora Celso era el jugador Lauro en este caso. La presión por parte del jugador Zamudio. Ahí está sacando a un costado Zamudio. Lateral. Favorece para el equipo de Independiente. Ya va jugando con Gamarra. A ver qué hace Gamarra. Va teniendo en esa salida el equipo del conjunto de Libertad. Va sacando Lurachi. Complementa Antonio Notario. Ahora participa otra vez Quintana. Va Quintana. Ahí está Celso Ayala. Ahora participa Cristaldo. Quintana en la marca. Dejó salir. No, todavía no salió. Entonces va quedando la salida para Libertad con Quintana. A ver qué hace Quintana. Ya va jugando el equipo o el jugador Quintana de Libertad. Celso Ayala ahora. Va levantando el centro. Silva quita. Galeano quiere. Ahora Ayala. Va Libertad. Va el 10, el autor del único tanto. Aquí ya recupera Independiente. Sale jugando con Espínola. Ahora Paraná. Alcides Paraná y la carga. González quería. Gana muy bien Silva. Aquí queda para Andrés Marecos. Traba. Y gana el de Independiente. Saca como puede Lurachi a un costado. Será balón para Independiente. Lateral en el medio campo. Bueno, sigue el partido 1-0 ganando el equipo de Libertad. Este es el cuarto partido que tenemos el día de hoy. Después se nos viene el partido de Uponante Glibucua, el quinto partido. El penúltimo juega el equipo de Uganda ante Real Madrid. El último juega 15 de agosto. Cerro Verde es el último partido que tenemos el día de hoy a través de Pulse Sport Más. Sigue el partido 1-0 a favor del equipo Gumarelo. Bueno, falta, dice el árbitro. Será tiro libre. Será balón. Favorece para la representación de Independiente. Ya estamos sobre 3 minutos de esta segunda etapa. Vale envío, Paredes desvía. Que queda para Quintana. Sale Quintana. Cristaldo. Deja para Ayala. Ayala y la carga. Va Quintana. Corre el 38. Va Quintana. Ya sale el arquero. Se queda con el balón el guardameta Alcides Barrientos. Va sacando Barrientos. Lauro Florentina. Gira bien Lauro. Ya está Gilberto Cantero en la marca. Mostrándose en este caso. Ya recupera Patricio Toledo. Adelanta para González. Ahí va a quedar a Gilberto Cantero ese costado. Saca el balón. Será lateral que favorece para el equipo liberteño. Así es, va a ser pelota para Libertad. Va a ser saque lateral para el equipo liberteño, que está ganando su partido 1-0. A los 7 minutos fue el gol de Ayala, que marcó el primero en el encuentro. Y con eso está ganando 1-0 el equipo de Libertad. Este es Marecos. Va teniendo Libertad en la salida. Marecos. Este es Lurachi. Esta que carga. Centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Ahí va quedando otra vez para Andrés Marecos. Ahí queda la posición del jugador Julio César Monjes. Ahora Notario. Va lanzando hacia adelante. Pelota para el jugador Quintana. Este que adelanta también. Saca como puede a un costado. Será balón.
Será salida que favorece al equipo de Independiente. Bueno, ahí está Independiente, prepara la salida de vuelta. Después del ataque del equipo Gumarelo, ahora va a estar saliendo el equipo de Independiente, que en este segundo tiempo se quedó bastante y Libertad se fue con todo buscando el segundo. Va reconquistando el jugador liberteño, balón que termina saliendo a un costado ahí, todavía no salió, entonces ya reconquista Silva. Traba y gana Celso Ayala, va a quedar para Silva. Falta, cobra el árbitro. Se pita la infracción, será tiro libre de salida, favorece al Independiente. Esto continúa 1-0, ya estamos llegando lentamente al minuto 6 de esta etapa complementaria. Ahí ya va sacando Silva. Balón a un costado. Va saliendo lentamente, todavía no salió, entonces aquí reconquista el jugador de Independiente. Ahí aparece ya la marca del jugador liberteño. Es Andrés Marecos. Lateral sobre la banda izquierda. Ahí ya va jugando con Cristaldo. Lurachi en la marca. Ahí ya va quedando otra vez Independiente con la posición del balón. Juega con Raúl. Va Julio César, el remate. Muy tímido el remate. Faltó potencia a la misma. Ya está el arquero liberteño. Así mismo intentó probar César Cristaldo, pero sin problema. Al arquero Villalba, digo bien, sacó esa pelota. Va teniendo ahora González. Va jugando con jugador liberteño. Se equivoca en el pase. Buscaba a Celso Ayala. Balón que sale a un costado. Será lateral para Independiente. Se va lentamente para esa reposición manual. Lateral hacia la banda derecha. Ya va jugando el jugador del conjunto de Independiente. Recupera Ayala, va Celso. Intenta Luis la marca, ya está Silva en la marca. Ahí está, rebota en el jugador de Independiente. Será córner, servicio de esquina, corresponde para Libertad, que lo está ganando el partido 1-0. Sí, ahora va a tener un tiro de esquina. Estará buscando por arriba el equipo de Libertad el segundo. Ya está sacando el guardameta, el arquero Alcides Barrientos. Ahora queda para Patricio Toledo. Va jugando Patricio. Adelanta esa pelota. Bueno, ahí está. El arquero Alcides Barrientos se queda con ese balón. Va a sacar Alcides Barrientos. Busca directamente a Blas Domínguez. Quintana en la marca. Ahí va a quedar para González. Atención con esta carga. Va a Libertad buscando el segundo. Va a la definición encima del horizontal. Buscó su gol. El jugador Gabriel González. Sí, estaba buscando su gol también González. En este partido probó, pero se levantó mucho. Esa pelota va a ser salida para Barrientos del arco. El arquero Barrientos va a sacar. El partido continúa 1-0. Ya estamos sobre 8 minutos de esta segunda etapa. Silva para sacar finalmente. Ahí ya lo hizo Silva. Queda para Gamarra. Primero Zamudio. Zamudio de Libertad. Ahora queda ya en poder del arquero de Independiente. Saca a un costado. Será lateral. Lateral para Libertad. Después juegan Gilberto. Bueno, se puede el quinto partido. Juega el equipo Luis Celeste, el Sport Grupo ante el Sport Libucua. Es el quinto partido, Blas. Partido que van a estar con todo porque ambos equipos van a querer ganar su partido para mantener en el segundo lugar. Bien, recupera Libertad. Alcides Paraná. Va sacando ahí con Antonio Notario, pierna zurda. Saca como puede. Con la derecha el jugador de Independiente. Ahí va a quedar para Patricio Toledo. Juega Patricio. Balón para Paredes. Miguel adelanta. Va para Notario. Hacia la banda derecha. Apertura para este jugador. Va al centro cerrado. No sacó provecho de este avance. Será salida para Independiente. Sí, va teniendo oportunidad de Libertad, pero hasta aquí no está aprovechando lo que tiene el equipo de Libertad. Cualquier jugada que arma el equipo Independiente le puede complicar al equipo de Libertad porque no está ampliando ventaja a su favor el equipo Gumarelo en este partido. Segundo tiempo, partido 1-0 que sigue ganando Libertad. Este es Julio Lurachi. Ya va sacando con Quintana. Saca largo Quintana.
Ahí Ábalos bajó con el brazo. Será tiro libre para Libertad. Sí, va a ser tiro libre, va a ser pelota para el equipo de Libertad. Con esto seguramente va a tratar de cargar directamente al área. Bueno, intentó penetrar rápido, intentó sorprender. La defensa Independiente termina en Oxay Ayala. Sí. Tiro libre de salida para Independiente. Bueno, ahí protesta también la gente de Libertad por el offside que le cobran. Ven, ya va quedando ese esférico para Paredes. Ahí va teniendo Paredes, se equivoca en el pase Miguel. Regala la reposición para el guardameta Alcides Barrientos. Ahí ya sacando largo. Desvía Lauro Florentín. Va a quedar para el arquero Victorino Villar. Va a sacar Victorino. Ya lo hizo con un pelotazo largo que está en poder de Cantero. Este que intenta bajar. Bajó pero a un costado. Ese balón será lateral. Favorece al equipo de Libertad que continúa ganando el partido por 1-0. Sí, señor. Sigue ganando 1-0. Va teniendo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero no está aprovechando el equipo de Libertad. Ya va jugando Zamudio, pero deficiencia en el servicio. La famosa mala tirada por parte de Zamudio. Hasta eso le pasa a los jugadores imperimentados. Negrete intenta la salida. Reconquista muy bien el jugador liberteño. Ahí va sacando Notario. Ahora el poder está en el jugador Galeano. Raúl tiene la marca de Notario. Sigue Raúl. Pone el físico, aguanta bien. Ahora sí. Domina y sale jugando. Ahí se muestra Cristaldo. Balón que pide el número 7. Ya recupera Libertad. Otra vez Galeano. Galeano para Inde. Ahora Monjes. Julio César adelanta. Busca a Cristaldo. Pica el 7. Domina Cristaldo. Ya está la marca de Quintana. Se resbaló Cristaldo. Y eso aprovecha Quintana. Este es Ábalos. Ábalos para Lauro Florentina. A ver qué hace Lauro. Para Blas Domínguez está adelantado. Oxay de Domínguez. Sí, quedó en Oxay. Quiso picar Domínguez, pero ya estaba en Oxay. Va a hacer salida para Villalba desde el arco. Hidratación para los jugadores. Partido 1-0 que está ganando el equipo Gumarelo con el gol de Ayala, minuto 7, primera etapa. Con eso está ganando 1-0 su partido. Y después montones de oportunidades tuvieron de vuelta Libertad principalmente para que pueda ampliar la ventaja, pero no está aprovechando el equipo de Libertad. Y Independiente le está costando porque no tiene a alguien que pueda pelear arriba la pelota, que pueda ganar la pelota y tratar de marcar el empate. Hasta aquí les cuesta en ataque al equipo de Independiente. Partido 1-0 a favor del equipo Gumarelo. Entonces este es el cuarto partido que tenemos el día de sábado 4 de abril. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión, la gente que está en su casa, que deje su comentario, que se suscriba al canal de YouTube y seguir compartiendo con nosotros todos los partidos que hacemos cada fin de semana a través de este canal de YouTube de Pulse Sport Más, donde siempre tenemos partidos los fines de semana, partido de la liga y de este campeonato que es el campeonato senior Iribucuá, Copa Municipal 2026. Esta temporada ya tenemos la fecha 16 de este campeonato que se mantiene con los equipos que va teniendo, que sigue en las puntas como 15 de agosto, después está ya peleando el segundo puesto del Grupo Aguponá. Ahí nomás está también el equipo de Milan. Así que campeonato muy buen pelado esta temporada, Blas Antonio. Sí, señor. Lo está ganando Libertad por la cuenta de 1-0. El gol lo hizo Celso Ayala, minuto 7 de esta etapa, de la etapa inicial. Ahora ya estamos en este segundo tiempo, ya estamos sobre 15 minutos.
Bueno, ahí va a continuar el partido con esta salida de Julio Lurachi. Va a la carga. Golpe de cabeza de Ábalos. Va a quedar para González. Está el segundo. Va González. Define bien, pero está en offside, Gilberto. Sí, estaba en offside. Quedó enganchado ahí González. Protesta la gente de Libertad. Ahí pide tarjeta, no sé para quién. Pero no le gusta a los liberteños lo que está haciendo el árbitro del partido. Sí, reclaman que no fue offside. La gente de Libertad termina definiendo muy bien González. Pero la jugada no valía. Va quedando Cristaldo. Balón para Cristaldo, habilitado el 7. A ver cómo cruza, levanta. Muy mal el centro. Bueno, ahí está la salida por parte del jugador. El arquero, y ahí la amonestación para una de las bancas del conjunto de Libertad. Para Cardoso. Sí. Ahí está entonces. Para Cardoso la amonestación, Gilberto. Creo que sí. Bueno, de vuelta tuvo ahí Cristaldo para buscar el empate, pero erró de vuelta Cristaldo. Partido 1-0 sigue a favor de Libertad. Va a salir Libertad desde el fondo. Lurachi justamente para sacar. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Ahí queda para Zamudio. Robert lleva con la cabeza. A ver qué hace Robert. Zamudio levanta al centro. Está al centro pasado. Nadie cerró. De igual manera va Paredes. A ver cómo cruza Paredes. Va al centro por arriba. Bueno, no llegó nadie. Llegó tarde Zamudio. Pero de igual manera reconquista. Juega con Notario. Esta que carga de vuelta. Saca muy bien Silva. Va a quedar para Monjes. Julio César domina. Ahora juega con Lauro. Florentín para Galeano. Tiene Raúl. Independiente y la posición del balón ahora. Queda Cristaldo. Ya está Lurachi. Sigue Cristaldo presionando. Gana el número 14. Lurachi ante la presencia ahí de Lauro Florentín. Va Lauro. Lauro que gira y habilita a Cristaldo. Paredes en la marca. Ahora juega con Quintana. Este que saca. Ábalos vuelve a recuperar para Independiente. Cruza Ábalos. Saca la defensa. Ahí balón que pica. Gamarra deja a su portero. Ahí ya sale Barrientos. Balón para el arquero de Independiente. Barrientos ya va sacando. Bueno, ahí está entonces el resultado. Sigue ganando el equipo Gumarelo su partido por 1-0 hasta aquí el equipo de Libertad. Gol de Ayala en la primera etapa. Segundo tiempo va apareciendo Independiente en ataque, pero hasta aquí le está costando un montón de hacer una ocasión clara de gol para el equipo de Independiente. Y Libertad va teniendo, pero hasta aquí le está teniendo dificultad de terminar la jugada que realiza el equipo Gumarelo. Este es Robert Zamudio, balón hacia atrás. Participa Andrés Marecos. Va Libertad. Andrés intenta cruzar. Queda el rebote para el jugador Ayala. Celso tiene el autor del único tanto hasta aquí, que le está dando el resultado a su equipo. Va a continuar con ese esférico. Reconquista la defensa del conjunto de Independiente. Ahí ya va jugando Silo el que sale. Ahí se muestra Galeano. Pide también Cristaldo. También lo hace Negrete. Balón para Galeano. Tiene Independiente. Ahí está César Ábalos. Ya. Balón para Galeano. Este juega mucho más atrás para Gamarra. Y Miguel para Raúl. Ahora Cantero. Gilberto sale con Raúl Galeano. Ahora Independiente se amiga de la pelota. Va jugando. Balón que cruza para Negrete. A ver cómo pica, pero no pudo. Ya está el Cies para baja para su compañero Lurachi. Ahí lucha Galeano. El rebote queda para Andrés Marecos. Va sacando Andrés. El rebote en el jugador de Independiente. Por eso trata de evitar Silva, pero no lo consigue. Es el lateral para el equipo de Libertad. Ya estamos sobre 20 minutos de esta segunda etapa.
Sí, señor. 5 minutos más y ya se va este partido, este cuarto partido. Lauro. Julio César en la lucha. Reconquista muy bien Andrés Marecos. Juega con González. Pica González. Está el segundo. Está. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! Gabriel González. Buena definición con la pierna zurda. Encima del portero. Encontró su gol. Hace rato ya estaba también intentando. En esta sí. Lo aprovecha ante la salida por parte del arquero Alcides Barrientos. Le coloca encima del guardameta para este gol con la zurda. Sí, señor, ahí está la buena definición. González pone el segundo, Libertad 2, Independiente 0. Sí, venía buscando su gol González también, que hace rato se anuló un gol de González y no le gustó mucho eso y esta vez sí, ya estaba bien habilitado y marca el segundo para Libertad, que ya está ganando por 2-0 su partido. Minuto 20, segundo para Libertad. Otra vez la carga liberteña, pero en esta no quedó totalmente anulada por el offside de Ayala. Quedó enganchado el jugador liberteño. Ahí Lurachi quedó también el sentido. El zaguero central liberteño. A ver, cambio, Gilberto. Sí, se le tira el 35. Es González, el autor del segundo tanto. Gabriel González, el 35, y ingresa por el 17. Orrego. Amado Orrego, el 17. Por Gabriel González, el 35. Bueno, ahí está el cambio. Ya ingresó Orrego y aparentemente no va a poder continuar. Lurachi sale también con dificultades. Sí, hay que ver quién ingresa por Lurachi. Se retira de la cancha. Vamos a ver cómo se acomoda Libertad. Ahí ya va saliendo Lurachi. El número 14 está sentido. El 14 el que se retira. E ingresa el 24, Herminio Cardoso. También está González para ingresar 2 cambios, aparentemente el que cambia, el que prepara. También no va a continuar Antonio Notario. También. Y va a ingresar Miguel González. Miguel González. Ahí está, lo cambió el 17, 24 y el González, ¿qué número tiene? 24. 24. Y el otro el 2. El 2. Entonces, Cardoso. lo que ingresaron Cardoso. Ahí está entonces. Ya están los cambios. También está Escobar preparándose. Cualquier momento para ingresar. Bueno, paró el cambio de Cardoso. No ingresó finalmente. El que ingresa es Escobar, Gilberto, en vez de Cardoso. Escobar va como central entonces en vez de Lurachi. Sí, se cambió el cambio justamente. Se paró el cambio que tenía preparado. Así es. Finalmente ingresa Escobar porque se lesionó el zaguero central. Así es. Lurachi. Ahí va teniendo Orrego. Va jugando con Miguel González. Sobre la pelota ya reconquista Cantero. Sale jugando con Galeano. Ahora Cristaldo. Participa Cristaldo. Ya está Paraná en la marca. Juega con Orrego. Balón para Ayala. Va al 10. A ver qué hace Ayala. Continúa con ese esférico. Ya reconquista Cristaldo. Ahora Raúl Galeano. Juega hacia atrás para Cantero. Este que carga. Bien Escobar para poder adelantar y quedarse con ese esférico. Ahí va quedando para Andrés Marecos. Sortea la marca Andrés. Marecos cruza por abajo. Atención para quién. Saca la defensa como puede. Rebote queda ahí para Cristaldo. González en la presión. Queda para Zamudio. Tess Ábalos. Ahí está. Escobar sale en el cruce. Queda para Raúl Galeano. Independiente tiene. Ya va jugando el jugador liberteño, Zamudio. Adelanta la pelota, queda ya en la mano del arquero Barrientos. Y esto terminó, Gilberto. Sí, terminó este cuarto partido, señores. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos con más.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este quinto partido, donde se enfrenta el Sport Uruguay ante Uponá. Quinto partido en la tarde de hoy, en la fecha 16, Campeonato Senior Uruguay 2026. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Este es el quinto partido en la tarde del equipo albiceleste ante el equipo del Sport Uruguay. Blas Antonio. Sí, arrancó este siguiente partido, ya el quinto de esta jornada deportiva. Uribucuá, el equipo naranja, ante el albiceleste, el conjunto del Sport Ubupona. Juegan aquí en este escenario de juego, en el Sport Cerro Verde, la fecha número 16, Copa Municipal Campeonato Senior de Uribucuá. Falta en perjuicio de Mareco, será tiro libre de salida. Corresponde para el equipo de Uribucuá, el equipo naranja. Darío Marecos para sacar la pelota. Ahí ya va sacando hacia adelante. Va peinando Espínola. Sale la pelota fuera, será córner, servicio de esquina, favorece para el equipo de Uribucuá. Se va lentamente ahí. El jugador número 20 es el jugador Oscar Ruiz. Oscar Ruiz frente a la pelota. Va a levantar Oscar. Va al envío. Arriba. Ese Federico termina picando dentro del área. Trata de salir Uribucuá. Presiona Uribucuá con muchos hombres. Vuelve a recuperar Marecos. Ya dentro del área. La pelota afuera. Saca como puede otra vez. El que saca ahora es el jugador Tomás Mascareño. Hoy vuelve en el arco Erico Areco en el conjunto albiceleste. Sí, después mucho aparece de vuelta en el arco el arquero titular, que era Erico Areco, entonces hoy de vuelta aparece en el arco del equipo albiceleste. Ahí está Oscar Ruiz. Oscar juega con Joel Villalba. Joel tiene la pelota para Uribucuá, ya sale con un pelotazo largo. Va directamente a buscar el centro delantero. Viene sacando a un costado. En su afán de bajar la pelota, se le fue la pelota afuera. Lateral corresponde para el equipo albiceleste. A ver, Néstor ahora. Néstor Velázquez con el físico, cubre la pelota el jugador de Uribucuá y sufre la falta. Será tiro libre defensivo, favorece el equipo del Sport Uribucuá. Sí, va a ser salida para el Sport Uribucuá. E Ibarra, que marcó 4 goles en la fecha anterior, Blas Antonio, la fecha 15. Y hoy vamos a ver si tiene que tener la gota goleadora el equipo de Upona, que es el jugador Ibarra. Y va teniendo Paniagua, Vicente y el balón. Sale jugando para Uribucuá. Balón hacia atrás para Villalba. Carlos Villalba adelanta. Va a quedar ahí. Villalba. Ahora otra vez participa Vicente Paniagua. Vicente para Carlos. Tomás Mascareño el que intercepta. Ahora queda para Marecos. Darío para Bento. Andrés tiene. Andrés. Darío. Otra vez busca a Bento. Ayala primero. Termina sacando Ayala con Néstor Velázquez. Otra vez participa ahí. Ayala. Balón para el CIE. Paredes. Saca muy bien. Antonio Ibáñez será lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Bueno, le está costando todavía al equipo de Uribucuá salir. Está costando todavía al equipo naranja hacer su juego en este partido. Hasta aquí está cómodo en la cancha el equipo albiceleste, que no le está complicando todavía al equipo de Uribucuá. Solís Villalba ya juega. Balón para Andrés Bento. Este que carga centro por arriba. Saca como puede. Carvajal. Ahí queda el esférico para Ibarra. Para Catalino. Ya sale a cubrir el defensor. Termina ganando el saque de meta. Saque de puerta que corresponde para el Sport Uribucuá. Esto continúa 0-0. Sí, va a ser salida para Uribucuá. Partido sin ocasiones todavía. Upona intenta, pero todavía no tenemos una jugada de gol
frente al arco de ambos equipos. Los primeros minutos todavía, de a poco se está acomodando los dos equipos en la cancha. Así es, va a ser tiro libre para el grupo A, va a ser pelota por arriba para el equipo albiceleste que va a buscar a su delantero en esta jugada. Bien, servicio de esquina corresponde para el equipo albiceleste. Será córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo albiceleste. Casi 7 de esta etapa inicial. Teófilo Aremoa. Sale con. Ahí está Oscar Ruiz, no pudo controlar ese esférico, se le fue la pelota. Lateral favorece. Lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Aquí no está pudiendo replicar la gente del grupo. Sí, mira que arrancó ya 7 minutos el partido y todavía no, el grupo no, creo que la única jugada que tuvo en ataque fue aquel córner, que no pasó nada y después todo es grupo A ya hasta aquí. Otra vez. Levanta la cabeza. Golpe de cabeza fue por parte de José Alba. Complementa Carlos. Va a quedar para Paniagua. Golpe de cabeza para Ruiz. Se muestra otra vez Paniagua. Se entrega Oscar. Y ya pierde la posición del balón. Van el jugador Velázquez. Cruza por abajo. Joel Villalba de primera saca a un costado. Queda para Oscar. Oscar Ruiz para Paniagua. Paniagua para Oscar. Otra vez busca Paniagua. Ahí desvía el jugador Tomás Mascareño. Será lateral que corresponde para el equipo de Iribucua. Bueno, ahí está. Ahora va a tener pelota Iribucua también. Está hasta aquí, todo es el equipo albiceleste, todo está el equipo de Grupo A buscando el primero en el partido. Y hasta aquí está aguantando bien el equipo naranja al equipo albiceleste. Teófilo Cano el que saca. Va a quedar para Carvajal. Ahora participa Ayala. Víctor Espínola. Levanta Víctor. Marecos baja. Balón para Bento. Falta en perjuicio de él. Sí. Le cargaron desde atrás. Ahí gana la falta Andrés Bento. Y va a ser tiro libre para Iribucua. Tiro libre para el elenco naranja. Para la representación del conjunto de Iribucua. Que tiene muy buena pelota. Muy buena posibilidad de tantear por arriba. De probar la suerte por juego aéreo. Partido que continúa 0-0. Andrés o Teófilo. Bueno, era Darío en este caso. Deja para Darío. Marecos. Va al envío. Atropellan. El número 15 no llega a la pelota. Será salida para el arquero del conjunto albiceleste. Sí, no pasó nada. Ese tiro libre de Marecos a Ibáñez, pero no pasó nada. Va a ser salida para Erico Areco.
Sale Espínola. Ahora Velázquez. Participa Paredes. Va el equipo albiceleste. Presiona Alcides. Paredes va hacia la banda izquierda. Intenta cruzar. Pega en la humanidad del defensor. Será córner. Sí, pelota va a estar en la esquina. Va a ser tiro libre de esquina. Va a ser pelota parada para el equipo albiceleste, el Sport Grupo A, que va a buscar por arriba el primero. Sobre 10 minutos, cerca del minuto 11. Avanza Grupo A. Centro. Ramón intenta. Va Isidro. Balón para Néstor. Velázquez va a cargar de vuelta. Viene el centro. Pelota arriba. Carvajal. Cabezazo. Gol. Gol del Sport Grupo A. Lo hizo el jugador Carvajal. Con golpe de cabeza termina conectando el buen centro de Néstor Velázquez. Y la aparición entonces ahí de Ricardo Carvajal. Textazo, pelota adentro. Ubupona 1, Uribucó 0. Así es, encontró por arriba aquel gol, el encuentro del gol por arriba el equipo de Ubupona. Un centro de Velázquez y ahí estaba atento Carvajal, que marca el primero. Ubupona 1, Uribucó 0, minuto casi 12 del partido. 1-0 está ganando el equipo de Ubupona. Sí, aparece la vieja fórmula, Gilberto Brits. Sí, centro, cabeza y gol. Centro, cabeza y gol. Buen centro también de Velázquez. Ya va jugando Williams, anticipa muy bien Ayala. Freddy saca, corre Néstor, vamos a ver si alcanza. Velázquez sale en el Cruz Antonio. Ibáñez cubrió esa pelota. Y vamos a rey de las tardes, dice el árbitro. Sí. Momento de pausa. Minuto de pausa. Que mucho les cuesta. Cómo le está costando al equipo de Uribucó salir del área, tener oportunidades. Creo que no tuvo nada, nada de ataque tuvo este primero 15 minutos del partido y le está costando un montón al equipo naranja, al equipo de Uribucó, tener oportunidad en ataque en estos primeros 7, 10 minutos, 15 minutos de este primer tiempo. Partido 1-0 que está ganando el equipo del equipo de Ubupona, que está ganando 1-0 ya su partido en esta primera etapa. Bueno, queda mucho todavía. Vamos a ver cómo responde también el equipo de Uribucó. Tiene que salir a buscar el empate, porque si no se le va a complicar el partido al equipo naranja el día de hoy. Tiene que salir a buscar ya rápidamente el empate en este primer tiempo de este partido. 1-0 arriba el equipo de Ubupona Blas. Sí, 1-0. El gol sobre 11 minutos de esta etapa inicial. Con el gol de Ricardo Carvajal, con el testazo. Le está dando el resultado a su equipo en este tramo del partido. Ahora estamos sobre 14 minutos ya. Esto va a continuar. Esto va a continuar tras esta pequeña pausa de hidratación. Estamos en el Sport Cerro Verde, en esta fecha número 16. Estadio Nelson Gregorio Gómez. Segunda línea Cerro Verde. Estamos específicamente. Ahí ya va saliendo el Sport Uribucó con su portero Teófilo Armoa. Va jugando con el otro Teófilo Cano. Saca Cano. Víctor Espínola le devuelve. Santa Cruz. Ahí queda para Ibarra. Catalino juega hacia el costado derecho, pero no había nadie. Lateral que favorece para el equipo de Uribucó. Se va Carlos para cumplir. Ahí ya va jugando. Busca Paniagua. A ver cómo cruza. Viene el centro. Pelota arriba. Sobra ese esférico para Andrés. Ahí está Andrés Bento. Gana Freddy Ayala. A ver qué hace Freddy. Ayala amaga. Juega con el jugador Paredes. Vuelve a recuperar el elenco del conjunto de Uribucó. Con Williams. Williams, Bogado. Ahí va teniendo Williams. Bogado
adelanta, pero no había receptor. Será salida, corresponde servicio manual, costado izquierdo. Favorece para Ibuponá con Freddy Ayala. Allá va jugando Freddy. Ayala intentó la conexión con Paredes. Ya saca como puede la defensa. Paniagua baja. Pase retrasado para el jugador Ruiz. Oscar Ruiz. Ricardo Carvajal, el autor del único tanto hasta el momento. Ahí va Tomás Mascareño, la marca ante la presencia ahí de Carlos Villalba. Lateral que favorece al equipo albiceleste, que continúa 1-0 arriba en el score. Ahora ya estamos sobre 16 minutos. Sí, señor. Está ganando 1-0 el equipo albiceleste. Todo el equipo de Ibuponá en este primer tiempo. Pocas oportunidades tiene el equipo de Ibucuá. No está saliendo. Está ahí se mantiene ahí en su cancha. Poca salida. Poco de Paniagua. Poco del otro delantero también hoy en este partido. Principalmente la gente de Ibucuá Blas. Después de este partido hay 2 compromisos más. Sí, hay 2 compromisos más. El sexto juega el penúltimo, Garantía Real Madrid. El último juega 0 para el 15 a otro. Trata de girar Williams Hogado. Ahí va a quedar para el jugador Darío Marecos. Balón para Carlos Villalba. Andrés Bento está destapado, no lo vio. Ahora sí, pelota para él. Sale primero en la marca Freddy Ayala. Va a quedar para el jugador Néstor Velázquez. Va llevando Néstor. Sigue Néstor, va al 30, sale el arquero. Triunfa el guardameta. Se queda en la bolsa de Teófilo Armoa. Va a quedar para Paniagua. Ahí marca la presencia del jugador Santa Cruz. Paniagua. Ahora Jiménez. Santa Cruz. Adelanta buscando ahí a su compañero. Ya está la marca de Joel Villalba. Sale con Carlos Villalba. José Luis Villalba está cerca también, juega con Ruiz. Ahora está Jiménez. Luis Alberto para Ibarra. Catalino tiene. Va llevando el 16 hacia el costado derecho. Va a levantar. Ahora sí, media altura, el centro queda en las manos del arquero Teófilo Armoa. Así él llegó de vuelta a Ibuponá, buscando directamente el arco, pero estaba atento ahí Teófilo Armoa, que se quedó con esa pelota. Williams Bogado, el que organiza la salida. Balón para Darío Marecos. Cruza Darío. Balón para Paniagua, que intenta el cabezazo. Ganó Paniagua, pero bueno, la distancia creo que no le ayudó al delantero. Así es. No pudo definir ahí el delantero de Ibucuá, que hasta aquí casi no tuvo en este primer tiempo oportunidades claras de gol el equipo naranja. Será salida, favorece para el equipo del Sport Ibucuá, el equipo naranja. Ya sale jugando con Oscar Ruiz. Ahora para Paniagua. Williams Bogado. Baja, pero no estaba nadie, es su compañero. El que sí está es Carvajal. Ricardo Carvajal, el autor del único tanto hasta aquí. Va Néstor, sale el arquero. Teófilo Armoa ya se queda con el balón. Amaga para jugar rápido Teófilo. Ahora sí, pidió calma también a su compañero. Va a salir en forma lenta. Bueno, pide asistencia para Teófilo Cano. Parece Blas Antonio. Teófilo Cano. El número 50 está en el piso, Gilordo. Sí, el lateral de Ibucuá. Hay que ver si va a proseguir o no. Bueno, partido 1-0. Gol de Ricardo Carvajal, marcó el primero para el equipo de Ibuponá, y con ese gol está ganando por 1-0 el equipo albiceleste. Bueno, seguimos nosotros aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Partido 1-0 arriba el equipo albiceleste. Vamos a ver si responde o empata antes que se termine este primer tiempo el equipo de Ibucuá Blas. Sí, esto va a continuar con la salida. Reposición desde el arco de Teófilo Armoa. Ya va sacando Teófilo. Santa Cruz, Isidro el que cabecea. Ahí va a quedar para el jugador Antonio Ibáñez. Sale Antonio. Reclama falta Antonio. Ahora sí, el árbitro pita la infracción.
Será tiro libre para el equipo albiceleste. Para el equipo naranja, el equipo de Gribucuá. Darío Marecos va a sacar. Ahí mandan a sus cabeceadores Gribucuá. Para tratar de buscar por arriba. Sí. Va el rebote para Villalba. Está, atención. Casi llegó el empate. Va a ser córner, Gilberto. Sí, va a ser tiro de esquina. Va a buscar el empate por arriba el equipo de Gribucuá. Córner, punta derecha, favorece al Sport Gribucuá. Gana Gribucuá por 1-0. El gol de Ricardo Carabajal. Busca el empate Gribucuá con Darío Marecos. Va al servicio, va al envío, centro. Golpe de cabeza. Va a quedar para Villalba. Joel el que baja. Intentaba José Luis, pero ya cometió falta en ataque. Sí, falta en ataque. Le cobra a Joel y Villalba. Va a ser salida para el arquero Erico Areco del arco de Gribucuá. Quedó lastimado José Luis Villalba, el número 11. Ahora sí, ya se va recuperando lentamente y favorablemente el delantero del Sport Gribucuá. Esto va a continuar. Ya estamos sobre casi 22 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que gana por 1-0 el equipo albiceleste. Ya va sacando Espínola. Busca a Néstor. Pica Néstor. Ya está la marca de Andrés Bento. Sale el arquero también. Saca un costado. El guardameta Teófilo Armoa será lateral ofensivo. Favorece para el equipo albiceleste. Así es. Va a ser pelota para el grupo A, que se mantiene en esa parte del campo de juego, buscando el segundo del equipo albiceleste antes que se termine este primer tiempo. Ayala para cumplir el servicio. Ya pone en juego. Ahí aparece Alcides Paredes. La marca de Isidro Ramoa también. Ahí se muestra Carlos Villalba. Ahora sí sale Ruiz para José Luis Villalba. Balón para Oscar. Destapado está Ruiz. Vicente se muestra. Prefiere jugar con José Luis Villalba. Pisa bien la redonda y sale jugando. Ahora suelta para el jugador Andrés. Era el jugador Darío Marecos. Falta en perjuicio del jugador Freddy Ayala. Será tiro libre. Sí. Balón en salida para el equipo albiceleste. Va a ser pelota para el grupo A. Ahí la falta sobre Freddy Ayala. Va a salir el grupo A entonces con pelota que va a tener a favor. ¿Cuánto tenemos? El primer tiempo ya se va despidiendo. Sí. Ya estamos sobre 23 minutos de esta etapa inicial. Víctor Espínola para sacar. Ahí ya sale el jugador de grupo A. Ya última parte de este primer tiempo. Esto va a terminar la etapa inicial, señores. Gana parcialmente 1-0 el equipo albiceleste. El gol de Ricardo Carvajal. Va saliendo Gribucuá desde el fondo. Joel Villalba se queda con ese balón. Va jugando para Carlos Villalba. Bien para la marca por parte del jugador Isidro Santa Cruz. Con golpe de cabeza termina bajando Antonio Ibáñez. Falta en perjuicio de Carlos. La falta fue de Isidro. La falta fue de Santa Cruz. Será tiro libre para Gribucuá en su salida. Sí, va a ser pelota en salida para Gribucuá. Que les cuesta un montón hoy a Gribucuá tener pelota en ataque y crear una ocasión de gol, Antonio. A punto de terminar el primer tiempo. Va al lanzamiento. Paredes responde. Va a quedar para el jugador González. Bueno. Y esto terminó el primer tiempo. Sí, terminó la primera etapa entre Grupo A y Gribucuá. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Grucuá y Upona, que está ganando 1-0 su partido. Gol de Ricardo Carvajal en el primer tiempo, marcó el primero y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Upona. Bueno, prosigue ya en este segundo tiempo Blas Antonio. Sí, ya arrancó el segundo tiempo, señoras, señores. Gana 1-0 el equipo albiceleste, el equipo de Upuná a Uribucuá. El gol de Ricardo Carvajal en la primera etapa lo está ganando por 1-0. Arranca la etapa de cierre. Ahí está Collante, que ya ingresó en este segundo tiempo en el equipo del Sport Uribucuá. Ahí va a quedar ese esférico para Ayala. Esta que despeja. Desvía Isidro Ramoa. Ahí queda para Andrés Bento la salida para el equipo de Uribucuá. Ya juega con Basilio Collante. Domina el número 8. Ahí va Collante, adelanta ese esférico. Le devuelve la defensa a Luis Celeste. Ahí va Paredes. Alcides Paredes, traba y gana. Alcides juega con Isidro Ramoa. Isidro levanta la cabeza, ahora levanta también el pelotazo. El que peina es el jugador Néstor. No picó Ibarra, ya está saliendo Uribucuá. Así es, una clara ataque tuvieron la gente de Upuná que no aprovecharon. Ya sale rápidamente el equipo de Uribucuá. José Luis Villalba, de espalda, gira. Ahora tiene Darío Marecos. Descarga para Collante, este que le lleva. Deja para su compañero que está destapado. Ya está la marca por parte de Ayala. Saca un costado. Evita el córner. Será lateral que favorece al equipo de Uribucuá en zona de ataque. Collante. Ahí está la pared con su compañero. Sigue Collante. Ahora Andrés Bento. Andrés otra vez deja para Collante. Rubén juega. Bento. Collante. Intenta cruzar. Pega en Ayala. Andrés Bento con el rebote. Va el equipo de Uribucuá. A ver cómo cruza. Cruza por abajo. Ahí queda para Espino. La saca el córner. No quiere complicar. Presiona bien con muchos hombres Uribucuá, Gilberto. Sí, segundo tiempo arrancó diferente Uribucuá, presión alta y consigue un tiro de esquina y va a ir a buscar por arriba el equipo de Uribucuá el empate. Córner punta derecha, favorece al Sport Uribucuá que busca el empate en este arranque del segundo tiempo. Va el envío por arriba, está Paniagua. Cabecea algo forzado. Ahí queda para Villalba. Sigue, dice el árbitro. Bueno, cualquier parte del envío será salida para el equipo albiceleste que va a respirar en esta. Ahí está. Entonces pelota va a ser para el equipo de Upuná. Sigue el resultado ganando 1-0 el equipo de albiceleste. A ver, cambio. Sí. Está el cambio. Entonces para Upuná. Ingresó Pastor Ruiz. Se retira Isidro Ramoa. Categoría por categoría sería el cambio. Así es. Sub 50 por el otro sub 50. Así mismo. Va el envío, centro por arriba. Quita como puede la defensa. Va a complementar Santa Cruz. Ya saca hacia adelante. Balón para el jugador Collante. Termina jugando con la cabeza el arquero Teófilo Armoa. Paredes. Este es Santa Cruz. Va dejando para Paredes. Peligro de gol. Está el segundo. Va Paredes. Se acomoda. Sale el arquero. Y termina perdiendo la posibilidad del remate. Va insistiendo Upuná. Ahora Carlos Villalba saca. Llegó bien el equipo de Upuná. Perdona en esta, Gilberto. Sí, pero no Upuná. Una ocasión clara de gol Paredes que no aprovechó. Mira que si Upuná no aprovecha las ocasiones que tiene, se le puede complicar el partido. Sí, señor, no pudo Paredes. Sale el arquero también, le atoró, le achicó. Y ya le quitó la pelota a su compañero. El compañero del portero en este caso. Bueno, rebotó en Pastor Ruiz, será lateral
Servicio mano al costado izquierdo favorece para la representación del conjunto de Gribucuá. Ya pone en juego. Este es Darío, juega con Villalba. Ahora Collante. Sigue Collante. Va cruzando la pelota. Muy fuerte el pase. No llegó Paniagua. Bueno, así poco mismo, flojo Paniagua. no está fino hoy Paniagua. No está al 100% al parecer. Porque cada pelota que le lanza a su compañero no le está alcanzando Paniagua en el partido. Ahí ya va quedando ese esférico para el número 4. Va insistiendo. Celso Ayala bien para la cobertura defensiva. Ya sale con Alcides Paredes. Balón para el jugador Néstor. Ahí está Néstor. Golpe de cabeza por parte de Joel Villalba. Queda para el jugador Ibarra. Catalino tiene. Ahí se muestra Néstor. Otra vez Catalino. Rebota en el defensor. Será lateral ofensivo. Favorece para la representación del conjunto de Upona. El partido continúa 1-0. Bien, ahí está entonces el partido que tampoco amplía la ventaja a su jugador el equipo de Upona cada vez que tiene pelota en ataque. Y Gribucuá también que hoy no está fino, principalmente los delanteros del equipo naranja. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa por quién. Se retira Ruiz. Ruiz ingresa Darío Villar. Cambio para Gribucuá. Vamos a ver cómo responde este cambio, Blas. Bien, ya está Darío Villar. Dejó el campo de juego Oscar Ruiz. Bien, va a salir desde el fondo Antonio Ibáñez. Ahí ya va sacando Antonio. Balón arriba, peina Jiménez. Va a quedar para Mascareño. Tomás y la salida. Lanza hacia adelante, divide las acciones. Sale al paso del balón Joel Villalba. Cubre bien Joel. Dejó que esa pelota salga afuera, sea saque de meta. Y ya sale jugando con Antonio Ibáñez. Este es Ibáñez, casaca 15. Levanta para Paniagua. Este busca a Darío Villar. Va a quedar ahí para el jugador Jiménez. Para Néstor, peligro de gol. Ahí está el 30. Va Velázquez, pierna zurda. El arquero dio rebote. Otra vez se queda con la pelota. Llegó Upona. Sí, aquí llegó bien el Upona. Probó Néstor Velázquez buscando su gol también, pero estaba atento ahí el portero que sacó esa pelota. Esa jugada de Néstor Velázquez. Acá pide falta. Y es falta. Algo mordido el remate. Le faltó un poquito de fuerza quizás. Sí, también. Pateó muy débil la pelota. Y después la falta aquí. Tiro libre que corresponde para el equipo del Sport Gribucuá, el conjunto naranja. Que va a cargar directamente al área seguramente buscando a alguien que pueda cazar esa pelota. Marecos para cumplir. Ahí está Darío. Levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Darío. Atención, va por el empate. Darío está. El remate que convierte, pero ya estaba en posición de adelanto. Sí, estaba ya en Uxay. Darío Mareco. Ahí le cobra el Uxay. Va a ser salida para Upona. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Bueno, ahí está. Posición adelantada. Ya sale jugando Víctor Espínola. Andrés Bento baja. Queda para Pastor Ruiz. Balón para Darío Marecos. Ahora Carlos Villalba. Va jugando con Darío Villar. Rebota en el jugador Villar. Será lateral albiceleste. Ya estamos sobre casi 10 minutos de este segundo tiempo y después los partidos, Gilberto. Sí, después tenemos 2 partidos más. Juega el equipo albirrojo, Sportivo Grandante, el equipo Real Madrid. Y el último juega Cerro Verde ante el equipo de 15 de agosto. Va con todo Upona con el jugador Ibarra. Termina apuntando Joel Villalba, será córner. Será servicio de esquina, favorece al equipo albiceleste que va a buscar el segundo tanto. Sí, de vuelta va a buscar
por arriba el equipo de Upuná, porque así marcó el primero y a vuelta acaba a buscar el segundo por pelota parada. Va a ser córner para Upuná. Córner, punta derecha, favorece al equipo albiceleste. Luis Alberto para cumplir, va Jiménez. Va el envío con comba, atención, quien llega, el cabezazo. Qué cerca pasó, conectó Espínola. Se salvó Uribucuá en esta. Sí, de vuelta ganó por arriba a los jugadores de Upuná. Bien por arriba Espínola, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Por poquito fue el segundo de Upuná. Ahora intenta responder Uribucuá, pero ya está la marca del jugador del conjunto de Upuná, Isaac Pastor Ruiz. Trata de evitar el servicio de costado del jugador Tomás Mascareño, no lo consigue. Será lateral para Uribucuá en zona de ataque. Ya estamos sobre 11 minutos de este segundo tiempo. El partido continúa 1-0. El gol lo hizo Ricardo Carvajal. Sí, señor. De cabeza por arriba fue el córner y ahí ganó por arriba. Carvajal marcó el primero. Fue a los 11 minutos de la primera etapa. Sí, señor. Espínola intenta sacar. Ahí va presionando Villalba. Darío pone el físico. Paniagua quiere. Va a quedar para Collante. No pudo patear. Qué buena posibilidad. Acaba de desperdiciar Uribucuá y sale de contra Upuná. Lo puede marcar el segundo. Va el jugador Ibarra. Bien para aguantar y después le termina quitando la pelota a Joel Villalba. Buena marca del zaguero central. Sí, marcó muy bien acá Villalba. Le sacó la pelota al atacante de Upuná, que sigue ganando 1-0. Ahí ya va jugando Darío Marecos. Va levantando Darío. Busca a Collante. Ya está la marca de Carvajal. Sale jugando con Santa Cruz. Ahora Paredes. Alcides tiene. Luis Alberto Jiménez se le fue. No pudo controlar. Ya queda el esférico para Carlos Villalba. Este que lanza. Quita Carvajal. Quiere Andrés Bento ante la presencia de Ibarra. Trata y consigue de esa pelota el jugador Paredes. Velázquez. Néstor tiene. Ahora juega con Paredes. Ibarra. La carga para Pastor Ruiz. Habilitado está. Va por el segundo. Pastor para definir. Pastor le pegó. El arquero termina sacando. Se acomodó como él quiere. Termina rematando y la tapada de Teófilo Armado. Sí, tenía todo ahí Pastor Ruiz para que pueda liquidar este pendiente que es Sport Uribucuá. Tenía todo para marcar el segundo, pero desperdició una ocasión clara de gol el equipo albiceleste, principalmente el jugador Pastor Ruiz. Le aguantó muy bien también el portero. Sí, muy bien Teófilo. En esta Teófilo Armoa. Buen portero que siempre hace bien su trabajo, pero el primer gol que no fue imposible para el arquero. Ricardo Carvajal termina sacando a un costado, no quiere ninguna complicación. No quiere ningún sobresalto ahí hacia su portería. Lateral que lo va cumpliendo Uribucuá con Darío Villar. A ver, ya juega con Villar, la pared con Paniagua. Pierde ante Ayala. Ayala que hoy está haciendo un buen partido en la marca también. Sí, está marcando muy bien Ayala el día de hoy ahí para Upuná. Bueno, ¿se escucha? Vamos a tomar agua, Gilberto, por parte del juez. Sí, minuto de hidratación para los jugadores. Bueno, estamos aquí en la comunidad de Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde, valga la redundancia. Estamos en vivo, compartiendo con toda la gente que está al otro lado. Saludos a todos los que están en sus casas, gente que está trabajando y viendo el partido, gente que va compartiendo la transmisión a esta hora de la tarde. Cordial saludo para todos, gracias por acompañarnos siempre cada fin de semana. Hoy sábado 4 de abril del año 2026, fecha 16 del campeonato señor Uribucuá Copa Municipal. Todos los partidos cada fin de semana
a través de Pulse Sport Más, canal de YouTube, a suscribirse, porque es gratis. Pedimos a la gente que se suscriba al canal y que comparta la transmisión y que deje su like también a las transmisiones que hacemos cada fin de semana a través de este canal Pulse Sport Más YouTube. Y también estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram también de Pulse Sport Más. Así que puede compartir con nosotros también en todas las redes sociales, toda la plataforma de Pulse Sport Más, siempre compartiendo con toda la gente cada fin de semana si hay fútbol o si hay informaciones, siempre lo más resaltante a través del Facebook de Pulse Sport Más, señoras y señores. Bueno, después de esto tenemos 2 partidos más que juega partido grandante el equipo de partido grandante el Real Madrid, y también a través de tenemos el último partido juega Cerro Verde antes 15 de agosto, los partidos restantes el día de hoy aquí en la cancha del Sport Cerro Verde, día de hoy sábado 4 de abril, compañeros. Bien, esto va a continuar. Ya se cumple ese minuto de pausa. En el Sport Cerro Verde estamos. Estadio Nelson Gregorio Gómez del Sport Cerro Verde. Continúa el partido. Avanza el equipo de Buponá. Termina picando fuerte. El jugador Ibarra será salida para Teófilo Armoa. Ya va saliendo jugando. Ya sale jugando con el jugador Darío Marecos. Levanta Marecos. Balón para Darío. Atención, el disparo. Se fue abriendo. Collante se encontró con ese balón. Sí. La bajó muy bien Darío. Probó bien ahí Collante directamente al arco, pero no pasó tampoco tan lejos del arco que defiende Erico Areco. Va a ser salida para Buponá. Víctor Espínola para sacar. Saca Víctor. Ya intersecta muy bien Andrés Bento. Andrés que adelanta. Va a quedar para el jugador Ibarra. Catalino tiene. Aguanta bien. Descarga para que pueda sacar Ayala. Para Pastor Ruiz. ¿Está habilitado o no? No. Picó Enoxay. Sí, así es. Está Enoxay Pastor Ruiz. Va a salir el equipo de Uruguay. Recupera Buponá con Néstor Velázquez. Ahora Isidro Santa Cruz. Ya va a quedar para el jugador Néstor Velázquez. A ver qué hace Néstor. Ya pierde ante Darío Marecos. Pisa la pelota. Adelanta la redonda hacia arriba. Ahí aparece Darío. Va dentro del área. Atención, Darío le pega. Débil el remate. Pero se aproximó en ataque Uribucuá. Sí, juega de aproximación de Uribucuá, pero no puede definir. Pateó muy débil la pelota. Atento al arquero Erico Areco. Posible así hacerle un gol a Erico, principalmente el arquero de Buponá. Néstor Velázquez. Descarga para Catalino Ibarra. Otra vez se muestra Néstor. Catalino tiene. También Santa Cruz se muestra. Pelota para Santa. A ver, pelota para el jugador Paredes habilitado. Atención, está. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Buponá lo hizo Alcides Paredes. Pase filtrado. En el vacío pica solo. Y no perdona el 8. Pone el segundo tanto, señoras, señores. El equipo albiceleste pasa a ganar el partido por la cuenta de 2-0. Qué buen pase recibió Paredes y no desaprovecha Gilberto. Así sí, esta vez sí estaba atento Alcides Paredes.
muy atento, que estaba ya ahí y marcó el segundo gol para su equipo. Una gran jugada crearon ahí su compañero y atento estaba Paredes, que marca el segundo, y con este gol ya está ganando por 2-0 el equipo albiceleste. Partido que nunca fue complicado para el equipo albiceleste porque Uruguay nunca le creó problemas en el área, los delanteros de Uruguay, pero ellos sí, cada vez que sale siempre tienes oportunidades, pero esta vez sí ya no perdona. Arcide Paredes ya marca el segundo para el equipo de Upona. A ver, mano otra vez, tiro libre, se va a repetir la acción, esta vez corresponde de vuelta para el equipo de Uruguay. Ya ingresó Lorenzo Velázquez por Néstor, o sea que, sí, por Sí, Néstor Velázquez. Sí, sí, Velázquez por Velázquez. Ya ingresó Lorenzo a la cancha el 19, tiro libre de vuelta, favorece para el Sport Uruguay. Darío Marecos para el remate. Dos hombres como barrera, tres ahora. Va el remate al arco. No sé si tocó el arquero o fue travesaño. Sí, fue travesaño. Entonces sale afuera, se pierde el descuento de Uruguay. Sí, acá sí pateó muy bien la pelota. Fue por el travesaño. Casi hizo el descuento el equipo naranja, el equipo del Sport Uruguay. Sí, rozó en ese travesaño esa pelota de Darío Marecos. Buen tiro libre, tenía mucha potencia. Ahí va Carlos Villalba para el despeje. El esférico queda para Santa Cruz. Descarga para Pastor Ruiz. Tiene Pastor. Ruiz para Santa Cruz. Juega con Lorenzo. Baja muy bien con el muslo y lleva esa pelota. Lorenzo levanta la cabeza a ver cómo cruza. Cruza hacia donde está Ibarra. Golpe de cabeza defensivo por parte de Andrés Bento. El rebote queda para Ibáñez. Y ya sale para el equipo de Uruguay, que adelanta línea el equipo de Uruguay, pero deja espacio para que lo pueda aprovechar también el equipo albiceleste. Sí, adelanta línea Uruguay, pero espacio deja para que pueda contraatacar el equipo albiceleste. Bueno, partido 2-0 arriba el equipo de Upona. Será lateral, servicio manual, costado izquierdo, favorece para la representación de Uruguay. Ahí está Carlos Villalba, ya pone en juego. Cuerpea muy bien ahí Lorenzo Velázquez. Queda para Joel Villalba, obligado a jugar con su portero porque le presionaron. Teófilo Armoa levanta la cabeza, quita con la zurda. Balón para el jugador Vicente Paniagua. Balón para el jugador Pablino Barrios. Golpe de cabeza, hace participar a Teófilo Armoa. Ya saca con la pierna zurda. Ahí ese esférico queda para el jugador Darío. Darío Marecos. Lateral defensivo favorece al equipo de Upona. Ya se viene el siguiente compromiso. Ya se van alistando la representación del conjunto Real Madrid y también Sportivo Garandá. Ya está Andrés Bento. Quita como puede desde el fondo. El autor del primer gol, Ricardo Carvajal. Para el equipo albiceleste está ganando 2-0 parcialmente. Ya estamos sobre 24 minutos, es decir que esto está a punto de terminar, Gilberto. Sí, ya está por definirse este partido, un resultado importante que consigue el equipo albiceleste. Con este resultado creo que se va a segundo en la tabla de este campeonato y se mantienen las peleas por la lucha por el campeonato de esta temporada. Va Darío Villar que les pega en la humanidad del defensor, queda para el jugador. Atención, Andrés Bento que le pega. Bueno, con mucha fuerza le entró esa pelota sin dirección, será salida para el equipo albiceleste, pero esto Sí, fue lo último. Terminó, señores. Sí, fue lo último, señores. El resultado 2-0 arriba el equipo de Upona en este partido. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este penúltimo partido en la jornada de hoy sábado. Ya estamos ya de vuelta para este encuentro entre Vigarendá y Real Madrid. Real Madrid-Vigarendá, sexto partido en la jornada de hoy sábado. Fecha 16 del campeonato, señor Luca, 2026 Blas. Sí, ya arrancó este compromiso. Vigarendá, Real Madrid. Ya sale el equipo rojo, que es el conjunto de Vigarendá. El equipo blanco, Real Madrid. Este es López. Descarga para Francisco Lugo. Apertura para el lateral derecho. Pase corto para sí es Ramón López. Silvino está cerca. Ahí está Ramón. Aguanta y va a descargar con Francisco Lugo. Este que pone ahí para Báez. Aguanta Ricardo. Ricardo Báez y la posición del balón deja para Valbuena. Otra vez Ricardo dentro del área. Atención con un puntín. Intentó sorprender. Ángulo cerrado. Pero se animó, probó aquí Ricardo Báez. Sí, primera llegada, primera pelota que direcciona al arco Báez. Va a ser ahora salida para Real Madrid. Primer intento de Vigarendá. Sí, quiso sorprender al guardameta. El remate, atención, dejó. Sacó casi a media en este caso. Y ya sale ahora Aguayo. Este es Caje, levanta, esa pelota termina con golpe de cabeza respondiendo la defensa de Vigarendá. López, va Ramón, apunta, dispara Ramón, se fue abriendo el remate, no pasó nada sin consecuencia, pero parece ser más animado el conjunto de Vigarendá. Sí, arrancó probando cada vez que tiene oportunidad de prueba al arco, arrancó mejor el equipo albirrojo en este partido, lo que va intentando más en ataque el equipo de Vigarendá. Partido que continúa 0-0. Estamos sobre 2 minutos de esta etapa inicial. Sergio Cardoso. Cardoso habilita a Gómez. Sale Salinas en la marca. Bien, triunfa el de Vigarendá, pone el físico. Ahí está Gómez ante la presencia del jugador de Vigarendá. Será lateral. Lateral que favorece para el jugador Gómez. Ya va jugando con Agrispino Estigarribia. Otra vez Gómez dejó salir. Porque va a ser córner, ¿sí? Servicio de esquina favorece al equipo blanco. Es para el conjunto de Real Madrid. Sí, va a ser tiro de esquina. Primera pelota por arriba que va a buscar el equipo de Real Madrid. Va al centro, el envío dentro del área. Atención, el remate. Remató Sergio Cardoso aquí. Responde también el arquero de Vigarendá. Sí, hay primer intento, primera llegada al Madrid también que ya le hace trabajar al arquero. Hoy portero de Vigarendá, Bogado, Gilberto. Sí, Bogado y de titular del arco de Vigarendá. Ahora encaje sale. Rigoberto recupera. Báez. López. Silvino tiene. Descarga para que pueda participar el lateral derecho. Apertura para Francisco Lugo. Ahora Ramón se perfila. Amaga para tirar, pero después ya pierde. Sale Real Madrid. Algo complicado, pero termina saliendo. Rogelio Armoa. Adelanta para Gómez. Domina el número 14. Para el número 10 es Rodríguez. Real Madrid que tiene la posición del balón ahora. Abraham Caje. Elvio Torres. Descarga con Rodríguez. Ahora sí ya pierde ante la presencia de Valbuena. Valbuena para Vigarendá. Paul Dávalos. Pase corto. O sea, muy pasado en este caso. El pase no estuvo bueno. Recupera Milciades Gómez. Despeja la defensa. Armoa. Va a quedar ahí para Salinas. Lugo. Francisco tiene. Descarga para Valbuena. Va al extremo derecho de Vigarendá. Ahora participa también Alfonso. Cirilo tiene. Pase hacia atrás. Hace participar al arquero Aníbal Bogado. Saca con Rigoberto Lugo. Hacia el costado izquierdo la salida. Cirilo Alfonso. Ahora participa Ramón. La espalda del arco. Gira Ramón. Saca René Domínguez. Sale el equipo blanco de Real Madrid. Bueno, ahí están los primeros intentos, los dos equipos
los trabajos que van haciendo los dos equipos en este partido. Estamos en vivo, compartiendo con toda la gente a través de Pulse por Más. Real Madrid, Villarenda 0-0 el partido. Va sacando Aguayo. Este es Rigoberto Lugo. Rigoberto avanza, va al equipo rojo, va al equipo de Villarenda. Rebotó en el defensor, será córner. Servicio de esquina favorece para la representación del conjunto de Villarenda, que busca el primero del partido. Sí, va a tener tiro de esquina a favor del equipo albirrojo. El primer tiro de esquina a favor del equipo de Villarenda, que va a jugar por arriba el primer gol. A ver cómo lanza varios hombres rojo vestido ahí. Saca como puede. Balbuena el que desvía. Ya está el arquero de Real Madrid. Se queda con el balón. Así es, prepara la salida el arquero de Real Madrid. Se quedó con esa pelota del tiro de esquina que intentó el equipo albirrojo. Después queda el último partido. Sí, juega el Cerro Verde ante el puntero 15 de agosto. Sale Real Madrid. Milciades Gómez. Luis Rodríguez se estorbaron allí con su compañero. Ya reconquista Paul Dávalos. Entrega mal. Rogelio recupera. La presión por parte de Paul de vuelta. Rebota en él, la pelota será balón para el equipo de Real Madrid. Así es. Se mantiene ahí la pelota por el equipo de Real Madrid. De a poco los dos equipos van teniendo sus oportunidades en ataque. A René Domínguez baja para Crispino Estigarribia. El balón ahora está en poder del jugador Cardoso. Va Cardoso. Atención el disparo. Se apuró Cardoso, remató mal. Probó ahí Cardoso buscando su gol. Ahí le protesta a sus compañeros, no sé por qué, pero probó largo Cardoso. Ahora va a ser salida para Abogado. Ahí vemos una vez más en reiteración del remate encima del horizontal. Rigoberto Lugo en la salida. Va López. Este es Cirilo. Está Cirilo destapado. Balón para Ricardo. Corre el 83, pero está en posición adelantada. Sí, estaba ya en offside el jugador Ricardo Báez. Ahora va a ser salida para Real Madrid. Va a salir Real Madrid. Ahora sí ya lo hace con Gómez. Milciades. Y la posición del balón para esta salida. Gómez. Busca a Cardoso. Primero llega Salinas. Juan Salinas sale jugando con Paul Dávalos. Paul y la conducción. Ramón López. Otra vez busca a Paul. Deja para Silvino. Gira Silvino y descarga con Rigoberto Lugo. Rigoberto. Otra vez Silvino. Balón para Ricardo. Corre Ricardo. Ya está la marca de René Domínguez. Saca como puede. Va a complementar el jugador Estigarribia. Sergio Cardoso. El 9 tiene la pelota. Sergio y la tenencia. Va buscando a Crispino. Sale Aníbal Bogado. Guardameta de Villarenda, que ya sale jugando con Rigoberto. Así mismo se hace ya de ida y vuelta en esta parte del partido también. Real Madrid tiene los suyos y Villarenda también que va buscando hacer el gol. Pero si hay espacio puede aprovechar tranquilamente el Real Madrid. Va Cirilo. Primero en camino, Cirilo intenta. Ya está la marca de Torres. Elvio sale jugando con el jugador Gómez. Va a salir Francisco Lugo. Será salida que favorece al equipo rojo de Villarenda. Ya va saliendo Francisco Franco. Este es Lugo. Pase equivocado. Ya recupera Real Madrid con Abraham Caje. Sale Abraham. López reconquista. Va saliendo el equipo de Real Madrid. Caje. Balón para Rodríguez. Luis para Abraham. Sale Real Madrid. Recupera Villarenda con López. A ver qué hace Ramón. Descarga para Balbuena. A ver cómo cruza. Cruza por arriba. Sobra la pelota. Llegó tarde
el jugador Ricardo Báez. Sí, Baez no le está todavía entendiendo a su compañero porque va cruzando pelota a Balbuena y a Baez le está costando alcanzar la pelota, pero cada vez que ataca Baez también queda en offside. Sí, señor. O sea, llegó antes en este caso el 83, por eso le sobró la pelota. Sí, sí. Ricardo otra vez. Ahora sí se le fue el esférico al jugador Silo Alfonso. Será lateral en salida que corresponde para el equipo de Real. Así mismo va a ser pelota en salida para Real Madrid, que de a poco también va teniendo sus oportunidades en este partido. Ya estamos sobre 10 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que están 0-0. 0 para Villarendá, 0 para Real Madrid. Va teniendo el conjunto de Real. Abre para su capitana. Está destapado. Balón para Rodríguez. Francisco Lugo sale. Pone las piernas ahí para cruzar. Juega con Rigoberto. Ahora Paul. Aguanta bien Paul, pero ya pierde. Gómez. Falta en perjuicio el número 14. Será tiro libre para Real. Así mismo, ahí va a ser pelota para Real Madrid. Toda la pelota la está ganando a Paul ahí en el medio campo también la gente de Real Madrid. Le está costando a Paul marcar ahí. Y cada que tiene pelota se está equivocando en los pases en el medio campo de Arenda. Va a ser tiro libre para Real Madrid. Abraham Caje frente a la pelota. Él va a ser el encargado para este envío. Seguramente va a buscar un centro. Mandan a sus cabeceadores Real Madrid. Va Rodríguez. Estigarribia. Abraham que dispara. Buscó el arco. Caje. De igual manera el aplauso a pesar de que el remate no estuvo bueno, Gilberto. Sí, probó directamente al arco. Abraham Caje en esa jugada. El tiro libre va a ser salida para el equipo de Arenda. Salida para Abogado. Bueno, termina cayendo tarde la pelota, ¿eh? El remate de Caje, que le pega bien. Va Balbuena, se le fue la pelota. No alcanzó ese esférico a pesar del esfuerzo que intentó Balbuena. Lateral favorable para el equipo blanco de Real Madrid. Ya va jugando Abraham Caje. Caje para Rodríguez. Descarga para Crispino Estigarribia. Aguayo destapado. Balón para el lateral. Aguayo domina y sale. Con balón dominado. Ahora sí, divide las acciones. Recupera Salinas. Ahora Silvino López. Se muestra Balbuena. Ahí está la pelota para Rodríguez. Sale Francisco Franco. Cubre la pelota. Ya sale ahora el guardameta. Bogado. Bogado hace participar a Francisco Lugo. Balbuena. Villarendá que intenta tener el esférico. Partido que está 0-0. Ya estamos sobre 13 minutos de esta etapa inicial. Después se queda el último partido. Van a jugar Cerro Verde contra 15 de agosto, el puntero. Gran partido también el último que vamos a tener el día de hoy. Sergio Cardoso recibe solo destapado. Atención, el disparo débil. Sin mucho esfuerzo se queda en la bolsa. O embolsó el arquero de Villarendá, Abogado. Sí, señor. Ahí trató de sorprenderle al arquero, pero nada. Para Aníbal se quedó con esa pelota. Va Paul. Balón para Rigoberto Lugo. Para que hace Rigo. Levanta hacia adelante. Intenta también ahí el jugador Cirilo. Va presionando el equipo de Villarendá y vuelve a recuperar. Ricardo ahora. Báez intenta. Queda para Silvino. Rigoberto. Cruza Rigoberto. Le devuelve. El lateral izquierdo de Real. Queda para el zaguero de Villarendá. Francisco Franco. Fran juega con el jugador Francisco Lugo. Balón hacia la banda derecha para el jugador de Villarendá que intenta con todo. Balbuena. Traba y va a ser córner. Sí, va a ser tiro de esquina después de la hidratación para los jugadores. Partido 0-0, primera etapa, 0-0 primer tiempo, sin goles todavía en este partido. Tenemos entre Real Madrid
y Arenda. Bueno, el último partido en la jornada de hoy. Después se nos viene ya la final de esta tarde. La fecha 16 juega Cerro Verde 15 de agosto el puntero. Es el último partido que tenemos el día de la fecha. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también a esta hora de la tarde. La gente que está viendo el partido de Ugarendá, principalmente porque está jugando el equipo de Ugarendá. Y a la gente del Real Madrid también, porque no, ¿verdad? Así que saludos a todos. Estamos en vivo y compartiendo con toda la gente este partido. Bueno, ambos tuvieron ya su oportunidad frente a los arcos, pero nadie define todavía el partido, este partido viene entre Ugarendá y Real Madrid. Real Madrid tuvo lo suyo, Ugarendá tuvo también oportunidades que hasta aquí no está aprovechando también, ¿eh? Bueno, hasta aquí todos los resultados también. 1-0 ganó Arsenal ante el equipo de San Isidro. El segundo partido ganó 3-1 Milan a Ciudad Nueva. El tercer partido fue 2-0, resultado de Libertad. O sea que el tercer partido ganó 5-0 en Manchester, digo bien, de Ugarendá de San José. El cuarto partido ganó Libertad 2-0 al equipo de Independiente. Y el otro partido ganó 1-0 el equipo de 2-0 ganó también el equipo de Ubona a el equipo de Uruguay. Y este partido está 0-0 entre Real Madrid y Arenda, sin goles todavía. Así que hasta aquí se está jugando ya 6 partidos. Queda uno todavía por delante, Blas Antonio. Sí, hoy arranca de titular en el arco de Arenda el arquero Bogado. Por decisión técnica, seguramente de Gilberto, porque Aquino, que viene siendo titular, está en la banca ahora. Juega Aníbal Bogado como portero. Tengo entendido que para cuestión de cumplir también el tema de edad, sí, ponen el arco a Aníbal Bogado, que hasta aquí lo está respondiendo bien. ¿no? Y ahí en campo tiene entonces posibilidad de Sí. jugar futbolista, digamos, que tiene menor. Y creo que por cuestión de, a ver, Balbuena está jugando ahora en cancha. Creo que el tema de edad, sí, la sub-50 va al arco hoy en este partido. Y hay que ver por qué razón, pero algo habrá seguramente por ahí. Bueno, para rotar un poco el equipo entonces. Capaz sea por eso también, ¿por qué no? Va a corresponder servicio de esquina, favorece al equipo de la representación del conjunto de Ugarendá, el equipo rojo. Servicio de esquina, que se cumple un minuto de pausa en el compromiso. Va el envío, Balbuena intenta, queda para él, atención el remate. Frente al arco, se paseó esa pelota, nadie conectó. Y a ver, no salió todavía, saca Agripino Estigarribia. Balón para Cardoso. Ya sale jugando Cardoso. Busca a Rodríguez, habilitado, dice el juez. A ver quién pica. Nadie se muestra, está solo Rodríguez. Ya le puntea la pelota. Se enreda un poco y ya también le gestiona al número 8 a Estigarribia. Ya sale el jugador Francisco Lugo. Francisco busca a López desde el piso, termina cometiendo falta en realidad aquí el lateral izquierdo de Real Madrid. Será tiro libre para el conjunto rojo de Ugarendá. Sí, va a ser pelota parada. En este caso hay que ver quién se encarga de este tiro libre, porque el chuteador no está hoy en cancha, que es Antonio López. Será tiro libre para el equipo de Ugarendá, cerca del área. Ahí está entonces este tiro libre que prepara el jugador Ramón López frente a la pelota, el número 7. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota quieta el conjunto de Ugarendá. Ya estamos sobre 19 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. Ramón López frente a la pelota. 4 hombres en la retaguardia, preocupado el guardameta del conjunto de Real. Va Ramón, centro por arriba, atención el cabezazo. Juan Salinas conectó solo, faltó dirección a ese testazo.
Sí, ganó por arriba Salina, como siempre, jugador que siempre va bien por arriba. Acá ganó, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Erró el arco, Salina de cabeza. Ahí vemos otra vez en reiteración. Bueno, no giró como la jugada pretendía la cabeza justamente para que pueda dar esa dirección que necesitaba el balón para que sea gol. Pero una muy buena jugada del equipo de Villarenda. Va teniendo Cirilo para Valbuena. Destapado está Valbuena ahí, ya va jugando con López. Ya pierde ante la presencia de Abraham Caje. Abraham sale jugando con Rodríguez. Tiene Luis. Levanta cabeza Luis. También cambia de perfil. Ahora Cardoso domina. Sergio tiene. El que tiene ahora es el jugador Estigarribia. Aguayo ahora. Sergio Cardoso. A ver cómo cruza Sergio. Prefiere jugar en forma corta para Gómez. Va Gómez. Saca como puede. Rigoberto Lugo. Será lateral en ataque. Favorece para el equipo de Real que sale ahora a presionar un poquito más. Sí, sale un poquito más Real Madrid. Consigue este saque lateral. Aguayo juega con Abraham Caje. Bueno, de memoria jugó. No pasó nada, ya está la salida para el jugador Francisco Lugo. Sale hacia el costado derecho. Valbuena el que baja. Valbuena lucha. Intenta cooperar también Francisco Lugo, pero ya reconquista el jugador de Real. Abraham ahora. Caje para Agrispino. Muy fuerte el pase. Exigido, pero llega el jugador Sergio Cardoso. El envío de Sergio. Pelota para Rodríguez. Baja bien. Atención el disparo. Atención el arquero también que se fue. Acompañó con la mirada. Llegó Real Madrid en esta. Mira que está mejorando el Real Madrid también en el ataque. Va teniendo oportunidades en este primer tiempo que no está aprovechando el equipo del Real Madrid, Blas. Va Sergio, va Cardoso. Ya dentro del área para Rodríguez, Gómez. Va Real Madrid. El remate tímido queda en la mano de Bogado. Y bueno, queda para la salida de Bogado. Y está terminando mejor Real Madrid este primer tiempo, Gilberto Brites. Así es, está terminando mejor por cierto el Real Madrid porque mira que tiene oportunidades que no está aprovechando también el equipo blanco. 2 o 3 claritas ya de gol que no está aprovechando. Trató Villarenda de sorprender también con una salida rápida. Estaba adelantada las líneas del conjunto de Real. Sin embargo, no pasó nada también. Será salida para el conjunto blanco. Mucha protesta de los jugadores también por el lado de Villarenda y por el lado de Real Madrid también a sus compañeros. Seguramente ya para el segundo tiempo con algunos cambios. Para tratar obviamente de revertir la situación, porque este empate creo que no beneficia mucho a los dos. A los dos, sí. Principalmente a Villarenda no le está ayudando este empate. A ver, Oxai. Oxai del capitán de Real Madrid. Por eso ya va a sacar Francisco Lugo. Ya lo hizo en forma corta con el jugador Silvino López. Gira totalmente Silvino para jugar con el jugador Rigoberto Lugo. Destapado está el número 4. Rigo otra vez para Silvino. Ahora busca a Báez. Báez deja para Rigo. Corre, pica fuerte, se le fue la pelota. Habrá salida y esto va a terminar de a poco. Sí, imposible así también. Se está equivocando los pases en la parte decisiva del campo de juego del equipo de Villarenda también en este partido. Después de este partido se vienen 15 de agosto. El puntero va a jugar contra el equipo de Cerro Verde, un equipo muy pretencioso. Así mismo, si hoy ha aislado varios resultados positivos, Gilberto. Así mismo. Si hoy Perdón, porque va con todo Sergio para definir. Está el remate que tapa Bogado. Sigue el peligro. Va, atención, Estigarribia. Está el primero. Va jugando con Cardoso y se enreda un poco. Queda para Gómez. Atención, se perfila. Gómez le pegó. Bloquea. Lugo se salvó Arendá en esta, Gilberto. Sí, se salvó Arendá. Tenía todo Real Madrid también para marcar el primero. Pero se enredaron ahí los jugadores, los delanteros de Real Madrid. Por ende, no fue el primero al favor del equipo blanco. Y fue lo último de esta primera etapa. Pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Bugarendá y Real Madrid. Arrancó el segundo tiempo, el segundo 25 minutos más. Sí, arrancó la etapa de cierre. El partido está 0-0. El primer tiempo que jugó mejor Bugarendá, pero terminó algo mejor también el equipo de Real Madrid. Es decir que la primera etapa también se dividió en dos partes, Gilberto. Así mismo. Arrancó mejor Bugarendá, pero terminó mejor el equipo de Real Madrid. Falta, dice el árbitro, será tiro libre que favorece al equipo de Real, que va a tener esta posibilidad en este arranque de la etapa de cierre, poder levantar. Ahí está. Abraham que deja para Crispino Estigarribia. Se va cumpliendo el primer minuto de juego en este segundo tiempo. 0-0 el marcador. Agrispino frente a la pelota. Va Estigarribia, levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza por parte de López. Ahí queda para Sergio Cardoso. Intenta levantar Sergio. Pega en el defensor, será córner. Servicio de esquina favorece para la representación del conjunto de Real Madrid. El conjunto blanco que se instala en zona de ataque. Sí, se instala en zona de ataque y va a buscar pelota por arriba. El equipo de Real Madrid buscando el primero del partido. Va para el envío. Abraham Caje. Espera, le dice el árbitro, porque hay un jugador aparentemente sentido en el área albirrojo. El equipo de Bugarendá, un jugador, y el propio jugador de Bugarendá creo que está algo golpeado. Ahora sí, ya todo ok, todo listo. Ya la venia por parte del árbitro. El envío media altura. Saca como puede el jugador Paul Dávalos. Queda para Valbuena. Sale Valbuena. Valbuena intenta entrar en diagonal. Reclama falta. Y sí, el árbitro le concede. Será tiro libre para Bugarendá en zona de defensa todavía. Así va a ser salida para Bugarendá, que está todavía en la defensa. Ahora va a salir con pelota larga. A ver qué pasa en esta jugada. Saludos a toda la gente que están captando la señal de Pulse por Más. Toda la gente que está prendida a nuestro canal. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos. Ya va quedando ese Federico Bravo, guardián albirrojo. Ya sale jugando para Lugo. Francisco tiene. Descarga para el otro Lugo Silvino. Era Ramón. Buscaba a Valbuena. Quita muy bien Armoa. Queda ahora para Silvino. Cambia de perfil para descongestionar poco la zona porque estaba bastante transitada. Juega con Rigoberto. Rigoberto Lugo no pudo. En el pase no estuvo bueno. Ya resta quitando desde el fondo Real Madrid. Sobra la pelota para Gómez. Avanza Gómez. Se muestra Cardoso. Va el equipo de Real. Juego directo. Atención. Busca Cardoso. Rebotó en Francisco Franco. Será córner. Servicio de esquina favorece para el equipo de Real, que va presionando. Sí, va a ser tiro de esquina de vuelta para Real Madrid, que está buscando su gol en este segundo tiempo. De vuelta va a ir por arriba esa pelota. Agrispino Estigarribia se va lentamente para el servicio. Para el envío. Corresponde córner. Servicio de esquina favorece para la representación del cuadro de Real Madrid. Ya va acomodando esa pelota. Agrispino va al centro, desvía. Termina quitando Paul Dávalos. Lucha también Ricardo Báez. René Domínguez saca media para Salinas. Ahora juega como delantero, acompañando a Báez. Bien para cerrar Rogelio Armoa. Balón que saca Franco. Va a quedar para Ramón. Reclama mano la gente de Bugarendá. Y sí, el árbitro tardó un poco, pero sí sanciona la mano. Sí. Y esta pelota va a viajar directamente al área seguramente Lazo. Sí. Va a buscar tratar de ganar por arriba la pelota y atacar la segunda pelota. Y ahora mucho más porque tienen a dos tanques prácticamente. A sí. Ricardo y a Juan. Salinas. Que lucha bien. Sí mismo. Ahí Juan Salinas. Va teniendo la pelota. Agrispino Estigarribia desde el piso. Termina ganando el de Real Madrid. Sale jugando con Aguayo. La pared con Agrispino. Gómez intenta
Desvía Silvino. Vamos a ver si evita el córner. No pudo evitar. Será servicio de esquina. Otra vez el tercer córner o el cuarto ya en este segundo tiempo. Tercero para este segundo tiempo. El tercero a favor del Real Madrid. Será córner, servicio de esquina, favorece al equipo de Real. Servicio de esquina para el conjunto blanco. Ya ingresó en Real Madrid, 26. Hugo Bogarín por Sergio Cardoso. Así mismo. Va sacando Villarendá, queda para el jugador Caje. Descarga de vuelta hacia la banda derecha. Agrispino no pudo, se le fue la pelota. Hoy ausente Antonio López en el equipo de Villarendá, Gilberto. Sí, López, el jugador más importante que tiene Villarendá, hoy está ausente. Por él está Balbuena. Un jugador clave. Sí. En las filas del conjunto de Villarendá. Principalmente para la gestación de la jugada. Sí, para crear jugada y también el encargado de la pelota parada. Va saliendo Ramón López. Tiene Ramón. Intenta la conexión con Báez. Otra vez el rebote queda para Ramón López. Intenta la individual. Ya pierde ante la presencia de Elvio Torres. Abraham Caje ahora. Va Abraham. Balón que está en poder de Rigoberto. Este que saca. No quieren saber nada de la pelota. De Bogarín. Bogarín juega hacia atrás. Va a quedar para el jugador Rogelio Armoa. Sale lateral izquierdo. Bogarín dejó para Rodríguez. Sale a presionar Balbuena. Se viene otro cambio más. Sí, más cambio. José Luis. O este es José López. A ver. José Domingo. José Domingo López, sí. Va a ingresar ¿por quién? Mira que Villarendá tiene que tratar de abrir un poco más la cancha el equipo albirrojo. Tiene que tratar de abrir un poco más, jugar más por la raya el equipo albirrojo y tratar de cruzar la pelota. Acá ellos juegan por el medio y así es imposible porque tiene mucha marca el Real Madrid y en el medio campo Villarendá no tiene a alguien que pueda tener mucho tiempo en la pelota. José Domingo López termina ingresando por Juan Salinas. Sí, no entiendo mucho el cambio. No entendí esa parte del cambio también. Bueno. No sé si Salinas está con molestia o por qué, pero creo que el cambio... Se equivocan los cambios, Villarendá. Va Cirilo, gana la raya, viene el centro, pelota para Ricardo. No pudo dominar. Va a quedar otra vez para Ramón. Se aqueja de un golpe. El árbitro dice no pasó nada ya. Termina sacando la defensa. Ahora sí ya se queda con el balón el arquero Bogado. Ya sale jugando hacia el andarivel derecho. Izquierdo de ataque. López. Balón profundo, saca como puede Elvio Torres. Será lateral, favorece al equipo de Villarendá, el equipo rojo. El partido continúa 0-0, ya estamos sobre 8 minutos de esta segunda etapa. El partido que continúa sin emociones. Ahí está calentando González también. Probablemente se vienen otros cambios dentro de cualquier momento en el conjunto rojo. Sí, falta alguien que pueda cerrar más el medio campo principalmente. Pierde mucha pelota por ahí Villarendá. Ya va el servicio manual. Desvía Paul Dávalos. José Domingo queda con ese Federico. Va López. Ante la marca de Bogarín. López exigido a jugar hacia atrás para conservar la posición del balón. Quita como puede la defensa. Va a quedar para Rigo. A ver qué hace Rigoberto Lugo. Juega con Franco. Franco tampoco quiere saber de la pelota. Saca hacia adelante. Divide las acciones. Ahí va quedando ese Federico para Francisco. Ahora Ramón intenta. Ramón logró puntear. El defensor será córner. Servicio de esquina va a ser para el equipo de Villarendá. Sí, va a ser pelota para dar primero en este segundo tiempo para el equipo rojo. Va a buscar por arriba. Lugo para el envío. Francisco muy cerrado en este caso. Atención el cabezazo. El arquero que acompañó. Dejó esa pelota para que sea, en este caso, salida para el equipo de Real. Muchas equivocaciones en los dos equipos, principalmente en la jugada, a definir la jugada. Se equivocan mucho los dos. Los dos equipos dividen mucho la pelota y se está equivocando en la última jugada,
la última pase se está equivocando los dos equipos en este partido. Sí, fue muy abierto el centro en realidad en Sí. esa. Y va el jugador Cirilo, pierde ante la presencia de Aguayo. Con golpe de taco termina rebotando en Alfonso, será lateral defensivo, corresponde para Real. Ya se viene Cerro Verde, ya se viene el partido ante la representación de 15 de agosto, juega el puntero. A ver, se viene otro cambio en Arendá, Gilberto. Sí, va a ingresar González, a ver por quién. Alberto por Franco. Por Franco, otro cambio que no entiendo también, pero ellos lo que hacen si es que se retira Franco e ingresa González. Va a ingresar Alberto González. Francisco Franco. Se le terminó el partido para el zaguero central. Sí, hay que ver. Zaguero por zaguero, ¿no? Sí, zaguero por zaguero, pero Franco estaba haciendo un buen partido. No sé por qué se retira, pero ya está. Bueno, ya salió la pelota. Será lateral para el representativo de Real. Se quedó Garendá. Un buen arranque. Sí, se va quedando. Arrancó bien, pero va terminando no tan bien el equipo rojo. Se queda bastante atrás. Y Real Madrid que va teniendo oportunidad que tampoco está aprovechando. Sale Paul Dávalos. Paul para Francisco Lugo. Francisco mira el área. Prefiere jugar en forma corta con Ramón López. Ahora participa de vuelta Francisco. Ramón, buena pared. A ver cómo cruza. Tiene que cruzar. Ahora sí lo hizo. Centro por arriba. Está el cabezazo. Afuera. Ganó Cirilo. Conectó. Esa pelota se fue afuera, Gilberto. Sí, ahí está. Entonces la jugada que creó Garandá en este segundo tiempo. Eso tiene que hacer mejor. Tiene que tratar de juntarse más los jugadores y tratar de triangular mejor la pelota. Y utilizar la cancha, jugar por afuera. Porque está jugando mucho por el medio campo la gente de Garandá y la gente de Real Madrid también está marcando bien por esa parte del campo de juego. El partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 12 minutos de esta etapa complementaria. Se va terminando esta fecha número 16 y lo va a terminar con el partido entre 15 de agosto Cerro Verde. Es decir, que va a jugar el puntero contra un pretencioso equipo como el conjunto de Cerro Verde, que ha hilado par de victorias. Claro, viene ganando casi todos los partidos Cerro Verde y hoy va a estar jugando ante el puntero del equipo de 15 de agosto. Pausa en el partido, momento de rehidratación en el compromiso, Gilberto Brites. Sí, hay que ver también quién está en los 8 primeros, Blas Antonio, si me ayuda ahí con la tabla, para analizar un poco esa parte de la tabla de puntuación, porque Cerro Verde si gana hoy se van a complicar algunos equipos que está entre los equipos, porque Garandá principalmente va a tener problemas si gana hoy Cerro Verde, por ejemplo, ¿verdad? Hay que ver quién está en los 8 primeros, cómo está en la tabla. A ver, 15 de agosto es el puntero que tiene 31. Sí. Iribucuá ya ganó. Está segundo. Y va a 31 también. Sí. Es decir, que le está dando alcance al puntero. Sí, hay que ver quién está mejor en goles, por ejemplo. Creo que 15 está mejor. Sport Buponá también ganó o va a 29. Es decir, se va apretando allá arriba, Gilberto. Se va apretando allá arriba. Tres equipos. Sí, y Milan también ganó. Sí. Va a 25. 25, cuarto. Cuarto, sí. Arsenal también ganó, va a 25. Que está quinto. Y el sexto, a ver, San Isidro estaba con 22. Ellos perdieron. Sí, se queda 22 puntos. Se queda ahí en 22 en sexto lugar. Sí. Y después ahí Manchester y Garandá que ganó. Va a 23. Bueno, entonces ya le quita el sexto puesto a San Isidro. Queda séptimo San Isidro. Exacto. Y después está Garandá con 20. Con este parcial va a 21. 21. Y Cerro Verde como séptimo. Si gana y Cerro Verde va a 21 también. Y Cerro Verde en octavo va a ir a 22 porque tiene 19. Sí, y ahí ya se queda fuera entonces Garandá de los 8 mejores. Pero falta todavía un partido. No, está bien que falta todavía un partido, pero te digo nomás que se está complicando los otros equipos que está ahí peleando entre los 8 mejores. Bien, ahí está los resultados que estamos compartiendo. También la tabla de puntuaciones. Está muy apretado, eso sí, Gilberto.
hoy Bugarandá no gana, por ejemplo, vos no sabes si gana Cerro, no sabes la próxima fecha si va a ganar Bugarandá. Y este es un partido que tiene que tratar de ganar el equipo rojo para que pueda acomodarse en la tabla. Bien, Cirilo que tiene la pelota. Cirilo lucha con Aguayo, falta en perjuicio de Cirilo, dice el árbitro, será tiro libre para el conjunto rojo. Posibilidad de levantar Gilberto Brites. Esta pelota hay que levantar y tiene que tratar de atacar mejor porque hay que ver cómo forma la barrera también el arquero. Sí, vamos a ver cómo lo trabaja también para defender el equipo blanco, el equipo Real Madrid. Y si por ahí tiene la pelota seguramente va a contragolpear. Veremos. José Domingo López frente a la pelota. Va José Domingo. Va el envío, atención, conectó ahí el jugador Cirilo, pero esta vez mérito del arquero, estaba atento Gilberto. Sí, viene aquí el portero que sacó esa pelota, bien la pelota de José Domingo al área. Ya saca como puede desde el fondo, va a quedar para Gómez, pica fuerte Gómez, sale Bogado, atención, se complica el arquero, ojo porque está Gómez, remató, el poste y gol. ¡Gol de Real Madrid! Sí, señor, se complicó el portero, parecía controlable, parecía que ya iba a embolsar la pelota, se le fue y bueno, no se dio por vencido Gómez, que se fue a luchar y con ángulo bastante cerrado termina animándose para sacar el remate, pegó en el poste, ahí en ese base izquierdo, termina adentro, gana Real Madrid sobre 16 minutos de esta segunda etapa, Real Madrid 1, Villarenda 0. Así mismo pasó Navidad, Reyes, llegó Semana Santa, regalito de Pascua de Aníbal Bogado en esta jugada, gol de Real Madrid, sumó de a 3 Real Madrid en este partido. Sí, parcialmente lo está ganando por 1-0. Y en un momento clave Gilberto Brites. Sí, señor, de esto estábamos hablando. De esto te estaba hablando las Antoni y ahora se complica más el equipo rojo. Sí, lo trabajó bien para defender el tiro libre y después salió con espacio y tuvo esa posibilidad del error, como bien lo estaba mencionando por parte del arquero. Así mismo. Y no desaprovechó. Así mismo, aprovechó muy bien ese error la gente de Real Madrid que marca el primero y después de mucho gana de vuelta Real Madrid. Sale Balbuena con la pierna zurda. Va a quedar para José Domingo López. Va José Domingo, intenta la conexión con Báez. Ya recupera Real, vuelve a recuperar también Villarenda, que entregó mal. Bueno, cae en una imprecisión, es el partido. Va al 30, atención, va con todo. Real que busca el segundo, ahora sí Bogado se queda con el balón. Sí, ahí se queda con la pelota Bogado, prepara la salida de vuelta. ¿Cuánto tenemos? Minuto 16 fue el gol. 18 minutos ya este segundo tiempo. Va José Domingo, está, atención, el rebote, gol. ¿O fue afuera? Atención, afuera Gilberto. Hay que ver. Fue gol. Gol del conjunto de la representación de Villarenda. Bueno, aquí justamente ahí por la repetición. Sin ángulo porque el camarógrafo me salió de enfrente. Sí, sí señor. El camarógrafo está ahí molestando, está bien, fue gol. Parte de visión. Vamos a ver la reiteración para que podamos confirmar. Ahí está. El arquero dio rebote y sí, aprovecha. Muy bien, fue gol, señores. Gol del conjunto rojo. Ahí está entonces el empate de Villarenda. 16 minutos fue el gol de Real Madrid, minuto 18 empata el equipo rojo. Empató Villarenda, señores. Y viene el segundo, atención Alfonso, va por el segundo, está, atención. El del arquero se queda sin ángulo, a ver si se anima. Ahí está Alfonso dentro del área, Cirilo que apunta, a ver si dispara. Bien, atención el disparo encima del horizontal. Se animó de vuelta al conjunto rojo, encontró el empate, ahora busca el segundo. Está buscando el segundo acá, Cirilo Bogado tardó muchísimo para patear al arco y va a ser salida para Real Madrid. Ahí vemos otra vez la reiteración encima del horizontal, fuerte el remate, faltó dirección en esta. No bajó la pelota, porque no tenía que bajar, pero mira que vamos a ver qué pasa en esta última parte del partido. Bien, saca la defensa, Balbuena responde muy bien
Ahí está Gómez. González. Va a quedar ahí para Cirilo. Baja Cirilo. Bueno, esta vez sale el arquero. Bien para salir el guardameta y se queda con el balón y sale jugando para Real. Sí, señor. Está a vuelta de empate del partido, así que cualquier error de ambos equipos puede marcar el segundo de los dos equipos, así que tiene todavía posibilidad de ganar el partido. Sale Bogado. Bueno, ahora para cualquiera del partido, ¿eh? Sí, sí. Se desarmó totalmente el partido. Sale jugando López. Silvino en las conducciones. El famoso Ishara para el partido. Va Alfonso. Cirilo que carga. Centro que quita. Va a quedar para... Ahí está el jugador Ricardo Báez. Se acomoda. El disparo desvía en el defensor. Casi termina ingresando en el arco. Va a ser córner, servicio de esquina. Favorece para el conjunto rojo que va creciendo. Va a ser pelota por arriba, acá de vuelta. Va a subir todos los jugadores de Guarandá y va a dejar espacio y tranquilamente Real Madrid. Si saca este córner, va a tener espacio para atacar. Córner, punta izquierda, favorece para el equipo de Guarandá. El partido está 1-1. Ya estamos sobre 21 minutos. Va para el envío José Domingo López. Va José Domingo. Va el envío, busca a González, centro por arriba con los puños. El arquero, atención, dio el rebote y termina desaprovechando López. Bueno, la está teniendo posibilidad de ganar, inclusive ahora Guarandá, Gilberto. Sí, tiene posibilidad de ganar, pero muy impreciso ahí arriba lo delantero, principalmente de Guarandá. Ya sale jugando el guardameta, Valbuena. Este es Abraham. Va a quedar esa pelota para el arquero que sale y se queda con el balón el guardameta Abogado. Ya sale jugando con Valbuena. Ahora Francisco Lugo. Intenta Francisco. Gómez. Falta en perjuicio del jugador Gómez. Sí. Bueno, va a ser tiro libre. Esta pelota va a salir viajando hasta el área para que pueda buscar también el segundo el equipo de Real Madrid. Real Madrid cuando está ganando dejaron espacio y le marcaron el empate de vuelta. Tiro libre para el conjunto blanco. Tiro libre para Real. Abraham Caje para levantar el servicio. Va Abraham. Remata en la barrera. Y va a ser córner, ¿eh? Sí. Va a la esquina la pelota. Va a buscar por arriba Real Madrid y ganar el partido. Otra vez la vieja fórmula que siempre es bueno, que siempre está activo el centro, cabeza y gol. Vamos a ver si en esta lo aprovecha el Real Madrid. Tiro libre de esquina. Y veremos también cómo lo trabaja Guarandá para defender y tratar de contragolpear. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo. Queda para Elvio Torres. Este le va a pegar, le pega al arco. Sin consecuencia. Será salida para Guarandá. Sí, va a ser salida para Guarandá. ¿Cuánto tenemos? 23 minutos. 23 minutos de este segundo tiempo. 2 minutos más y ya se termina el encuentro. Será lateral para Real Madrid. Bogarín para cumplir. Sobre 23 minutos. Ya nos aproximamos al minuto 24. Segundo tiempo de partido. El marcador indica que está 1-1. López levanta, busca a Báez. Baja bien para Cirilo. Pica Cirilo. Atención si gana. No, no lo ganó. Pone el físico ahí el jugador René Domínguez. Será salida para el equipo de Real. Así es. Mucho oportunidad tuvieron los dos equipos y solamente marcaron 1-1 Real Madrid y Guarandá en este partido. Atención con ese avance Real. Termina rematando débil el número 30. Y se queda con el balón el guardameta Aníbal Hogado. Ya sale jugando con Lugo. Francisco el lateral derecho. Le presiona, le quita la pelota el jugador Estigarribia. Deja para Gómez. Va Gómez. Milciades tiene, conduce y el remate. No pasó nada con este avance de Real y esto va a terminar. Sí, va a terminar ya este partido. Ya tenemos 24, casi 25. Y fue lo último. Empate. Sacó de vuelta Guarandá y otro empate más de Real Madrid en este partido. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este último partido, la fecha 16 entre Cerro Verde y 15 de agosto. Se enfrentan este último partido en la tarde de hoy, la fecha 16 del Campeonato Señor 2025 Copa Municipal, Campeonato Señor Iriucuá. De vuelta ya el último partido, Blas. Ya se ponen en marcha este compromiso. Cerro Verde, 15 de agosto juega el puntero en este compromiso. Pelota que sale a un costado. Será balón para Cerro Verde. Partido que va a marcar un partido importante para ambos equipos porque Cerro Verde de sumar va a posicionarse también en zona de clasificación. Sí, sí. Y también 15 de agosto que va a recuperar las puntas que ahora mismo está compartiendo con el Sport Iribucuá. Así mismo, así que partido para ambos es de bien porque tiene que ganar los. Ya está el arquero González, hoy juega como arquero titular en el conjunto de 15 de agosto. El guardián Gustavo González ya saca con Ireneo Franco. Blas Gómez ahora participa Rubén Bogarín, pase hacia atrás. Y el que saca es el jugador de 15 de agosto. Ahí va interceptando de vuelta Bogarín. Rolando López estaba en posición adelantada o fue mano. Bueno, servicio lateral, sin embargo, se le fue la pelota. Lateral que favorece al equipo de Cerro Verde, el conjunto albiverde, que es el equipo. Sí. Y el equipo albiazul es 15 de agosto. Así mismo. Va a corresponder servicio manual costado derecho, favorece al equipo de Cerro Verde. Zamudio para cumplir. Ahí ya va jugando. Balón por parte de Eladio Capdevila. Golpe de cabeza Benítez. Blas Gómez baja. Balón para Rodrigo. O era Rodolfo en este caso. Rodolfo Enciso. Ahora está Nilao Benítez. Balón para Maqueda. Maqueda busca la salida limpia y lo consigue con Estanislao. Sale jugando. Ahora participa Rodolfo Enciso. Primero llega la marca por parte de Enrique La Rosa. Sale para Cerro Verde. Participa Zamudio. Gabriel levanta el pelotazo. Baja muy bien Sixto Monjes para Enrique. Choca con el jugador Estanislao. No hubo falta, entonces será reposición de costado. Favorece al equipo de Cerro Verde. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde, que de a poco también va haciendo su jugada también el equipo local. Ya sale esa pelota. Néstor Domínguez dejó para que ese esférico termine saliendo afuera. Será reposición de salida. Favorece para el equipo de Cerro Verde. Ahí prepara la salida el guardameta del conjunto de Cerro Verde. Ya va sacando. Baja, viene Rodolfo Enciso. La pared aquí con Benítez. Rodolfo busca a su compañero, pero ya intercepta. Y vuelve a recuperar 15 de agosto. Para Roberto. Termina equivocándose. Ahí va quedando para Blas Gómez. Domínguez intercepta. Recupera otra vez Rodolfo. Se va jugando hacia donde está el jugador Sixto Monge. El disparo sin consecuencia, no pasó nada. Balón será saque de meta para 15 de agosto. Intentó el jugador Monge, probó, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. El partido 0-0. Bien, Cerro Verde que está jugando con Efraín Monzón en portería. Silvino Burgos como lateral derecho. Luciano Villalba. Gabriel Zamudio. Carlos Benítez. Néstor Domínguez. Porfirio Ramírez. Así también Pedro La Rosa. Cecilio Zamudio, Sixto Monjes y Enrique La Rosa, el equipo titular del cuadro de Cerro Verde Gilberto Brites. Ahí está el onceno titular que presenta hoy Cerro Verde. Monzón en el arco, Blas. Sí, después de mucho, ¿no? Sí, después de mucho. Monzón no jugó en su momento en 15 de agosto, por ejemplo. Creo que sí. Sí. ¿Te acuerdas? El año temporada pasada, creo. Hoy ahora es portero de Cerro Verde. Sí, ahora defiende la portería de Cerro Verde. Va a Cerro Verde. Va a ser saque de meta
para el equipo de 15 de agosto. 15 de agosto que está jugando como portero Gustavo González, Blas Gómez, Rodolfo Enciso, Ireneo Franco, Rolando López, Stanislao Benítez, Roberto Ayala, Eladio Capdevila, Roberto Maqueda, Emeterio Enciso y Rubén Bogarín. Avanza 15 de agosto. Es el onceno del conjunto Sí. de 15 de agosto, Gilberto. Nos aparece hoy, por ejemplo, Barrios en cancha para 15 de agosto, que es el jugador titular del equipo de 15 de agosto. Enrique La Rosa pone el físico para tratar de salir en forma limpia. Se le fue la pelota a Enrique La Rosa. Será balón, será lateral defensivo. Corresponde para la representación de 15 de agosto que va a salir. Lateral por la zona derecha. Ahí ya pone en juego. Balón para Blas Gómez. Rubén Bogarín desvía. Que queda para el jugador de Cerro Verde. Se le fue largo. Recupera Rodolfo Enciso. Juega con Blas Gómez. Empalma Blas. Stanislao pica. Vamos a ver si alcanza. No sé si va a llegar. Va a llegar primero el defensor Villalba. Luciano Villalba ya pone en juego. Balón para Gabriel Zamudio. Va Gabriel. Va Zamudio. Ahora Sixto Monjes. Saca como puede. Y aparece de vuelta Benítez. Desvía Blas Gómez. Queda para Capdevila. Pedro La Rosa no pudo dominar bien. Le botó algo largo. Ya recupera 15. Stanislao Benítez. Va dejando para su compañero y que descarga. Golpe de cabeza de Villalba. Queda para Rubén Bogarín. Busca a Rodolfo. Ahora Ayala. Vamos a ver qué hace Ayala. El 38 pisa el esférico. Va Ayala. Se cae Ayala sin falta, dice el árbitro. Recupera Domínguez. Pase corto para Pedro La Rosa. Que habilita a Gabriel Zamudio. Sale lateral zurdo. El partido está 0-0. Ya estamos sobre 7 minutos de esta etapa inicial. Con este compromiso se cierra la fecha 16. Partido 0-0. Los primeros 7 minutos del encuentro. Ambos equipos están peleando. No tenemos todavía una ocasión clara frente a los arcos en estos primeros minutos. Primeros 7 y 8 minutos del partido. Lateral para Gabriel Zamudio. Ya va jugando con Enrique La Rosa, que nos pudo dar a la pelota. Pateó el aire. Será salida que favorece. Para 15 de agosto va a salir el puntero. El gran ganador en este compromiso es el Sport Guibucua también, Gilberto. Que se asomó en la punta también. Le dio alcance a 15 de agosto. Guibucua no ganó. Guibucua sí ganó. ¿Y Guibucua no ganó? No, Guibucua perdió, Blas Antonio, 2-0. Ah, perdió. Entonces es Guibucua el que se asomó, se aproximó con todo. Sí, sí. Perfecto. Rodolfo Enciso. Falta. Perjuicio Rodolfo. La falta fue por parte de Sixto Monje y se va a ganar la amonestación. Sí, tarjeta amarilla. Sí, buscó la pelota, pero no encontró. Claro. Le agarró más la pierna que la pelota a Enciso. Será tiro libre para 15 de agosto. Rodolfo Enciso está en el piso sentido. Está ahí sentido. ¿Y Guibucua con su triunfo cuántos puntos suma, Gilberto? A ver, Guibucua estaba con... Ahora 29 puntos. El que le dio alcance momentáneamente a 15 de agosto. Sí. Yo pensé que era Guibucua. Porque Guibucua estaba con... ¿Cuántos puntos estaba? 28 estaba, ¿verdad? Sí, por ahí. Sí, hoy perdió Guibucua, Blas. Perfecto. Entonces Guibucua el que le dio alcance momentáneamente. Guibucua ahora está segundo, tercero queda Guibucua. Perfecto. Va insistiendo el equipo de 15 de agosto. Termina sacando desde el fondo también. Esférico está en poder de Blas Gómez. Busca a López. Muy fuerte el paso. No sé si va a llegar. Muy exigido. Sí. Pero de igual manera va luchando López. Y va llegando esa pelota. Traba. Y ahora sí gana el
El de Cerro Verde vuelve a perder. Ahí Blas Gómez tiene. A ver qué hace Blas. A ver qué hace Gómez. Va insistiendo. Ahí está el balón en poder del jugador de Cerro Verde. Carlos Benítez levanta el centro. Bien para cerrar el defensor Maqueda. Saca como puede Maqueda. Maqueda juega ahora de central en este equipo, que era goleador en la temporada pasada, ahora está jugando de central. Bien, va hacia la banda derecha el jugador Acosta para el conjunto de Cerro Verde. A ver qué hace Acosta, la presión por parte de Capdevila. Bueno, ahí está. Se fue la pelota. Sí, salió o termina sancionando falta. Creo que salió la pelota. Falta fue Quilor. Bueno, partido 0-0, señores. Primera etapa entre Cerro Verde y 15 de agosto. Sin goles y sin... No me acuerdo todavía si hubo... ¿Clara de gol? Clara de gol frente a los arcos. Creo que no, ¿verdad? Así que... Poco trabajo hoy para los porteros. Vale, envío cerradísimo. El arquero que tuvo que sacar. Sí, señor. Era el defensor que termina cabeceando. Sí. Es el jugador Carlos Benítez. El que sacó la pelota. Y bueno, se pierde afuera. Va a ser corner. Bueno, Enrique La Rosa finalmente el que terminas conectando. Bueno. Ganó Enrique, ¿eh? Sí. Cabeceó mal. Ahí está entonces. Ahora va a ser salida para 15 de agosto. Que sigue el empate y la más peligrosa de la jugada creo que fue esta ola. ¿Qué pasó recién? Sí. Blas Gómez tiene 15 de agosto y la salida. Sale 15 de agosto con Eladio Capdevila. A ver cómo cruza Eladio. Pega en la humanidad de La Rosa. Pedro La Rosa. Va cargando de vuelta 15 de agosto. Rodolfo baja bien. Va a hacer participar a Ayala. Ayala tiene. Otra vez busca a Rodolfo. Sigue Ayala. A ver qué hace Ayala. Traba y gana el del conjunto de Cerro Verde. Deja para Sixto Monjes. Va Sixto. Desde el piso termina punteando el jugador Rodolfo Enciso. El árbitro dice, fue a la pelota. Ya sale jugando 15 de agosto con Blas Gómez. Ahí busca a Rodolfo. No pasó nada. Y bueno, el árbitro paró el juego. Está sentido Sí. el jugador Sixto Monjes. Está sentido ahí el jugador Monje. Todos piden falta, pero el árbitro dijo que no. Así que va a seguir Blas Antonio. Sí, va a continuar de a poco porque está sentido todavía. Sixto Monjes. Estamos sobre 13 minutos del partido. La tarde que va cayendo también aquí en esta comunidad de Cerro Verde. Así es. Ahí se... Hay que ver si va a continuar o no Monje. Pero no fue falta tampoco, ¿verdad? Una jugada casual. Trabaron ahí la pelota y quedó golpeado Monje. Bueno, ya se va reponiendo, ya se va recuperando de a poco. Esto va a continuar con la reposición para la gente de Cerro Verde. Tenía en su defensa, entonces ahí el árbitro le va a ceder la pelota. Ya pone en juego Zamudio. Levanta la pelota. Ireneo Franco intercepta. Va a quedar para Estanislao Benítez. De vuelta va a ser pelota para 15 de agosto. Para el equipo de Cerro Verde en campo de 15 de agosto. Sixto Monjes. A ver cómo cruza. Termina despejando. Bueno, llegó el delantero, finalmente va a ser saque de meta, saque de portería será para el equipo de 15 de agosto. Así mismo, ahí va a ser salida para 15 de agosto. Hoy no aparece también campo Blas Acosta. Pablo Acosta. Sí, Pablo Acosta. Está en la banca, Gilberto, ¿no? Sí, muchos cambios ahí para Cerro Verde y 15 de agosto también Blas. Sí. Y 15 de agosto no aparece su nuevo titular que Barrios. Capaz que esté en la banca también, ¿eh? Capaz que sí, ¿eh? Sí.
Tiro libre que corresponde para Cerro Verde. Pedro La Rosa para levantar. Va el envío. Balón para el delantero de Cerro Verde. No pudo llegar a ese esférico. Será salida. Saque de meta, saque de portería para 15 de agosto. Partido que continúa con el marcador en blanco. Cerro Verde y 15 de agosto. Vaya, de vuelta sale 15 de agosto también. Partido que se mantiene 0-0 sin goles en este último partido de la jornada. Bien, saludos para David Morel. Saludo desde Villarendá, Paraguay. Muy bien, saludo a la gente. Para David, reporte de sintonía entonces. Está compartiendo con nosotros la transmisión. Sale con todo Cerro Verde. Ahí Burgos intenta desde el piso. Traba y gana el de 15 de agosto. Se equivoca en el pase, entonces reconquista aquí Néstor Domínguez. Va lanzando, buscando a Enrique. A ver, Enrique adelanta, atención el arquero que sale mal. Casi le termina cometiendo penal. Ahí quedó en el piso. Posteriormente también el arquero. Sigue el partido. El arquero está en el piso. Ahora sí cortó el juego el árbitro. A ver, ahí está la registración de vuelta. Y limpiamente le ganó el delantero. Bueno, no sabemos qué. Seguramente un golpe al caer. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señores. Ya la última parte de esta fecha, de hoy sábado, entre el equipo de Cerro Verde y 15 de agosto, empate 0-0 en la primera etapa. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. Aquí en la comunidad Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde, estamos en vivo a través de Pulse Formato. Tuvimos una pequeña problemita, tema de la señal, pero ya solucionamos a vuelta la problemita que tuvimos con la señal. La última parte del primer tiempo cayó un poco la señal, pero ya ahora de vuelta con todo ya para este segundo tiempo entre 15 de agosto y Cerro Verde 15 de agosto. Último partido de hoy sábado aquí en esta cancha. Ya vamos vuelta con el compañero Blas para que pueda proseguir con el relato de esta última parte del partido, Blas. Sí, retornamos, Gilberto. Ya hemos recuperado la señal. Ahí tenemos la continuidad del compromiso. Ya el segundo tiempo que acaba de arrancar. Segundo tiempo en marcha. Partido que continúa 0-0. 15 de agosto, Cerro Verde. Partido muy trabado, Gilberto. Va muy con trabado. Todo. Sí. Creo uno y otro que equipo. la única oportunidad que tuvo Cerro Verde fue aquel cabezazo de Enrique Larrosa. Después de eso no tuvimos oportunidad frente a los arcos, Blas. Principalmente por el lado de 15 de agosto. Sale Ireneo Franco. Pase profundo para que pueda participar Félix Carvajal, que ya ingresó también en este segundo tiempo en el conjunto del 15. Mérito Enciso había salido para permitir el ingreso de Félix Carvajal. Decía Néstor, queda para Blas Gómez. Ahora juega con Ireneo Franco. A ver qué hace Ireneo. Aguanta bien, descarga para el jugador Eladio Capdevila, queda para Blas. Gómez para López. Ahí le presionan a Gabriel Zamudio. Termina despejando hacia un costado. Queda para Félix Carvajal de vuelta. Se cae Félix sin falta, dice el juez. Y ya sale Cerro Verde. Ya tenemos 2 minutos de juego. Segundo tiempo del partido. Blas Gómez, Ireneo. Golpe de taco, no prospera. Entonces reconquista aquí Pedro. El jugador La Rosa. Ahí está Pedro La Rosa. Para Enrique. Ahora Enrique La Rosa. Corre el 24. A ver si alcanza. Si alcanzó, pero no pudo mantener en juego ese balón. Será salida para 15 de agosto. Sí, va a ser salida para 15 de agosto. Salida para González del arco del 15 de agosto. Partido 0-0. Ahí va teniendo
Eladio Capdevila. Tiene Rubén. Bogarín, pase hacia atrás. Balón para Roberto Maqueda. Ya va teniendo ese esférico el equipo de 15 de agosto. Adelanta la pelota. Atención, va con todo López. Ya estaba también en posición de adelanto, Sí. pero tampoco pudo definir de buena manera. Así es que está ya en offside el jugador Rolando López. Va a hacer salida para Cerro Verde. Va a salir Cerro Verde con su portero Monzón. Blas Gómez participa. Ahí ya saca Benítez, el zaguero central del conjunto de Cerro Verde. Ahí queda el esférico para el equipo de Cerro Verde que prospera. Enrique el que aparece. Va Enrique, va jugando. Saca como puede. La defensa del conjunto de 15 complementa a Eladio Capdevila para sacar largo ese esférico. Ahí se cae Benítez. Pone el físico allí para aguantar. Este es Rodolfo. Rodolfo que intenta. Ahí está Rodolfo Enciso. Termina sacando el defensor del conjunto de Cerro Verde. Ireneo Franco para Blas Gómez. Blas para Bogarín. Rubén tiene. Va al lanzamiento de Rubén. Este es Rodolfo. El rebote va a quedar ahí para el jugador de Cerro Verde. Termina despejando. Ahora Benítez. Participa Blas. Este es Rodolfo. Blas Gómez. Golpe de cabeza defensivo. Ahí va a quedar ese esférico para terminar sacar la defensa. Enrique La Rosa sale jugando con la pelota a ras del piso. Sigue teniendo Enrique. Ahora sí suelta la pelota para Néstor Domínguez, para Sixto Monjes. Sixto prospera para Enrique. Atención, estaba inhabilitado, dice el asistente. Sí, ya estaba en offside el jugador de Cerro Verde. A ver, cambio Blas. Sí, Pablo Acosta va a ingresar por el lado de Cerro Verde. Sí. Se retira Enrique La Rosa. La Rosa juega adentro, Acosta. Pablo. Se retira el 26 La Rosa. También 15 de agosto prepara cambio. Deja el gramado de juego. Termina el partido para Rubén Bogarín. E ingresa Casaca 39. Ya te digo el nombre de este jugador. Uno probando el cambio, dos en realidad. Sí. El 39. ¿Mareco puede ser o no? Bueno, ya te digo, Gilberto. Bueno. Vamos a estar corroborando el nombre del 39 por el lado de 15 de agosto. Partido 0-0. Sin goles todavía. Este es el segundo tiempo que tenemos el día de hoy. Y pocas oportunidades de gol en este partido. En este último partido. Ambos equipos se cuidan bastante. Muchas faltas, mucho corte. Se traba mucho el partido. Creo que tuvimos uno en el primer tiempo. Una oportunidad de gol que jugaba Cerro Verde y después de eso ya no tuvimos más oportunidades. Y 15 de agosto no me acuerdo si tuvo oportunidad en llegada hasta en ataque o le crearon problema al arquero Monzón. No me acuerdo sinceramente en la primera etapa. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Blas Gómez tiene esa pelota, entrega mal. Ahí está Néstor Domínguez. Va jugando la pelota para Eladio Capdevila. A ver qué hace Eladio. Corre con ese esférico hacia el andarivel izquierdo. El avance para el equipo de 15 de agosto. El partido está 0-0. Ya va cayendo la tarde también. Queda un par de minutos todavía. Vamos a ver si es que da el tiempo para que pueda terminar los 25 reglamentarios establecidos en los partidos. ¿Ahora cuándo tenemos? Ya tenemos 7, casi 8. Ahí está entonces. Hay que ver si aguanta este segundo tiempo para que se pueda terminar el partido. A ver, cambio también. Otro cambio más en el equipo de 15 de agosto. Va a ingresar Gustavo Chamorro. Chamorro. Y vamos a ver por quién ingresa Gustavo Chamorro.
en 15 de agosto. Vamos a ver quién. Por López, ¿puede ser? Ayala sale. O Ayala. Ayala, entonces. Afuera y adentro, Chamorro Blas. Sí, el cambio del equipo de 15 de agosto. Roberto Ayala, el Sí. que se retiró. Sí, Roberto Ayala. Saca como puede. Zamudio. Hoy no está Duarte también, está en la banca, pero no ingresó Gilberto. Un jugador desequilibrante que tiene Cerro Verde. También, sí. Y eso es lo que sorprende mucho. Muchos cambios y en todos los partidos. Muchos recambios. Ya sale jugando el jugador Domínguez. A ver qué hace. Domínguez tiene la posición del balón. Roberto Maqueda. Balón que queda para el jugador La Rosa. Ahí se muestra Pedro también. Chamorro traba. Sale con Félix Carvajal. Ahora el balón está en poder del jugador de 15 de agosto. Blas Gómez. A ver qué hace Blas. Deja para Chamorro. Hombre fresco. Va jugando con Rodolfo. Apunta y dispara. Rodolfo le pegó. Monzón. Monzón se queda con ese remate de Rodolfo. Segundo tiempo. Primera oportunidad de gol. Primer trabajo importante de Monzón en este partido por el lado de Cerro Verde. Sí, exigió aquí a Monzón, ¿eh? Sí. El remate fue... Muy buen patado por Rodolfo Enciso. Y ojo, se viene con todo. Cerro Verde se le fue la pelota. Sí. Se le fue la pelota al jugador Monzón, de Cerro Verde. Ahí está, será lateral, favorece para la representación del conjunto de 15 de agosto. Otro cambio más, ingresa, a ver, Cristian Hermosilla, que saca 21 para Cristian. Ingresó Cristian. También va a ingresar otro jugador más. Vamos a ver quién en el equipo de Cerro Verde. Que empieza también a mover banca, tratar. Sí, mueve banca a los dos equipos. Cerro Verde también, por su lado está haciendo cambio. Y 15 de agosto también. Bueno. Partido 0-0. Segundo tiempo. Ahí la producción también se va preparando, juntando las cosas. El día de hoy ya va cayendo la tarde también aquí en la zona de Cerro Verde. Tarde-noche sería. Bueno, ahí va. El servicio manual que lo va cumpliendo. Saca como puede el defensor. Ahí va a quedar ese esférico para el jugador del conjunto del representativo de 15 de agosto que va insistiendo. Ahí está Blas Gómez. Se le fue la pelota. Será salida para el equipo de Cerro Verde. Partido que está 0-0 todavía. Ya estamos sobre casi 12 minutos. Así es. Todos pensamos, Blas, que este iba a ser un gran partido, pero se cuida bastante los dos equipos, Blas. Sí, así mismo. Ahí llaman a los capitanes. Vamos a ver. Hay que ver. No sé si va a terminar, si va a aguantar los 25 minutos. Acá solamente va a preguntar el árbitro si se termina o no, porque cualquier jugada frente a los arcos se puede complicar. Los árbitros también. Vamos a ver qué dicen. Si continúa o si se termina así. Bueno, se están dialogando. Aparentemente el árbitro justamente eso le pregunta si es que están ellos en condiciones de continuar el partido porque ya va oscureciendo de a poco. Ahí para la cámara se le ve medio blanco todavía, pero la realidad es otra cosa ya, Gilberto, acá. Claro. La cámara tiene su propia luz ultrarroja. Así es. Bueno, terminó. De acuerdo y esto terminó, Gilberto. Claro.
Muy bien, señoras y señores, terminó la fecha 16 con este resultado. Empate 0-0 entre 15 de agosto y Cerro Verde. Agradecemos a toda la gente, a todos los delegados de cada equipo y a la comisión de este campeonato señor Virucá 2026. Nosotros cerramos de nuestra parte el día de hoy. Gracias a todos y será la próxima fin de semana.